Ñukanchipa shimi punlla kashkamanta shuk sumak rikuchikunata kaypi karagripanchi. Alishamushkakapaychi kay maratón Mi Lengua Materna nishkaman. Soy de la nacionalidad quichua, pueblo Otavalo, y hoy, Día Internacional de la Lengua Materna, les presentamos una recopilación de contenido sobre el idioma quichua y lenguas originarias. Esto es la maratón Mi Lengua Materna. Ñukanchipa mama shimikuna kawsa katishpaka, ñukanchipa runa kawsaykuna katin. Maratón Mi Lengua Materna. Soy María Yamberla, soy coordinadora de aquí de la revista Wiñay Causay Cultura Milenaria. La revista Wiñay Causay inicialmente nace como periódico Wiñay Causay en el año 2007. Es de la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura y esta asociación viene trabajando desde el año 2000 con la radio Ilumán. Entonces, la revista Wiñay Causay surge a raíz de la necesidad de documentar los materiales, los conocimientos, las informaciones que se iban acumulando en la radio Ilumán. Sabemos de que lo que es conocimientos de los pueblos quichuas, de los pueblos ancestrales, no están en los documentos, ¿no? Prácticamente está en el conocimiento oral, y de ahí surge la necesidad de documentar, de escribir. Y también a la par nosotros nos hemos enfocado a que esta documentación no sea solo en español, sino que sea también en nuestro propio idioma, que es el quichua. Nuestra misión como periódico pues era difundir, promocionar lo que son las sabidurías, los conocimientos de nuestras comunidades, de nuestros pueblos quichuas. Pero ahora, en cambio, la revista, además de cumplir lo que es la difusión de la identidad cultural, cumple la función de facilitar el proceso de la enseñanza de la lengua quichua. Es así que ahora tenemos materiales didácticos de quichua, a la vez también vamos generando espacios de aprendizaje para la lengua quichua. El equipo de personal que trabajamos dentro de la revista Wiñay Causay somos 3 personas. Está la compañera Janet Otavalo, se encarga netamente de lo que es la diagramación, así como también de la parte de marketing, ¿no? Tenemos al compañero Humberto Salazar, él es en cambio distribuidor y fotógrafo. Mi persona, estoy a cargo de la coordinación de la revista Wiñay Causay y a la vez soy responsable de la parte de la redacción en bilingüe, quichua y castellano. Por lo general el material, el reporte que se trae desde las comunidades, pues nos sentamos aquí frente a la computadora y profundizamos en la investigación. Esa es nuestra misión, porque no es solo de coger el reportaje que conseguimos en el campo y poner, sino más bien complementamos con, más que todo, desde la concepción del mundo indígena y desde los valores culturales que se debe dar a cada uno de los productos que vamos generando. En lo que es la fotografía, salimos a las entrevistas a las comunidades conjuntamente con la compañera Janet. Janet se encarga como de entrevistar las preguntas, y yo lo que me encargo es solo de la fotografía. Una vez que ya llegamos de la entrevista, vamos a bajar lo que son las fotografías a la compu y para poder analizarlos, cuál está mejor y para poderlos publicar. A veces nos toca editar, entonces utilizamos algún programa en especial, lo editamos y analizamos entre los 3, compartimos como si eso está mejor o eso está de cortar un poco, entonces vemos entre los 3, opinamos y podemos hacerlo mejor. Luego de un revisado, pues nosotros ya procedemos a lo que es a acomodar todo lo que es la página dentro de InDesign para que luego ya acomodarla y mandar a la imprenta. Ya tengo 2 años en lo que es diagramación. Al inicio fue un poquito complicado, no tenía mucho conocimiento, luego ya me gustaba, en el momento ya con el tiempo pues he cogido más experiencia,
tratado siempre de que salga mejor, mucho mejor la impresión. Por ejemplo, al acomodar las fotos, lo que son los mensajes de las personas que nos enseñan, pues me siento satisfecha en el puesto en el que estoy y me gusta más que todo. Una vez que ya está diagramado, nos ponemos a revisar. Y una vez que ya nos acordamos, al menos internamente, de que eso está bien, procedemos a llevar al último proceso, que sería la impresión. En este caso, el Diario del Norte es quien nos está imprimiendo. Para ello, llevamos al espacio del Diario del Norte, nos ponemos a revisar a ver si las fotografías, las imágenes están acorde a lo que se requeriría para la calidad de la impresión. Si es que no existe ninguna anormalidad o está todo bien, pues regresamos ya simplemente planificando la fecha de la impresión, cuándo se va a imprimir y cuándo nos van a entregar el producto. Por lo general retiramos en la agencia de aquí de Otavalo. Quizás en ese proceso de impresión un poquito, la condición del periódico, el color, el diseño es diferente, ¿no?, al diseño normal del Diario del Norte. O sea, desde el punto de vista, desde nuestra concepción indígena y desde la concepción del mundo hispano, es diferente, ¿no? Nosotros ya por el hecho mismo de que las culturas somos muy coloridas, quizás muy variadas, muy diversas, o sea, siempre nos identificamos con muchos colores fosforescentes, intensos. No así un periódico normal del Diario del Norte. Entonces esos puntos tenemos que siempre estar cuadrando y un poco corrigiendo. Hasta la fecha tenemos 82 ediciones. Mensualmente publicamos 2000 tirajes. La distribución está como netamente en dos, se puede decir, dos partes ya. Una es la gratuita, como acabo de mencionar. Entonces, la gratuita lo que hace es, por ejemplo, vamos a los GAT parroquiales. Los GAT que nosotros llegamos es Angochawa, Urcuquí, Pimampiro. En Pimampiro hemos tenido una gran acogida. De hecho, en sí nos han pedido que aumente un poco más, pero ha sido un poco negativo esa respuesta. Entonces, lo que hacemos, vemos que tiene bastante acogida. Por ejemplo, en sí son mestizos, pero quieren aprender a hablar, a vivir, a conocer más la costumbre y las vivencias de nuestros pueblos. En las unidades educativas se busca a los docentes específicos del área de Quichua. Se ofrece lo que es el material más la lámina educativa. Nosotros entregamos el material al docente y el docente sabe qué temas escoger. Ellos nos piden cualquier ediciones pasadas, ediciones actuales. Ellos también escogen la lámina, nosotros dejamos en el punto de venta y ellos ya van revisando el material. Los niños hacen el uso del recorte, el uso también para la lectura. Para lo que son los exámenes, nos han comentado que ellos han usado. Tenemos distintas unidades educativas con las que estamos trabajando en estos momentos. En estas últimas épocas nos hemos enfocado la distribución más a instituciones educativas. Desde la apertura de estas unidades educativas declaradas como guardianas de la lengua ancestral, eso nos ha permitido tener mayor acercamiento, mayor relación de trabajo ya en el tema educativo didáctico de la lengua quichua. Es así que ya las instituciones educativas aceptan con mayor facilidad y nosotros podemos facilitar con mayor diversificación lo que es ya en sí el producto didáctico, que sería una parte de la sección de la revista WIN. En el caso de la revista Wiñay Causey, por el hecho mismo de que nuestra misión es promover la lengua quichua, necesariamente tenemos que insertar el contenido en quichua, aunque no al 100%.
100%, pero al menos mitad, mitad no, considerando que también debemos llevar el proceso de la interculturalidad. Tratamos de insertar una parte resumida en español. En ese sentido, hay cierta debilidad desde el espacio de los usuarios, de los lectores. Si bien somos indígenas, La Maratón Mi Lengua Materna se transmite simultáneamente a través de las páginas de Facebook APAG Otavalo, Red de Territorios Ancestrales y Bajo un Mismo Sol, en la cuenta de Instagram como APAG TV-Otavalo y en el canal de YouTube por APAG Otavalo. Sigue nuestras redes sociales. Maratón Mi Lengua Materna.
Jungin si sabu. Las lenguas originarias posibilitan la identidad cultural, la inclusión social, la diversidad lingüística, la preservación del conocimiento tradicional y el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Maratón Mi Lengua Materna. Himalaya, bienvenidos a Mushuk Muyu, Uyarikuna, las vocales. Hoy vamos a aprender las vocales del alfabeto quichua. También veremos unas palabras que utilizan estas vocales. Empecemos con las vocales. A, I, U. Ahora veremos unas palabras. Shimikuna. Palabras. A, Atalpa. Gallina. Atalpa. I, Ishkai. 2. Ishkai. U, Urku. Montaña. Urku. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. De Quichua Hatari, bueno, hemos integrado desde el principio que empezamos, en el 2014, con Mashi Charlie Uruchima, quien fue estudiante de la Universidad de NYU. Entonces también fue parte de esa iniciativa Mashi Antonio Lema, y bueno, actualmente no está con nosotros. Y ya, después poco a poco fue integrando otros compañeros como Mashi Fabián Buenala, él es de Otavalo. Tenemos también a otros compañeros como Renzo, que es parte de estos programas que hacemos. Y actualmente estamos también, digamos, dando esa oportunidad a una compañera que es de Cañar, Daisy Álvarez. Y poco a poco se han ido integrando también algunos un tiempo y algunos se han ido también. La idea era hacer como un programa piloto, a ver, de 3 meses. Si la gente no presta atención, si no sale nada de esto, pues y no íbamos a continuar. Entonces pues pasó los 3 meses y notamos que había mucho interés. Incluso nos cubrían mucho la prensa. Había un artículo nosotros de New York Times, de Quichua Hatari. Y bueno, pero siempre con la mente que la radio iba a ser un espacio donde podríamos hablar de estos asuntos, ¿no? Los asuntos sociales que ocurrían en nuestras comunidades de acá, sociales, culturales, a veces políticas, y de ahí no empezó todo una ola de personas no quieren colaborar, quieren entrevistarnos. Hemos colaborado con instituciones como la Universidad de Nueva York en eventos, organizaciones de acá en la ciudad de Nueva York, otras radios, emisoras. Participamos en eventos sociales como activistas, ¿no? Activistas
defensores también de la cultura de la comunidad. Bueno, aquí he estado trabajando en distintos procesos organizativos, generando de alguna manera conciencia en nuestras comunidades quichuas y también articulándonos a distintos pueblos indígenas, primero que vienen por este país. La importancia de visibilizar a nuestras comunidades en este país particularmente, sobre todo cuando consideramos que el pueblo indígena, cuando migra a un país como Estados Unidos, pierde su identidad. Bueno, ahorita pues estamos en el Bronx, a donde está localizado la radio. Ya creo que por mucho tiempo hemos estado así un poco en el olvido, ¿no? Creo que ahora ya es tiempo también de darse a conocer un poco de dónde somos y qué hacemos acá. Tenemos, por ejemplo, un programa de Quichua Hatari TV. Primero, hay que reconocer que ninguno de nosotros estudió comunicación y mucho menos el manejo de cámaras y conducción. El único que tiene algún nivel de conocimiento en locución es Segundo, que su interés por la radio siempre ha estado trabajando, creo que los últimos 5 años, que desarrolló Radio Tambo Estéreo. Hemos llegado, por ejemplo, a la comunidad Saraguro con nuestros mensajes y lo interesante es, por ejemplo, en su primera reunión de querer desarrollar una organización, los compañeros hicieron una fiesta y cuando nosotros hablamos de identidad cultural, decíamos una de las cosas más importantes también es el pelo. Y los compañeros lo que hicieron es compraron pelucas, trajeron todos sus trajes desde el Ecuador y le adaptaron una peluca, le pusieron una trenza a su sombrerito, ¿no? Entonces es una gran conquista que permite fortalecer esa identidad. Es así como muchos compañeros hoy, por ejemplo, los mismos compañeros que hoy trabajan en la radio, en otros programas, empiezan por la curiosidad del idioma, por una curiosidad de esta identidad que nosotros estamos hablando. Creo que sí estamos acercándonos a distintos sectores como niños, jóvenes. Realmente no tenemos el auspicio de ninguna institución y solamente nos vemos limitados a este programa que tenemos todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Mi aspiración es pues algún día llegar a ser la presentadora de Quichua Hatari TV. Tukushungumanta, Cancunata, Yupaychani, Kaima, Shamushkamanta. Y pues, ¿qué les podría decir? Mi quichua no es tan bueno y pues muchísimas gracias por habernos venido y tomado en cuenta un poco también acá la radio El Tambo Estéreo y también pues que mucha gente pues se sigue identificando como quichuas, que estamos aquí es para ya levantarnos un poco más. Shuk quilla wambra rukutiarka. Shuk punlla mama suegra lumaman kacharka al papi llankachu. Wambra kamikunata asadunkunata llaparka. Alpaman chayashpaka imatapash nashinashpa puñuytara puñurka. Chishi ñawasiman tigramushpaka llankarkani nirka. Chashnami ashtaka punllakunata llullashpa purirka. Shuk punlla mama suegra warmiwan llankashkata chapanga parirka. Chayakpi kakusarukuka puñushpa sirihushka. Pishti manavali, nachu pinganayan? Warmikunaka yapata kulirarka chaymanta firullastirka. Kay runa rukutaka kashna mirash. Hayka, hayka. Ay, nanan Mario. Kusarukuka nanaymanta yapata kaparihurka. Kaparishpa aullashpa kalparka. Ay. Wamraka atuktukushpa karukta kalpashka. Warmikunaka rikurka. Karukta rishpa atukka shuk kunuwan tuparirka. Payka willasta mikujurka. Atukpash yarhaymanta mikuy kallarirka.
uvillas tukurikpi atuka kunuta mikunqapa yuyarijurka. Chayka umachinkapa munarka. Shinaka paypa chankakunata paskaynirka. Kambak lulunkunata rumiwan llapishpaka ashtawan uvillaskunata charinkinirka. Kunuka chaytaka mana yuyarirka. Atuka ashtakata nirijurka. Ña kunu kasuhukpika atuktara shinaynirka. Atuka kunuta umachisha yuyahukpika shuk rumita hapirka. Chayka makimanta kacharirka. Paypa lulunkuna pira urmarka. Kashnami kunuka kishpirka atuka wañurka. Shinami rukutaytakunaka ñawpa rimaykunapika wamrakunaka killakunamanta, llullakunamanta, muspakunamanta kashna llakikunami yalinchik ninkarian. Ushigu chukllukunaka ismushkallama kay pipash
Cuscungu tiarishka mari. Chuqllu tantapapas na balinga. Sí, allá arriba. También estaban podridos y se habían estado comiendo los gusanos. Y los pájaros también, ya no hay nada arriba ya. Saragu katianmi imash patana llama chaquita ruranchi. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Kay fanga yuyukukuna alimari, kay yuyu hangagu pijamari, ya no. Kashnami mucho nakangi fangagutaka anchuguta masaguta churaspa pijungapa. Kaypash ali, aliguta yukchingi. Este también. Chaytapish alimari. Aku wasiman wawa. Papaku, chuqllutaka ninandami hurushka. Lancha kuna mari hodispa sakin chayta mari. Mas chawrauka perderna hanchi. Shina hurushkakutapish apamurkanimi yanungapa. Ari alta pamurkanki. Y sarata kutashun papaku llama chakitandata rangapa hangata apamurkani. Ari entonces kutasin llamari. Ñuka kay chuqllukuta shayachirini almuzapa. Ari ñukapish ñakuti. Papauta apamungapa ririnimi ajishpa apamungapa. Ya papaku. Hangagutaka suma mayllari chuqlluta apami shayachisha. Ishkuitaide llama chakitandata igualangapa chuqllu papa ñatimbuhun. Tastaguta apamunki. Narachu tukuchingi mishkitaña yakuyachigrinimi. Ya mismo acabo, falta poquito. Apamulla shushungapa. La mitad. Mishki akuta apamugrinim. Asha chiri akutara churashu. Muju yangam. Cuiche. Ponen estas hojas.
Mami, ¿y para qué le pusiste esos cátulos ahí debajo en la olla? Chayta siempre churana ama yaku chay llama chakitanta ama yaku yaykuchu. Hawayagupi churashkapi mi tapana yano. Yanga samaywancha timbush ukuma yaku timbuju hawayagu samaywancha yano. Ama yaku chapurichu. Apangaguta yalchimi pillunapa rikuchisha. Kayma tigrachishpa michurala. Mandachishpa. Aliguta yanuchu, na yanunchu ukuma. Yapa tapata churapika. Na yanunchu ukumanga. Chawa mikida. Hayguta kasha tigrachinki. Shina pilluna kangi. Shina pilluna kangi. Shina. Hayguta shina. Satishpa. Ya. Ya está, llama chakitanda. La preparación de alimentos usando hojas vegetales como envoltorios es una tradición que se realiza en varios pueblos americanos. Según investigaciones arqueológicas, se han encontrado restos que datan del año 100 a.C., aunque no se sabe con exactitud en qué pueblo pudo originarse. Los nombres más extendidos para conocer estos platillos son envuelto o tamal. Este segundo es un término que proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Como envoltorios se pueden usar hojas de maíz, plátano, acera, bijao, entre otros. Dependiendo de los ingredientes, pueden ser de sal o de dulce y tener diferentes nombres. Por ejemplo, en nuestro país podemos encontrar humitas, tamales, imbolitos, maito, yamachaki, etc. Ñachurana llambiaku katimbuhumi. Tapas pasakingapa media hora se shuyana tokochi. Papá llama chakitanda. Ya, harus kayak Mikurin harus kayak kuntam pun aku nami karen cuma mereka sebagai kunata satu kuna gara-gara kayak me ale mikui miski mikui kuna kasna kuna kayak ma rekidah na rekis kamar tiana homa mereka kuna gol pijata kayak kuna ale mi mangala bija kayak kuna harus cari kuacis awantang parang sab hanga harus ada cari ring ranu kuda sembali. La lengua representa el corazón de la cultura, manifiesta una determinada forma de pensar y de comprender la vida, expresa una manera original de interrelación con la naturaleza y los seres humanos. Maratón Mi Lengua Materna. Himalaya. Bienvenidos a Mushuk Muyu. Hatun Yachik, el tamaño. Hoy vamos a aprender un poco sobre los tamaños. Vamos a hablar sobre 3 tamaños: grande, mediano y pequeño. Vamos a aprender las palabras en quichua. En la pantalla verán lo que representan: Hatun, grande, Malta, mediano, Uchilla, pequeño. Hatun, Grande, Malta, mediano, Uchilla, pequeño. Majnaikuna, la cantidad.
Tauca. Mucho. Ashalia. Poco. Tauca runakuna. Mucha gente. Ashaya wawakuna. Pocos niños. Tauca. Mucho. Ashalia. Poco. Tauca runakuna. Mucha gente. Ashaya wawakuna. Pocos niños. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. La amaranto. La oca. La chaucha. La mashua. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. Camotita que reexpanime. Sí, sí, conozco. Sí, conozco, pero no hay sembrados. Sí conozco, pero la matica no sé cómo será. El camote es una planta que produce debajo de la tierra. Hay de dos clases. Mishki camote cara, oche ya gusta poco. Casnagoya. Cachi camote nishka cachi. Checa china lada la tierra al pacuna pica. Casna tampoco agua o más. Un producto que se da en clima caliente, pero actualmente se da aquí también. Más cuantas solo por Ibarra, por ahí no se daba. Camote, cumal o apichu es una planta que se la conoce desde épocas precolombinas en América tropical y en los valles de la región andina. Se sabe que el cultivo de esta planta es muy antiguo en este continente, porque se han encontrado tumbas de 10.000 años de antigüedad donde se han hallado raíces tuberosas secas. El camote hay que saber el tiempo. Cuando se le siembra en la luna tierna, ese camote sale bien desabrido y a la vez dentro del grano sale un poco dañado, ¿no? Cada lado sapi guta churashpa, sekiporago churashpa tarpupanchi. Uma guta yukchishpa tarpupanchi angu gutash. Alpa guta kulmachingapa wachushpa valipan. Wachuka hatun da pacha paiga ministipan porque alpata ya shekta kulmanata paiga ministin porque na kulmashka na grano. Hay madura dentro de 9 meses y hasta los camotes. Pero al año está bien camotes gruesos, harinosos. Al año, pero. Ahí está. El camote. A ver, coge. La plantita también igual se puede utilizar como medicina. La hojita de camote es más que todo para la temperatura. La hojita de camote se le pone en la frente así con un batido de huevo y se le pone en una hojita así y se le pone por todas las frentes, por el pechito. Entonces le recoge esa plantita. Le utilizamos las hojitas así. El mishki camote es bueno para desnutrición. Papa camote vuelta es bueno para intestino. Vuelta cachi camote vuelta es para el piso. Yo tengo diferentes camotes en mi casa. Camote yaku garin pastongo papsi alimi. Unga pama yepa nanita sentis kakachu. Chay yaku ta yanis pakararin kait. Camote guta ya no ngapa ima guta tashinay. Pamba gobe poco be ajamushpa, maijashpa, manga be chorari.
Ya nada ka ñuka abuelakuna yachachivashka. Ñukanchik wawakashkamantapachami kamutikutaqa yanush mikunqashkanchik kashna mishki kamutiku papa kamutikutaqa imawanpas yanushpa sopakunapish churarinchakari mikurin uchukuwan muyukuwan kutashpa. Se hace pasteles de camote, se toma con café. O sea, eso se le aplasta, se le cocina, se le pela la cascarita y se le aplasta. Se le pone quesito y se le pone en un sartén. Es bien lindo eso. Eso sí es un buen alimento. Nosotros nos damos cuenta en que cuando nos servimos de mañana con una agüita aromática y eso, el estómago aguanta hasta las 12 del día tranquilamente, no nos da hambre. Es un alimento tan bueno. El camote es un alimento energético. Contiene carbohidratos, vitaminas y proteínas en cantidades superiores a la papa. Los nutricionistas consideran al camote un importante suplemento proteico para niños y para personas con problemas de desnutrición. Según el Centro Internacional de la Papa, los camotes de pulpa anaranjada son ricos en vitamina A y C, potasio y hierro, elementos claves para disminuir el riesgo a desarrollar cáncer de estómago y enfermedades del hígado. Los camotes de pulpa morada tienen cualidades antioxidantes, es decir, retardan el envejecimiento. Las hojas también tienen propiedades antibióticas y analgésicas. Se las puede usar para combatir parásitos de la piel y la tungiasis o niguas. En la actualidad se está perdiendo la semilla. No tenemos la semilla para sembrar. Es, o sea, como ser una comida casi que no se ve y no les gusta a la mayoría de personas. Ahora, cuarta parte comerán hasta los campesinos. Antes era doble. En la calle ya cuando lo venden en el mercado mismo camote, ni ver, ni hacen caso. Solo los mayores comimos. Nuestros hijos no comen tanto. No les he dado desde pequeños. El cultivo de la planta y el uso en la alimentación ha disminuido de forma acelerada en el Ecuador, llevando al camote casi a la extinción. De 10.500 toneladas que se cosecharon en 1970 a nivel nacional, en 1980 bajó a 2.700, es decir que en 10 años hubo un déficit del 74%. Con esta proyección, en el año 2010 se habrían cosechado tan solo 47 toneladas de camote en todo el Ecuador. Esto es preocupante, ya que en el mundo miles de personas sufren por la escasez de alimentos, y aunque el camote es un producto nutritivo, dulce y agradable, en las grandes ciudades ya no se expenden, y en las zonas rurales se está dejando de consumir debido a una depreciación cultural. A mí se me ha quedado en mi cabeza de que desde niña nos hacían sentir mal la gente mestiza, porque nos decían que, por ejemplo, oca, milloco, sambo, tostado, quinoa, chuchuca, berros o todas esas cosas que se comía, nos decían que eso era comida de los indios y los perros, que ellas no comían eso, que por eso ellas son de piel blanca. Avergonzados quedábamos callados. Como no se podía decir nada, teníamos que callar. En el sector indígena, que por muchos prejuicios que había antes, y hasta en la comida nos hacía sentir mal, que eso poco a poco creo que se ha ido dejando, se han ido olvidando, ya no ni cultivar. Entonces ya no había que consumir, ¿no? Tampoco hemos valorado, es decir, no hemos sabido que nuestra comida ha sido la mejor para nuestra salud, y ahora hemos comenzado a comer todo lo que sale en propagandas. Yo conozco que, por ejemplo, el camote es tan famoso
que salvó el hambre de los chinos, que salvó el hambre de África, porque África se moría de hambre, ¿sí? Y fue el camote el que salvó la comida y contiene mayores nutrientes que la misma papa. Asados, cocinados, fritos, en puré y en conserva. El camote siempre es un sano y nutritivo alimento. Por eso aprendamos ahora a preparar un delicioso postre que seguro les encantará a sus niños. Puré de camote. Ingredientes: 2 libras de camote, 1/4 de taza de azúcar, 2 tazas de jugo de naranja, palitos de canela al gusto, 1 cucharada de mantequilla, clavo de olor o nuez moscada al gusto. Preparación: lavar bien los camotes. Cocinarlos por 20 minutos con cáscara, agregando al agua media cucharada de azúcar y la canela. Exprimir las naranjas. Pelar los camotes cocidos y hacerlos puré. Colocar en una olla a fuego lento el puré. Añadir el jugo de naranja y el resto de azúcar. Revolver lenta y constantemente hasta que espese. Agregar al puré la mantequilla, nuez moscada o clavo de olor y retirar del fuego. Decorar y servir. La Maratón Mi Lengua Materna se transmite simultáneamente a través de las páginas de Facebook APAG Otavalo, Red de Territorios Ancestrales y Bajo un Mismo Sol, en la cuenta de Instagram como APAG TV_Otavalo y en el canal de YouTube por APAG Otavalo. Sigue nuestras redes sociales. Maratón Mi Lengua Materna. La palabra se asocia con la capacidad del habla, el talento en la oratoria, la representación escrita del lenguaje oral o lo dicho por otra persona. Los seres humanos nos comunicamos mediante el uso de palabras contenidas en un lenguaje. La palabra tiene mucho poder. Puede eliminar el temor, la tristeza, infundir alegría, aumentar la compasión, pero también puede tener efecto negativo y de control sobre las personas. Las poblaciones originarias de América, como otras en el mundo, desarrollaron diversos idiomas y dialectos en cada una de sus culturas, acorde a su cosmovisión, territorio, ambiente e historia. Los Quichua Otavalo somos una cultura que transmitimos nuestro idioma, cultura y filosofía mediante la oralidad, es decir, mediante el uso de la palabra que se emite y se fija en la memoria de quienes escuchan para luego transmitirla a otras personas. No cambian hecho, no tampoco ni pargate. Ni me también cambiaba, no han hecho. Y yo acabo contar lo mismo, y esa chica ni si no es. Chasna causa na canchinis. Cotin cataita pues te manda acá maigo maris pues caita ocupas caca. Cheto ocupa pero yo canchita acá mandas caca. Casdasca, canguinishpa, puchanguinishpa, mandas caca.
ashaguta pukllashka kayman pukllajushpakaña horas paktajupka pirñukanchika lukukunasha puchakashkanchik trabajashkanchik rikuchingapi yankanchik taytata mamata yari ashina kawskanchik ñuka mamaymapish takurishka ashina runakanki kashna runakanki nishpa mandashka kashkanchik chaykuna. Entonces, la palabra lleva a la comprensión de los valores simbólicos y elementos menos tangibles de las costumbres. En cambio, la palabra sagrada está en las oraciones, ¿no? El poder de la palabra para comunicarse con las divinidades ancestrales. Cuando decimos Yakumamaya, Quillamamaya, Saramamaya, entonces ya estamos usando el lenguaje sagrado. El poder de la palabra, como diría yo, se usa desde cuando uno nace. Usan nuestros padres, nuestros abuelos, con ese poder de la palabra nos crían. Y en ese caso, pues el niño no ha hecho falta ir a la escuela para aprender, sino que la escuela ha sido la propia familia donde ha aprendido, y mediante esa lengua ha aprendido el niño todo lo que son los valores culturales, todas las significaciones que tienen cada realidad en concreto en el medio donde se encuentra. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es muy importante que en este caso, en la cultura nuestra, a los niños desde pequeño hablarles en el idioma que nosotros hablamos, que es nuestra lengua. En el lenguaje y en la expresión oral, la palabra es una herramienta compleja de comunicación, muy poderosa, que la usamos a diario. Los quichua-otavalos desarrollaron la palabra para garantizar su permanencia como cultura viva. Ahora hablamos del valor de la palabra dada en la cultura quichua. El lenguaje ético, por ejemplo, están el valor de la palabra, la importancia de la palabra dada, como decir shukshimi. Shukshimi kangi, ama ishkaishimi kangi chu, shukshimilla mi kana kanchi. Entonces quiere decir, es la gran palabra de compromiso. Y cuando una persona da su palabra, esa palabra no puede ser revertida, ¿no? La lengua es muy importante en la medida en que es el principal motivo de comunicación, motivo de identidad de los pueblos. Son los abuelos los que tienen el kurishimi, el poder del kurishimi, por lo tanto, ellos son los que tienen la mayor capacidad para transferir el idioma, ¿no? Por eso es tan importante la relación de los pequeños con sus abuelos, porque ellos, ni siquiera los padres, ellos son los que tienen el poder de la palabra para transferir. El valor que damos a la palabra dada es nuestra identidad. Define lo que somos, quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. El valor que damos a la palabra dada define nuestra credibilidad, nuestra moralidad, establece si somos o no dignos de confianza. Si algo puede establecer lo que valemos, es la credibilidad en lo que decimos. Pero ¿conservamos aún estos valores los quichua-otavalo, así como lo hacían en el pasado? Para usted, ¿qué significa dar la palabra? Dar palabra es una cosa sagrada. Es ser honrado, cumplido. Chayka cumplina kan imata nishka arenishkata chay ma ficha kaqpi ma puncha kaqpi pishita cumplina kanchika. Puntaka como chay fanga uguna mana chaymantaka siempre ñukanchipa shiminishka paktarin kashka. Taytakuna palabra ninan valirka paykuna paka su palabra nin ña cumplin cargaga. ¿Cree que en la actualidad la palabra tiene el mismo valor que antes? No, como antes no, sí cambia otro. Ya no hay sinceridad, ya no hay nobleza como antes.
na cumplina hanju konambika a medio de abogado konan nishka papel konata escrito konata ministinga. Kunanga nachu nia modernización nishkapi nachu kapanchi. Chayka maymanda me papel ka kay fangago neshu shinaguna ka maymanda tiana kan. Kay generación añana pacta china honga. Na de palabra kan no sé a la final. Maita charishuna honchi kunan mucho generación ga. Una generación taitagona se alicaren de palabra. Y más pasi kunan bicañana pacta china hong. Tal vez tecnología tukuchin kanchikause pues tukurin cultura tukurihon. Chaymanda tukurihon yanchi. Taita mama kona pues na wakin una garrikuchin valor kanchi runa cause valor ter. Ñukanchi vini jovinguna kaña yuya casi shua cuenta la kanchika na cumplinchi nitallaninchi paga shumaninchi ushamu shumaninchi pero chay cuenta na cumplido jovinguna kanchi shina viñashpa shina yachajananchi. Una se piensa que vamos a cumplir, vamos a alcanzar, pero a lo menos con esta crisis que está ahora se atrasa, se pasa tiempo rapidito y los negocios, la venta, todo ya no es como antes. Por eso no se puede cumplir. Na fanga gunapi kilkashka ima kashpa, na grabashka ima kashpa ka yanga imagutapish niringa ña wayra shamushpa apan. Chayka chaymandami kunan kay kawsaykunapi ka maymanda fanga una ministerina ka. La solidaridad, el respeto, sentir lo que los otros sienten, decidir posiciones ideológicas son productos elaborados del pensamiento y de nuestro sistema de valores que se construyen a través de la palabra. Lo que uno se compromete, lo que se dice, no hay que negar después. Dije, pero como ahora dicen que eso que importa, de palabra nomás era. Así es, pero para nuestros abuelitos, para nosotros mismos también, ¿no ve? El papá como sabe ser, lo que se dice, lo que se comprometió es una deuda, hay que cumplir, sabe estar diciendo, sirva de mucho, cojan de experiencia ustedes también. Al papá le ven que nunca él no se ha de negar de lo que sea. Entonces así mismo eran nuestros abuelitos, ¿cómo sabía? Sí, por ejemplo yo, tengo esos localcitos de arriendo, ¿no? Hay toda la gente que creo que le gusta lo que yo digo yo. Ver amigo, señor, le digo, para mí muy poco valor tiene los papeles, sino mi palabra. Eso vale más. Y eso hemos aprendido de nuestros abuelos. La palabra, porque el papel no me sirve, les digo. Francamente, no me sirve. Yo hago una palabra hecha y bien cumplida, eso es lo que me vale. Y estos somos hasta ahora. Francamente, nuestros abuelos nos han dejado buenos ejemplos. Y no eran pretenciosos, no eran orgullosos. Humildes, humildes, sí. Que esto, que el otro. Hoy en día tenemos percepciones diversas a las de las generaciones anteriores con respecto al valor y respeto a la palabra dada. Pensando en las futuras generaciones, debemos contribuir a establecer un clima de confianza para enseñar con ejemplo un comportamiento responsable y sincero. Será difícil pedir a los niños y adolescentes sinceridad y compromiso si están acostumbrados a ver que los adultos no son lo que pregonan. Hagámoslo con la esperanza de que los cambios culturales y tecnológicos de la sociedad globalizada no afecten la supervivencia de los quichua otavalo y sus raíces culturales. Ahora que estamos aquí, ¿te gustaría aprender el nombre de los animales de quichua? El perrito, Alcu. Y Alcu, está bonito, ¿no? Qué bonito gato. Sí dicen Misi. ¿Y cómo se dicen patos? Se dicen Culta. Culta. Y aquí están las gallinitas.
Se dicen talpa. Talpa. Mira lo que hay aquí, mija. Cuy y guayincuna. Cuy y guayincuna. Mira estos cerdos. Se dicen cuchi. 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 Vamos a ver algo más por aquí. Mira aquí el ganado. Se dice huagra. Huagra. Sí, huagra. Mejor vámonos a comprar gallinas y cuyes. Ya aprendiste bastante y nos trajimos bastante. Sí. Vámonos. Nos encontramos en el Parque de Otavalo. Vamos a ver qué es lo que opina la gente. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo solo un idioma, el español. 2, 3. El español y el quichua. Con el español y el quichua. Quichua, español y un poco de inglés. Quichua hasta rimane, pero español está rimane. ¿Cuál es tu idioma materno? Mi idioma materno es el quichua. El quichua. Quichua. El quichua. Mi idioma materno es el quichua, pero mis padres nos enseñaron más a hablar el español. ¿Tú crees que el quichua se está perdiendo? Sí, sí. Hoy en día sí, el quichua se está perdiendo bastante porque muchas veces en el hogar no se instruye a los hijos, no se les enseña desde pequeños. Claro, mucha gente a lo que va viajando va trayendo nuevos idiomas y mientras de eso no hablan nuestro idioma, solo hablan lo que es español. Quichua casi se está perdiendo y la cultura también. Porque la gente baja a las ciudades y más aprende a hablar español. Ñuka partimanda quichua shimita nachinga chichumunane ñuka punda manda pacha ñuka taytakuna quichua shimipi palrankashka chayta ñuka katini pirukuna kay hipa viñaykuna puro español yachajushka kan rupakunatapish cambiado churajushka kan ñuka runa kaykani chaymanta ñuka runa kayta nachingapamunani imashpa punda abuelukuna chashna karka chaymanta ñuka trabajokunapish pala y pikukuna trabajashpa kawsani chaykapan ñukapan. Atención a este dato. Según la ONU, existen 370 millones de indígenas en el mundo y 7.000 lenguas originarias, de las cuales 2.680, el 40%, corren el riesgo de desaparecer a un ritmo alarmante. ¿Sabías de este dato? Maratón Mi Lengua Materna. Acompáñenme a ver qué es lo que opina la gente. ¿Usted sabe por qué el idioma quichua se ha estado perdiendo? Por lo que los padres no han enseñado desde pequeño. Desde las familias no han enseñado o no han tomado el valor que es de nuestro idioma, el idioma materno, el quichua. Bueno, una de las razones podría ser que dentro del mismo hogar los padres ya no hablan a sus hijos. Por los viajes que a veces hacen fuera de países, ya cambian sus etnias, sus culturas, su vestimenta también, su idioma y todo eso ya a veces ya hasta los indígenas ya jóvenes también ya se hacen cortes raros y todo eso. Lo que llegaron la cultura española y nos conquistaron, entonces ahí se fue perdiendo poco a poco porque nos implantaron la cultura como es el idioma español. Por nosotros no practicar, por no hablar con nuestros hijos, no enseñarles nuestras raíces de dónde somos nosotros. Sí, creo que está perdiendo en parte, pero creo que en la actualidad estamos tratando de recuperar el idioma quichua. ¿Usted sabía que hace 50 años atrás era casi prohibido hablar quichua? Quichua. No, eso no sabía. Bueno, supongo que debe ser por lo que nos discriminaban a los indígenas, tal vez. La verdad,
La primera vez que me entero, no he tenido conocimiento de este tema, que sí, como casi 50 años, el tiempo de la colonia debió ser tantas cosas que pasaron, que hasta prohibieron hablar nuestro propio idioma. Prohibido hablar, no sé, no me han dicho. Difícil era para hablar. No era prohibido, sino, o sea, que tenía miedo de hablar. Debe ser, claro. No sé mucho, pero debe ser. ¿Por qué razón? Por esta cuestión, pues que quieren arrancarnos de nuestras raíces, ¿no? Todo lo que es nuestro, lo que es nuestra tierra, y quieren implantar lo que los españoles trajeron. Y han sabido prohibir hablar en quichua. La Maratón Mi Lengua Materna se transmite simultáneamente a través de las páginas de Facebook APAG Otavalo, Red de Territorios Ancestrales y Bajo un Mismo Sol, en la cuenta de Instagram como APAG TV_Otavalo y en el canal de YouTube por APAG Otavalo. Sigue nuestras redes sociales. Maratón Mi Lengua Materna. Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. La amaranto. La oca. La chaucha. La mashua. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. Jícama tecanar recién hecho. Bueno, la jícama también ya está desaparecido ya. La jícama tecanar hecho. Es igual que las papas, o sea, casi como camote. Y eso es dulce para chupar. No, ni he oído ahora. Are, pero ni cacana chavich, no suba así con una picharen. La jícama es una planta perenne que se cultiva entre los 2.000 a 3.000 metros de altura, en los bordes de los maizales y papales como protector de los suelos. Jícama o canacho, yurago pi, alpa ocupi poco pagiarenga. Si papa gusnan viña guta que se con. Jícama o camote snajatami, snajaco bolago, planta que nia shomi, paipa planta alto yago nia. La jícama es una raíz andina con excelentes propiedades medicinales y alimenticias. El tubérculo contiene calcio y bajas calorías. Está compuesto por una sustancia dulce denominada oligofructosa, que el cuerpo humano no asimila, por lo que resulta ideal para ser consumido por personas diabéticas o con colesterol alto. Fortalece la flora intestinal. Comida antigua, esto casi ya está perdido, entonces estamos recuperando. Es la jícama, solamente se hace un huequito por 20 de ancho y unos 30 de hondo, si le pones la plantita para adentro. Y eso crece de por sí, o sea, no hay que cultivar más de eso, ahí se queda así. Entonces eso va siendo un abundante como un árbol, como una chilca va creciendo eso. Entonces esto toca botar por 15 días por el sol para que se haga dulce. Dice, pela con cuchillo y se come nomás. Son cultivos que no requieren
de mayor cuidado fitosanitario, que no ha requerido de que le fertilicemos para que nosotros obtengamos un producto tan grande. Cuando yo era niña, sabíamos ir a coger la jícama en las chacras que había de un señor mayorcito, tenía bastante. Y ahí sabía estar echado las jícamas así bastante. Como creo que no tenía quien coma, no nos mezquinaba ni nada, cogíamos y comíamos. Bien rica. No sé, los guaguas ahora ya no comen eso, porque ni salir ya no sale mucho eso es buscado nomás. Buscado es. Mercado con el billete hatun garka, ponda con ambique, chepis to kurishka mayaring ñana tarpu yaring, pay kunata que urku kunabi tarpu bangare. Yo comanda mi kunja, randis payments, sina grupo kunab tanas por spakim que su compañera kuna. Apamo pe sina más que randis mi kunja. Mamá me sabía llevar a Villavista, por ahí de esta loma, este lado. Entonces, por ahí habían sabido sembrar jícama. Me regalaron, me dieron a chupar. Decía yo que es de chupar, no es de comer. Pero así como el camote. Estaba rico, solo esa vez. Ñana tarpu, ñana mayoría es gente con una yataña, paita tarpu, gente con una mayoría mente chasaquinari, ñana tarpu yari. Joven una ñana mona yaringa, alpamama trabajan. Casi no es la falla de los juventudes, los papás tenemos la culpa. Por no llevar cerca, por no hacer comer sirviendo, por no hacer movilizar, por no hacer comprender que es directamente necesario para nosotros. Porque los papás, los mamás, hay veces se van al mercado, comen solo en restaurante. Y ya no está bien. Porque no valoramos lo que es nuestro alimento nutritivo de nuestra zona. No nos enfermábamos, como ahora constante nos enfermamos. Es que ahora la mayoría consumimos lo más fácil, solo comida chatarra. Realmente nosotros hemos analizado que por qué los productos antes consumían nuestros padres, por qué no nosotros. Porque hay veces se confunde que compramos en Ibarra los enlatados, enfundados, eso pensamos que es más rápido y más bueno, pero no es eso. Ñaupa tiempo kuna pikamana chay kunata rikushani kai hace 10 años pi mi kai hikamani pa chay kunata kaña cultivas porque ungui kunaña shamu himana chay kunata ña mi kushpa kai ñukanchi ungui kunata harkachi unispa kai kunata ña trabajas champanchi. Como no ni tiene nada de químico y está en la zona, no es nada contaminado. Y todo lo que no es contaminado es algo nutritivo, algo que para una salud siquiera no le consumimos y es mejor eso. Esto es para la diabetes. Sí compran bastante. Por supuesto.
Pues pestica cuesta 50 centavos. A ver, tenga usted. Chupe. A ver, coja usted. Chupe. Chupe. ¿Les gustó? Si quieren, chupe. Yo les vendo toda calidad de hierbas o frutas y indicando para qué es y qué tanto es de poner, no vendes por vender. Hikama kwa che prostata ungi kunapa y che como ñuka ñaña nejorka che calentura kunapa, sa kunapa aleni. Además de eso es buenazo para para inflamaciones de riñones, que la gente ahora sufrimos con los riñones, toda la circulación de la sangre. Es muy bueno porque es un líquido, circula todo. Hugo, usted sabe, cuando uno está enfermo con estas enfermedades de fiebre, dolor de cabeza, cuando usted hace esas cosas, o sea, más todos estamos hablando como un producto medicinal, tenemos acá esto. Sus hojas sirven para la preparación de tisanas medicinales, que actúan como tranquilizante natural, excelente para padecimientos cardíacos y tensión arterial. Un tubérculo dulce que se come crudo y que con tecnología apropiada se podría elaborar jugos y jarabes con alto contenido endulzante, no calórico, en reemplazo del azúcar común. La jícama debería ser un producto infaltable en nuestra dieta, ya que la encontramos en cualquier época del año. La podemos comer como una fruta, no engorda y nos ayuda a conservar la salud. Bien sabían nuestros abuelos que la jícama es un buen alimento y se lo daban a los niños. ¿Le gustaría a usted probar la jícama y preparar un rico y nutritivo plato para su familia? Veamos la siguiente receta. Ensalada de frutas con jícama. Ingredientes. Cantidades a su gusto. Jícamas, fresas, plátano, kiwi, granola o cereal, yogur. Preparación. Picar las frutas en cuadritos. Poner la fruta picada en un recipiente hondo. Servir porciones pequeñas con yogur, granola o cereal. Comer al instante. Las lenguas originarias del continente americano son idiomas sobrevivientes a procesos violentos de colonización. Su valoración y revitalización son impostergables. Cada uno ñukanchipa mama shimikuna causa katishpaka, ñukanchipa runa causaikuna katin. Maratón Mi Lengua Materna. Bienvenidos a Mushuk Muyu, Yupaykuna, los números. Van a escuchar los números en quichua y ver las cantidades en la pantalla. Shuk, Shuk, Ishkai, Shuk, Ishkai, Kimsa, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka. Sukta, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta. Kanchis, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka,
sukta, kanchis. Pusaq. Shuk, iskay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak. Iskun. Shuk, iskay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak, iskum. Chunga. Shuk, iskay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak, iskum, chunga. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Hablando de Quichua Hatari, bueno, hemos integrado desde el principio que empezamos, en el 2014, con Mashi Charlie Uruchima, quien fue estudiante de la Universidad de NYU. Entonces también fue parte de esa iniciativa Mashi Antonio Lema, y bueno, actualmente no está con nosotros. Y ya, después poco a poco fue integrando otros compañeros como Mashi Fabián Buenala, él es de Otavalo. Tenemos también a otros compañeros como Renzo, que es parte de estos programas que hacemos. Y actualmente estamos también, digamos, dando esa oportunidad a una compañera que es de Cañar, Daisy Álvarez. Y poco a poco se han ido integrando también algunos un tiempo y algunos se han ido también. La idea era hacer como un programa piloto, a ver, de 3 meses. Si la gente no presta atención, si no sale nada de esto, pues no íbamos a continuar. Entonces pues pasó los 3 meses y notamos que había mucho interés. Incluso nos cubrían mucho la prensa. Había un artículo nosotros de New York Times, de Quichua Hatari. Y bueno, pero siempre con la mente que la radio iba a ser un espacio donde podríamos hablar de estos asuntos, ¿no? Los asuntos sociales que ocurrían en nuestras comunidades de acá, sociales, culturales, a veces políticas, y de ahí no empezó todo una ola de personas no quieren colaborar, quieren entrevistarnos. Hemos colaborado con instituciones como la Universidad de Nueva York en eventos, organizaciones de acá en la ciudad de Nueva York, otras radios, emisoras. Participamos en eventos sociales como activistas, ¿no? Activistas defensores también de la cultura de la comunidad. Bueno, aquí he estado trabajando en distintos procesos organizativos, generando de alguna manera conciencia en nuestras comunidades quichuas y también articulándonos a distintos pueblos indígenas primero que vienen por este país. La importancia de visibilizar a nuestras comunidades en este país particularmente, sobre todo cuando consideramos que el pueblo indígena cuando migra a un país como Estados Unidos pierde su identidad. Bueno, ahorita pues estamos en el Bronx, a donde está localizado la radio. Ya creo que por mucho tiempo hemos estado así un poco en el olvido, ¿no? Creo que ahora ya es tiempo también de darse a conocer un poco de dónde somos y qué hacemos acá. Tenemos, por ejemplo, un programa de Quichua Hatari TV. Primero, hay que reconocer que ninguno de nosotros estudió comunicación y mucho menos el manejo de cámaras y conducción. El único que tiene algún nivel de conocimiento en locución es Segundo, que su interés por la radio siempre ha estado trabajando, creo que los últimos 5 años, que desarrolló Radio Tambo Estéreo. Hemos llegado, por ejemplo, a la comunidad Saraguro con nuestros mensajes y lo interesante es, por ejemplo, en su primera reunión de querer desarrollar una organización, los compañeros hicieron una fiesta y cuando nosotros hablamos de identidad cultural, decíamos una de las cosas más importantes también es el pelo.
Y los compañeros lo que hicieron es compraron pelucas, trajeron todos sus trajes desde el Ecuador y le adaptaron una peluca, le pusieron una trenza a su sombrerito, ¿no? Entonces es una gran conquista que permite fortalecer esa identidad. Es así como muchos compañeros hoy, por ejemplo, los mismos compañeros que hoy trabajan en la radio, en otros programas, empiezan por la curiosidad del idioma, por una curiosidad de esta identidad que nosotros estamos hablando. Creo que sí estamos acercándonos a distintos sectores como niños, jóvenes. Realmente no tenemos el auspicio de ninguna institución y solamente nos vemos limitado a este programa que tenemos todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Mi aspiración es pues algún día llegar a ser la presentadora de Quichua Hatari TV. Tukushungumanta, Cancunata, Yupaichani, Kaima Shamushkamanta. Y pues, ¿qué les podría decir? Mi quichua no es tan bueno y pues muchísimas gracias por habernos venido y tomado en cuenta un poco también acá la radio El Tambo Estéreo. Y también pues que mucha gente pues se sigue identificando como quichuas, que estamos aquí es para ya levantarnos un poco más. Quichuashimi, shukshuk, ayuyaktakunapimi rimapan, Shinayata, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, mama yaktakunapi pashmi rimapan. El quichua es una lengua originaria hablada por miles de personas en varios países de América del Sur, incluyendo Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, norte de Chile y Argentina. Ñukanchipa mama shimikuna causa katishpaka, ñukanchipa runa causaikuna katin. Maratón Mi Lengua Materna. Hoy visitamos la Fundación de Medicina Alternativa Jambihuasi. Conversamos con especialistas quichuas en medicina y conocimientos ancestrales. Ellos nos comparten algunos tratamientos prácticos utilizando plantas medicinales. Conozcamos algunas propiedades curativas que la naturaleza nos proporciona. Bueno, mi nombre es José Terán, soy médico pediatra y egresado en gerencia en servicios de salud. Bueno, yo tengo una formación en lo que es la medicina occidental, pero cuando ya terminé en la preparación de médico general, alrededor de ya más de 10 años, en la cual se pudo relacionarse el trabajo en las comunidades que realizan nuestras compañeras parteras, también la cuestión de combinar la medicina alternativa aquí en el centro, es lo que fue llevando a entender cómo viven nuestras comunidades, nuestras gentes, y de esa forma un poco ir conociendo en las prácticas que realizan. No existe un solo tipo de medicina, por tal razón existen otras alternativas, en el sentido de que nuestro organismo no es solo lo físico, la parte fisiológica que nos enseña en la parte occidental, sino que también somos un ente espíritu y alma. Entonces en ese sentido la medicina indígena es lo que más se enfoca en ese sentido, se ve en forma lo que es el ser humano, digamos. A través de la OPS también se ha determinado de que la parte de medicina indígena puede ser un aporte importante para la salud de la población, ¿no? Entonces, lo más sencillo algo muy simple que muchos, no solo digamos en la medicina formal, sino que con conocimientos, los conocimientos también de nuestros abuelos, de nuestros padres, son el uso de ciertas plantas medicinales, ¿no? En las cuales también toca saber, porque a veces, especialmente en los niños, hemos visto casos en las cuales hay ciertas plantas que más bien nos pueden hacer daño, pero pensamos, entre comillas, como es algo natural, entonces no le puede hacer daño, sino que también en esos casos debemos conocer bien las plantas, qué propiedades tiene, y de acuerdo a eso también recomendar a los padres para el uso, especialmente en este caso sería los niños, ¿no? Mi nombre es Javier Perogache. Me dedico desde pequeña edad de mi abuelo de este trabajo. Soy médico natural, preparo las plantas nativas
Y yo mismo tengo que coger, no compro nada jamás, porque la gente no vende cosas limpias. Mi preparación es desde casi 3 años que me acuerdo. Mi abuelo fue de este trabajo. Entonces yo, de acuerdo a las enfermedades, tengo que preparar las plantas. Los remedios es directa de la selva. Y parte de este lado, como botiquín, es de la selva amazónica. Y parte de este lado triple, que está pegado con los nombres de cada planta, es de la sierranía. Todas las partes de la sierra recojo y entonces yo lo preparo de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente. Acá ya lo digo cuando ya no llegan las pastillas, inyecciones, cápsulas, ya que viven los compañeros cuando ya no puede, sabe mandar, vaya donde el compañero Javier sabe decir. Entonces yo les examino en la orina y luego detecto qué enfermedad tiene y voy avisando a los pacientes, esto tienes. De acuerdo a eso tengo que preparar yo. Es de la selva amazónica, ya te digo, para la energía, cuando no tiene energía. Cuando son tímidos, cuando son nerviosos, cuando tiene demasiado migraña que dicen los médicos. Albahaca es cuando tiene calambres, resfriados, algo, nervios así. Caña agria es directamente para la próstata, pero combinando a sí mismo. ¿Cómo se toma? ¿Con agüitas? Él mismo tiene líquido, yo tengo que sacar líquido, esencia. Nepe es como para tomar directa, solito, haciendo dormir en el agua nomás, pero combinando, no solo eso. Es una bejuco que tiene, cortando la avena nomás toca, o raspando las cáscaras hay que preparar, saco esencia. Llorona, cuando son medio, hasta usted también puede tener tiempo de iras, tiempo de molesto, o malas noches, algo así. Nuestro medio es muy bueno, por ejemplo, la combinación de chochos con tostado, por ejemplo. Y eso es algo que debemos consumir, pero a veces no consumimos, ¿no? Y esas combinaciones es lo que siempre tenemos que ver entre proteínas, carbohidratos y grasas también, ¿no? Bueno, ya cuando tenemos casos de alergias, en casos de niños desnutridos, sí se maneja ciertas plantas combinadas, sobre todo para mejorar las defensas, ¿no? ¿Cómo qué plantas? En el caso de las plantas para mejorar las defensas, mucho más que plantas como medicinales, más nos manejamos en el uso de ensaladas de verduras, por ejemplo, y eso es lo que más damos a los niños, ¿no? Porque inclusive no solo a los niños, sino a veces la familia mismo no sabemos consumir las verduras y hay ciertas vitaminas y proteínas, más que todo proteínas, no podemos encontrar en otros alimentos y tenemos que recomendar de esa forma, ¿no? El hecho de dar una buena proteína, como el caso de la quinoa, que tiene bastante proteínas importantes, esas proteínas sería como la materia prima para el organismo y fabricar las defensas respectivas, ¿no? De los carbohidratos tampoco hay que estigmatizar, igual el organismo necesita calorías, ¿no? Pero la idea es siempre combinar las tres cosas, ¿no? Del total del plato que más o menos se consuma, por lo menos, digamos, de unas 10 cucharadas, de las 10 cucharadas, por lo menos 6 cucharadas tiene que ser de carbohidrato, unas 2 cucharadas tiene que ser de proteína y unas 2 cucharadas que tenga algo de grasa, ¿no? Entonces todo eso, imaginándonos de esa forma las combinaciones que debemos hacer, las cosas blancas, generalmente decimos, las cosas blancas son las que tienen carbohidrato, pan, papas, arroz, yuca, entonces todo eso como carbohidrato necesita el organismo. Pero a eso tenemos que combinar con las proteínas que en forma general conocemos como granos, y eso, como decía, las habas, lentejas, frijol podríamos utilizar, darle. Este tipo de alimentación es lo que va a garantizar que exista, siempre digo, la materia prima para crecer, como también para las defensas, ¿no? De los tubérculos, la oca, mashua, todos esos productos sí deberíamos consumir, porque sí tiene, más que de las proteínas, por ejemplo el mashua bastante se habla de que tiene muchos antioxidantes. Los antioxidantes son ciertos productos de lo que consumimos, nos ayuda para que nuestro organismo esté sano. Nuestro organismo todos los días produce células malas, produce toxinas, y eso a través de nuestras excreciones, heces, orinas, sudoraciones, eliminamos.
pero estos productos, por ejemplo la mashua, se ha demostrado que tiene muchos antioxidantes y evita que produzcamos ciertas células malignas en nuestro organismo, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos siempre a consumir. Muchas veces a los niños, cuando se les pregunta si comen verduras o no, a veces dicen, no, mi hijo no le gusta y no come, pero a la final, cuando se pregunta a la familia, es la familia mismo que no estamos acostumbrados a comer verduras. Entonces, en ese sentido, una dieta equilibrada nos va a garantizar la salud de nuestro organismo, ¿no? Terminando nuestra visita, nos vamos con información muy interesante. Hoy en día es muy importante saber cómo beneficiarnos de las cualidades curativas de algunas plantas, pero también debemos saber que es importante practicar una medicina preventiva comiendo de forma balanceada proteínas, carbohidratos y grasas. Sobre todo, procurando evitar tener una alimentación ácida, sino más bien alcalina, como nos recomiendan los expertos de Hambiwasi. Es decir, comer bastante verdura. Bastante verdura. Bienvenidos a Mushuk Muyu, Yupaykuna, los números. Van a escuchar los números en quichua y ver las cantidades en la pantalla. Chunga shuk. Shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak, iskun, chunga, chunga shuk. Chunga ishkay. Shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak, iskun, chunga, chunga shuk, chunga ishkay. Chunga kimsa. Shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak, iskun, chunga, chunga shuk, chunga ishkay, chunga kimsa. Chunga chusku. Shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak, iskun, chunga, chunga shuk, chunga ishkay, chunga kimsa, chunga chusku. Chunga pichka. Shuk, ishkay, kimsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusak, iskun, chunga, chunga shuk, chunga ishkay, chunga kimsa, chunga chusku, chunga pichka. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. La Maratón Mi Lengua Materna se transmite simultáneamente a través de las páginas de Facebook APAC Otavalo, Red de Territorios Ancestrales y Bajo un Mismo Sol, en la cuenta de Instagram como APAC TV-Otavalo y en el canal de YouTube por APAC Otavalo. Sigue nuestras redes sociales. Maratón Mi Lengua Materna. Minga chihuay, chamujuni. Chamupay, Rosita, yay kupay. Minga chihuay, chamujun. Chay gupitiaripay. Chamupay, yayakupay. Alilla chukangi. Alilla kapani. Alilla. Anaku kunata sakinga pa chamukupani. Ñañaku, alipacha, yupaychani. Alipacha, yupaychani. Kaita sakinga pa chamukukani. Chishi yakunimi, rini llame, kutchupunja ripurisho. Calla caman, Rosita, ali chichita charipay. Mijita, acompaña a la puerta a su tía. Ya voy. Calla cama, mijita, chupunja samusha. Calla cama. ¿Qué significa? Minga chihuay, chamukun. Chamukune. Chamukun. Permiso, estoy llegando. Chamupay, ya kupay.
Y Cupay, venga, entre. Sí, mijito. Ushigu. Chujukunaka ismushkallama kay pipash kuskungu tiarishka mari. Chuju tandapapash na balinga. Sí, allá arriba también estaban podridos y se habían estado comiendo los gusanos. Y los pájaros también, ya no hay nada arriba ya. Saragu katianmi imash patana llama chakita ruranchi. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Kay fanga yuyukukuna ali mari, kay yuyu fangagu pijamari yanu. Kashnami mucho nakangi fangagutaka anchuguta masaguta churaspa pillungapa. Kaypash ali aliguta yukchingi. Este también. Chaytapish ali mari. Aku wasiman wawa. Papaku, chuqllutaka ninandami hurushka. Lancha kuna mari hodispa sakin chayta mari. Mas chawrauka perder na hanchi. Shina hurushkagutapish apamurkanimi yanungapa. Ari alta apamurkanki. Y sarata kutashun papaku llama chakitandata rangapa hangata apamurkani. Ari entonces kutashun llamari. Ñuka kay chuqllukuta shayachirini almuzapa. Ari ñukapish ñakuti. Papauta apamungapa ririnimi allishpa apamungapa. Ya papaku. Hangagutaka sumaguta mayllari chuqlluta apamay shayachisha. Llama chakitandata igualangapa chuqllu papa ñatimbuhun. Tastaguta apamunki. Narachu tukuchingi mishkitaña yakuyachigrinimi. Ya mismo acabo, falta poquito. Apamulla shushungapa. La mitad. Mishki akuta apamugrinim. Asha chiri akutara churashu.
Muyuyanga. Cuiche. Ponen estas hojas. Mami, ¿y para qué le pusiste esos cátulos ahí debajo en la olla? Chayta siempre churana ama yaku chay llama chakitanta ama yaku yaykuchu. Hawayagu pichurashkapi mi tapana yano. Yanga samaywancha timbush ukuma yaku timbuju hawayagu samaywan yano. Ama yaku chapurichu. Apangagu tayalchimi pillunga pa rikuchisha. Kayma tigrachispa michurala. Manda chispa. Aliguta yanuchu nayanunchu ukuma. Yapa tapata churapika. Nayanunchu ukumanga. Chawa mikida. Ayuta kasha tigrachinki. Shina pilluna kangi. Shina pilluna kangi. Shina. Ayuta shina. Satishpa. Ya. Ya está, llama chakitanda. La preparación de alimentos usando hojas vegetales como envoltorios es una tradición que se realiza en varios pueblos americanos. Según investigaciones arqueológicas, se han encontrado restos que datan del año 100 a.C., aunque no se sabe con exactitud en qué pueblo pudo originarse. Los nombres más extendidos para conocer estos platillos son envuelto o tamal. Este segundo es un término que proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Como envoltorios se pueden usar hojas de maíz, plátano, atzera, bijao, entre otros. Dependiendo de los ingredientes, pueden ser de sal o de dulce y tener diferentes nombres. Por ejemplo, en nuestro país podemos encontrar humitas, tamales, quimbolitos, maito, yamachaki, etc. Ñachura nayamiyaku katimbuhumi. Tapas pasakingapa media hora se shuyana tokochi. Papá llama chakitanda. Ya, uskayuda. Mikurina kaykuntam punakuna mikuran shuambargashpa kaykunata hatukuna garagaren kaymi ali mikuy mishki mikuy kunakuna kashnakuna kayma rikuyaqna rikushkamara tiana homambrakunaqa ulpillata kaykunaqa alimi maravilla kaykunan fuerza charin kuachisma aguantan parran trabajangapas fuerzata charirin rano cosas valen. Acompáñenme a ver qué es lo que opina la gente. ¿Usted sabe por qué el idioma quichua se ha estado perdiendo? Por lo que los padres no han enseñado desde pequeño. Desde las familias no han enseñado o no han tomado el valor que es de nuestro idioma, el idioma materno, el quichua. No sé. Bueno, una de las razones podría ser que dentro del mismo hogar los padres ya no hablan a sus hijos. Por los
viajes que a veces hacen fuera de países, ya cambian sus etnias, sus culturas, su vestimenta también, su idioma y todo eso, ya, a veces ya hasta los indígenas ya jóvenes también ya se hacen cortes raros y todo eso. Lo que llegaron la cultura española y nos conquistaron, entonces ahí se fue perdiendo poco a poco, porque nos implantaron la cultura como es el idioma español. Por nosotros no practicar, por no hablar con nuestros hijos, no enseñarles nuestras raíces de dónde somos nosotros. Sí, creo que he estado perdiendo en parte, pero creo que en la actualidad estamos tratando de recuperar el idioma quichua. ¿Usted sabía que hace 50 años atrás era casi prohibido hablar quichua? No, eso no sabía. Bueno, supongo que debe ser por lo que nos discriminaban a los indígenas, tal vez. La verdad, la primera vez que me entero, no he tenido conocimiento de este tema, que sí, como casi 50 años, el tiempo de la colonia debió ser tantas cosas que pasaron, que hasta prohibieron hablar nuestro propio idioma. ¿Prohibido hablar? No sé, no me han dicho. Difícil era para hablar. No era prohibido, sino, o sea, que tenía miedo de hablar. Debe ser, claro. No sé mucho, pero debe ser. ¿Por qué razón? Por esta cuestión, pues que quieren arrancarnos de nuestras raíces, ¿no? Todo lo que es nuestro, lo que es nuestra tierra, y quieren implantar lo que los españoles trajeron. Y han sabido prohibir hablar en quichua. Entonces, por eso algunas personas siguieron callando de hablar en quichua, de este idioma. No he sabido que ha sido prohibido, pero sí ha sido que hemos sido mucho marginados, especialmente los indígenas, porque hablamos quichua y las personas de raza blanca siempre nos ha marginado y nos ha tenido como que no tenemos derecho. Y estas fueron algunas de las opiniones que encontramos en el terminal de Otavalo. La Maratón Mi Lengua Materna se transmite simultáneamente a través de las páginas de Facebook APAG Otavalo, Red de Territorios Ancestrales y Bajo un Mismo Sol, en la cuenta de Instagram como APAG TV_Otavalo y en el canal de YouTube por APAG Otavalo. Sigue nuestras redes sociales. Maratón Mi Lengua Materna. Imanaya Mashikuna, ¿cómo están? Bienvenidos a Rimari, un espacio dedicado para ustedes con el objetivo de aprender la lengua quichua. En esta ocasión traemos para ustedes expresiones coloquiales que son muy usadas en las comunidades indígenas. Por ejemplo, how. How lo usamos para solicitar que se nos vuelva a repetir algo que no hemos escuchado bien o no hemos comprendido. How, que en español significaría como mande, como, perdón, disculpe. How. De la misma manera tenemos las expresiones como alalay, lalay, alay, alalayruco. Expresiones que, de acuerdo al contexto o la entonalidad como lo expresemos, tienen diferente significado. Por ejemplo, si yo me expreso de esta manera, alalay, lalay, alay, alalayruco, denota un sentido de comicidad, que en castellano tendría su equivalencia como qué chistoso, qué gracioso. En su contrario, si yo me expreso como alalay, alay, lalay, alalayruco, es un sentido de rechazo, que en castellano su equivalencia sería como qué despreciable, qué mal, pésimo. Estas expresiones hemos aprendido en Rimari. Le invito a usted para que siga practicando en casa, con su familia, con sus amigos. Mantengamos viva nuestra lengua quichua. Esto es Rimari. El Ayapamba de Otavalo fue el lugar donde se realizara una importantísima ceremonia ritual llamada Huacchacaray, una ceremonia muy antigua,
casi olvidada entre los quichuas. Luego de mucho tiempo, la gente que se encontraba en el cementerio visitando a sus difuntos pudo presenciar el acontecimiento y recordar y sentir la espiritualidad de los abuelos. Entendamos un poco más a fondo los significados del Huacchacaray con el maestro en saberes ancestrales, Enrique Cachihuango. Bueno, el término Huacchacaray es un término compuesto quichua que significa la ofrenda a las divinidades o a los ancestros. En este caso, como se hizo en el cementerio, pues equivale a la ofrenda que se realizó en honor a los ancestros que están en ese lugar. Empezó desde que el mundo andino empezó a ser un mundo andino, es decir, empezó con el ser humano andino, y esta es una forma de dialogar, de conversar con los ancestros. Entonces, más bien esto estaba desaparecido y en estos días hemos hecho esta celebración, tal vez reviviendo esa sabiduría existente que aún está latiendo en nuestro pueblo, y más que todo porque después de más de 500 años de que no se realizaba esta celebración, lo hemos vuelto a realizar y en un lugar tan especial como es el cementerio. En el Huacchacaray, el centro del altar es la espiral, formada con flores, pan, frutas, chicha y otros productos de la tierra, que se constituyen en el puente de conexión entre este mundo y los miembros del otro mundo. El espiral, el churo, como le llamamos en Ñucanchishime o Quichua, significa el Pachacutin, es decir, el regreso de los tiempos, el regreso de los seres, el retorno de la vida. Es decir, algo que está existiendo en otra dimensión, vuelven hacia esta dimensión, regresan hacia esta dimensión para reiniciar el diálogo que hemos dejado de hacerlo. En los Andes, la comida es el nexo principal, o se puede decir el ingrediente principal para conversar con los ancestros. Entonces, en una ceremonia andina, la comida, si no existe, no puede haber ceremonia. Necesariamente, la comida es esa conexión que permite que dos formas de vida o dos dimensiones se conecten entre sí. Por esa razón, la comida es fundamental. El fuego, al igual que los otros ingredientes o seres naturales, bueno, hablando ya en términos como utiliza nuestra sociedad, hablaríamos de los 4 elementos de la naturaleza. Nosotros decimos los 4 seres principales de la naturaleza. Pues estuvo el fuego como el centro, porque el fuego, además de ser fuego, es luz, ¿no?, que guía, que orienta, pero de la misma manera estuvo presente las plumas de aves, que significan el aire, también estuvo el agua, la chicha, y también estuvo la tierra representada en los frutos. Entonces hay muchos aspectos que nos hablan, que nos dicen a través de símbolos toda esa riqueza cultural, esa riqueza de la filosofía, si cabe el término, que tiene el mundo andino. La música es uno de los componentes más importantes de las ceremonias andinas. Los flauteros de Cotama, prestigiados músicos otavaleños, aportaron con sus interpretaciones ancestrales para realzar e intensificar emociones durante el acto. El Huacchacaray tiene como momento cúspide de la ceremonia el Huantiay,
instante en el que todos los presentes gritan en un tono y con una intensidad sobrecogedora. Primero, la palabra Wanye es una palabra que no tiene traducción al castellano. Hay gente que dice, bueno, puede venir del Wandui, que quiere decir alzar o llevar al difunto. Esta ceremonia se realiza en los momentos en que va a salir el cuerpo presente con rumbo al cementerio. Es decir, toda la noche del velorio se amanece jugando si es que es un adulto o bailando si es que es un niño. Y cuando llega 4:30, 5 de la mañana se realiza la ceremonia del Wandye y el maestro invoca a todos los ancestros. Entonces allí es cuando se grita el Wandya, ¿no? Todos los participantes, como se realizó ahí en el cementerio, tal como escucharon. Entonces allí es cuando se abren las puertas de la dimensión de los ancestros. Se abren las puertas del Chaishu Pacha, el otro mundo. Vienen los ancestros y se llevan al espíritu del difunto que está velándose. Entonces, esa es la ceremonia del Wandye. Entonces, esa ceremonia, igual como teníamos comidita allá, también invitamos para que vengan y regresen, porque ese es el banquete que se comparte los vivos y los muertos. Porque ese es el banquete de los muertos que también los vivos compartimos. Entonces ese es el acto final con el cual se concluye la ceremonia. La riqueza cultural de los pueblos quichuas del Ecuador es inmensa. Vemos con gusto que cada vez más la gente en general se preocupa más por revitalizar, recrear y hasta reinventar las tradiciones para seguir fortaleciendo la identidad cultural. Hoy se vuelve a expresar diversas prácticas culturales que casi estaban olvidadas, porque antes se las persiguió y prohibió, calificándolas de costumbres paganas. Qué bien que las estemos practicando hoy con fuerza, a la vista de todos y con convicción. No perdamos estas tradiciones que son la esencia de nuestro vivir. Mi nombre es Gloria Mercedes Chiripúa Mejía, soy de la nacionalidad eperana y vivo aquí en la comunidad Santa Rosa y soy la directora de la unidad educativa eperana Siapidanandé. La unidad educativa se creó el 22 de junio del 2002. Fue creado por Vicariato, el Monseñor Eugenio Arellano. Él fue el primer creador de esta institución educativa que hizo una construcción mixta y una aula, y en eso nosotros empezamos la escuela. El tipo de educación es bilingüe en nuestra lengua, que es el CAPD. La educación hasta ahorita se está manifestando bien porque se está tratando de aprender y recuperar el idioma, por una parte. Y otra parte, estamos directamente, eso es lo que más está luchando, porque no queremos perder nuestra identidad, ¿sí? Antes de existir la unidad educativa eperana Siapidanandé, no teníamos una educación propia, ¿no? Pero nosotros como nacionalidad eperana aquí en la unidad educativa damos clase en CAPD. 70% de los estudiantes están perdiendo lo que es el CAPD, más el español,
y esa es la dificultad. Nosotros como docentes hemos tenido en una asamblea con los padres de familia para que nos ayuden, que más hablen en CIAPD, y así mismo nosotros aquí enseñamos lo que en CIAPD, la escritura y lo nasal, más que todo, que tienen dificultad de los estudiantes. Los profesores lo que están haciendo para mí está muy bien, la recuperación que estamos haciendo. Eso es lo que necesitamos nosotros y eso es lo que pedimos del campeón de nosotros, o sea, de nuestro idioma, que no la perdamos. Yo como padre de familia, como no sé el idioma, en esa parte casi estoy muy quedado en eso y tengo toda mi razón. Digo la verdad que no estoy en la parte apoyando, en la parte de CIAPD en casa. La mayoría lo están aprendiendo en la escuelita porque ahí sí se la están aplicando. Nosotros ahorita tenemos como dificultad, no tenemos una construcción con todo equipado. Son de inicial hasta 10º año, solo tenemos estos 4 aulas nomás, porque uno tenemos como oficina, una aula tenemos como oficina y 4 aulas nomás funcionan. En una aula tenemos de 3 niveles, entonces esa es la dificultad que tenemos, que como es una institución educativa de inicial a 10º, tiene que haber una aula completa y equipado. Tenemos que tratar de buscar mejoría, porque en los planteles que están no es solvente para que ellos se capaciten ahí, hay que tratar de buscar mejoría. Eso más adelante tenemos que ir luchando para tratar de conseguir lo mejor que nosotros queramos, ¿no? Para nuestros niños que estudien en un plantel más factible, más mejor, más, o sea, que se vea una presentación más mejorcita que la que está. Que esta institución educativa esperana CIAPD, que por parte del Ministerio de Educación, que también tenemos derecho como debidamente como una institución educativa. Las lenguas originarias del continente americano son idiomas sobrevivientes a procesos violentos de colonización. Su valoración y revitalización son impostergables. Cada uno ñukanchipa mama shimikuna causa katishpaka, ñukanchipa runa causaikuna katin. Maratón Mi Lengua Materna. Bienvenidos a la Tulpa de Actualidad en este lunes 13 de junio. Ecuador es un país multicultural y plurilingüe en el que conviven pueblos y nacionalidades. Esta convivencia ha permitido que la riqueza cultural se comparta y propague por todo el territorio y sea un referente cultural en todo el mundo. Hoy dialogaremos con Ángela Tipán. Ella es analista de articulación del censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Estamos ya en La Tulpa, en este espacio para dialogar, y en este caso vamos a conversar con Ángela Tipán para dialogar sobre el censo nacional y la población indígena que habita en nuestro país. Ángela, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a PAC-TV por la invitación. Estamos aquí dispuestos a conversar los temas relacionados al censo de población y vivienda. Bueno, tenemos un dato, según la UNESCO, nuestra nación, Ecuador, posee 14 lenguas ancestrales, aunque de acuerdo al censo del 2010 se habla de que son 13 nacionalidades. ¿Esto nos da una idea de que la población indígena en nuestro país es numerosa? Bueno, creo que tenemos que recordar que la Constitución del 2008, en su artículo 1, indica que el Ecuador, es un Estado intercultural y plurinacional,
¿no? Esto indica que reconoce la diversidad étnica, la diversidad de culturas que tiene nuestro país. Efectivamente, la UNESCO ha declarado desde el 2022 al 2032 el diseño de las lenguas indígenas para América Latina. Esto con la finalidad de fortalecer, revitalizar, recuperar el idioma de nuestros ancestros. Aquí en el Ecuador tenemos 14 idiomas, 14 lenguas reconocidas. ¿Y qué es lo que nos indica esto? Es que efectivamente nuestro país es un país diverso, ¿no? Nosotros tenemos historia más allá de la época de la República, más allá de la conquista de los españoles, ¿no? Entonces es un desafío importante para todas las instituciones del Estado. ¿Y cuáles son las políticas de Estado que van a implementar para revitalizar las lenguas de nuestro país? Existió en el 2001 una confusión entre lengua nativa y lengua quichua. ¿Cómo fue la respuesta del censo del 2010 ante este tema? Y pues, ¿cuánta fue la población que se autoidentificó como miembro de algún pueblo o nacionalidad? Bueno, la historia de los censos data desde décadas anteriores, ¿no? En el 2022 nosotros vamos a ejecutar el 8º censo de vivienda, el 7º de población y el 1º de comunidades. Entonces, en 1962 tenemos un aporte importantísimo de la Mama Dolores Cacuango para fotografiar áreas que antes no eran consideradas por el Estado. Estos territorios, sobre todo rurales, ¿no? De difícil acceso, con mayor presencia indígena. En 1990 se empieza a preguntar preguntas como que ¿qué lengua habla? No se preguntaba específicamente si usted se identifica como indígena o mestizo, sino ¿qué lengua habla? Y desde el 2001 se empieza a preguntar ya si usted se identifica como indígena, mestizo, afroecuatoriano o montubio. Entonces, en el 2010 tenemos ya una pregunta concreta de autoidentificación. ¿Cómo usted se autoidentifica? Sino que son decisiones propias, características particulares de la persona para autoidentificarse como indígena. En el último censo, en el 2010, tuvimos alrededor de 1 millón de indígenas, ¿no? Nosotros representamos el 7% del total de la población. De igual manera, los pueblos montubios también representan el 7% y los pueblos afroecuatorianos también tienen el mismo rango. Es decir, entre estos 3 pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, llegamos a un porcentaje de la población del 21%. ¿Por qué es tan importante que las personas se identifiquen como parte de un pueblo o nacionalidad para pues recibir más presupuesto del Estado destinada a proyectos, destinada a precisamente el crecimiento, el desarrollo de estos pueblos y estas nacionalidades? Bueno, las estadísticas siempre serán una herramienta fundamental para la elaboración de políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas, entre sus objetivos principales, es mejorar las condiciones de vida y mejorar estas condiciones de vida, sobre todo de los grupos prioritarios. ¿A qué hacemos referencia a los grupos prioritarios? Son los grupos o la población que normalmente ha estado excluida, ¿no?, de las políticas públicas. ¿Y quiénes son estos grupos prioritarios? Podemos hablar de los grupos indígenas, ¿no?, de los grupos afroecuatorianos, de los grupos montubios, de las mujeres rurales, de las personas con discapacidad, de las personas de los grupos de LGBTIQ+, ¿no? Que en la historia, en la trayectoria de la historia del Ecuador, han sido invisibilizados de las políticas públicas, ¿sí? Y un Estado, un país, no puede lograr la equidad si no caminamos juntos, si grupos se van quedando o van siendo excluidos de estas políticas públicas. Por eso, para quienes hacemos academia, hacemos investigación, y para los mismos servidores públicos, es importantísimo la actualización de la data, para saber si efectivamente el presupuesto del Estado está siendo distribuido a las personas que realmente lo necesitan. Recordemos que el último censo de población y vivienda fue en el 2010,
Han pasado 10 años. Estaba previsto que este censo lo realicemos en el 2020. Sin embargo, hay circunstancias que ustedes conocen, como la pandemia, evitó que se realice el censo y ahora vamos a realizarlo en el 2022, ¿no? Entonces, toda esta información que se va a recoger en los censos es importantísimo el consumo para el sector público, para el sector privado, incluso para las personas que exigen el cumplimiento de sus derechos, ¿no? En cuanto a los temas de vivienda, por ejemplo, en estos 12 años hemos visto cómo se han transformado los territorios. Esa información es valiosa para los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo a nivel municipal, pues de esta información depende la planificación y las ordenanzas en cuanto al uso y la gestión del suelo. En censos anteriores no existen ni 1 millón de personas o de ecuatorianos que se autoidentifiquen como parte de algún pueblo o nacionalidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el análisis que se hace dentro del Instituto de Estadísticas y Censos? Bueno, nosotros estamos iniciando ahorita una etapa de sensibilización y promoción. Estamos trabajando con la comisión aquí en el INE. Existe cuerpos colegiados específicos para trabajar temáticas específicas. Una de ellas son pueblos y nacionalidades. Entonces acá existe la Comisión de Estadística Especial para Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios, por sus siglas se conoce como CEPIAM. Estamos diseñando estrategias de comunicación para estos procesos de sensibilización y que la población se pueda identificar, conozca cuáles son las preguntas y se pueda identificar según sus costumbres y tradiciones. El censista va a llegar a la casa y les va a preguntar cómo usted se identifica. Usted se preguntaba por qué nosotros no nos identificamos como indígenas. Pues hay algunos factores, entre ellos es los temas de discriminación, de racismo. ¿Por qué recuerdo todo esto? Porque quizás los jóvenes de hoy viven en otra época, ¿no es cierto? Y no han vivido todo este proceso que han luchado nuestros padres para que hoy estemos en instituciones públicas, en el sector privado, para que ahora seamos reconocidos como sujetos de derecho. Hay un autor, el profesor Nelson Reascos, habla sobre el racismo blando y el racismo duro, donde los indígenas, está bien que existamos los indígenas cuando hay un espacio de folclore, ¿no? Para las fiestas, para la foto, pero cuando ya el indígena exige derechos, ¿no? Exige el mismo nivel de oportunidades, exige una mejor calidad de vida, ahí sí ya no nos gusta mucho, ¿no? Que debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de las luchas de nuestros abuelos, de nuestras taitas, de nuestras mamás, y ahora iniciar este proceso de identificarnos, ¿no? Con orgullo decir, sí, pues soy Ángela, soy indígena, soy quichua del pueblo panzaleo. Ángela, estamos en este momento proyectando las preguntas que pues se van a considerar para el próximo censo. Cuéntenos cómo va a ser la modalidad en la que deban responder a estas preguntas. Vemos abajo unos casilleros. ¿Cómo va a ser el proceso para que respondan las personas a estas preguntas? Bueno, es importante indicarles que en el 2022 vamos a cambiar la metodología del levantamiento de la información del censo, ¿sí? Años anteriores, ustedes recordarán, se paralizaba un día al año toda la economía, todas las actividades del país para el levantamiento de la información. Este año va a ser distinto, ¿no? Este año no se va a paralizar el país, en este año no vamos a ocupar a los estudiantes, ¿sí? Sino que se va a hacer la contratación de censistas. Y el censo se va a realizar en aproximadamente 36 días. El 18 de mayo, el presidente 25, donde declara de interés nacional la ejecución del censo, ¿no? Del 8º censo de población, el 7º de vivienda y el 1º de comunidades. El censo se va a realizar entre octubre y noviembre. Como les decía, van a ser 36 días que los censistas recorrerán todo el país para levantar la información. El censo va a tener 70 preguntas, el cuestionario censal va a tener 70 preguntas y estas preguntas están relacionadas a diferentes temáticas, ¿no? Población, vivienda, ubicación geográfica
Y en cuanto a la sección de población, se van a preguntar 4 preguntas específicas relacionadas a pueblos y nacionalidades. La primera pregunta que tenemos, ¿cuál es el idioma que habla la persona que será censada, ¿no? Si habla el castellano, si habla alguna lengua indígena, tendrá que decir ahí el censista cuál es la lengua indígena que habla. Sí, Así también se ha es. incluido en este año las preguntas si habla también lengua de señas ecuatoriana. Esto es con la finalidad de levantar información para las personas con discapacidad. ¿Sí? Vamos a la segunda pregunta que tenemos, es la pregunta número 11. ¿Cómo se identifica según sus costumbres y tradiciones? ¿Sí? Si usted se identifica como indígena, va a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 12, y ahí van a tener todos los nombres de los pueblos y nacionalidades, ¿no?, que están registradas, y entonces ustedes tendrán que responder a qué pueblo y nacionalidad pertenecen, ¿no? En mi caso concreto, yo soy quichua del pueblo Panzaleo. ¿Por qué están unos casilleros abajo?, nos preguntaba, y es porque hay algunos pueblos que no han logrado todavía registrarse, y tiene la competencia para el registro es la Secretaría de Gestión y Desarrollo para Pueblos y Nacionalidades, y ellos deberán pedir que les registre en los casilleros de abajo donde dice otros, ¿sí? Ahí deberán registrar el pueblo al que pertenece y se reconozcan en este censo del 2022. Padre o madre habla algún idioma o lengua indígena. En este caso queremos saber si es que estamos transmitiendo la lengua, ¿no?, el idioma de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Esas son las 4 preguntas que se relacionan a los pueblos y nacionalidades directamente. Quizá va a existir un modelo de censo online. Cuéntenos, por favor. Sí, esa es la segunda modalidad que vamos a tener, el cambio que se hace para este año. Vamos a tener un censo en línea. Estamos invitando a todas las personas que tienen mayor acceso, mayor conectividad al Internet, que puedan acceder al censo en línea. El censo en línea estará desde octubre, se estará trabajando con el censo en línea. Ustedes van a tener que ingresar a la página del INEC, registrar sus datos, y una vez que hayan finalizado el censo tendrán un código QR, que ese código deberán entregar al censista cuando les visite en sus hogares. Cuéntanos cuál es el presupuesto que se está destinando para realizar el censo tanto de forma presencial como virtual. Bueno, el Censo de Población y Vivienda es un proyecto de inversión que es financiado por el Banco Mundial. El valor del proyecto es de aproximadamente unos $80 millones, que va a ser, que cubre todas las etapas, ¿no? La etapa precensal, la censal y también la postcensal, que es toda la elaboración de los estudios sociodemográficos en función de la información que se ha recabado en el Censo de Población y Vivienda. Muchísimas gracias a APAC TV. Tuvimos la oportunidad de conocernos justamente en estos procesos de socialización y sensibilización, así que igual les hacemos una cordial invitación a participar activamente de las activaciones que tendremos como institución en favor de la autoidentificación para este Censo de Población y Vivienda y primero de comunidades. Muchísimas gracias. Bien, esto fue La Tulpa, un espacio intercultural. Gracias por habernos acompañado. Mashikuna, Mashikuna y Manaya, bienvenidos a Rimari. Qué gusto pasar nuevamente con ustedes a compartir expresiones coloquiales del quichua. Hoy vamos a ver 2 expresiones. El primero, aiki. Aiki lo utilizamos para poder indicar una situación que sucede frecuentemente. Por ejemplo, en quichua tenemos aiki chaybillaikunataka uyashkani. Lo que equivale en castellano es frecuentemente se escucha esa noticia. La segunda palabra que conoceremos hoy es antsikari. Antsikari lo utilizamos para alegrarnos sobre algún hecho que ha ocurrido, está ocurriendo o va a ocurrir. Su equivalencia en el castellano sería algo así como qué bien, qué bueno.
Excelente. Ejemplo en quichua. Antzikari ñukawoki ñaya chayamugrin. En castellano sería, qué bien, mi hermano ya mismo llega. Antzikari yachajushkanchi. Qué bueno, hemos aprendido nuevas palabras. Ahora les invito para que sigan practicando en sus casas estas expresiones coloquiales. Recuerden que en Rimari la diversidad cultural enriquece. La cultura del pueblo afroecuatoriano. Elenitago, ñuka ñañuka, alichuka bang. Yana papang mamita tari. Ima kuisaka, muspa hunjuya. Sakilla mashi César, kuna ponja wambra kuna kashina jata mari. Tapushunchi. Ari, y más pachi. Haku. ¿Usted sabe hablar quichua? No, soy de los Estados Unidos. Oh, qué sorpresa. Pero tal vez sus papás le enseñaron. ¿Y más chutita kangi? Luis Oscar piensa que tú eres. ¿Y más chutita kangi? Byron Perugachi. ¿Y más chutita kangi? Yuka Anderson. Quichua shimigupi, parlang piancho. Ari, para el panel. Y manaya kapangi. Sí, me jodiste, sí. ¿Y más chutita kangi? Marta, ¿hablas quichua? No. No. ¿Por qué no hablas quichua? No he intentado. Es que Ilman Yaktamanda Macan. En español, por Dios. ¿Hablas algún otro idioma? ¿Inglés? My name is Fernando. In this afternoon, I stay here to the... A ver, ¿y qué dijiste? ¿Qué significa eso? Que mi nombre es Fernando y en este momento estoy aquí. Hablo inglés, poquito francés y niacho jujuni quichua. Oh, el quichua, qué bueno. ¿Qué parlangi? Niacho jujun, un poquito sí estoy hablando. ¿Más nahuata takaipi kausangi? Ishkaewata kausani, kaipi kausani. Qué locazo, Tami, en serio, qué locazo. A ver, los quichuas o tabalos, como son mindalaes, son viajeros, hablan diferentes idiomas. Hablan el inglés, el francés, el italiano, el portugués, en fin, ¿no? Pero el propio idioma que es el quichua, no lo hablan. Y es curioso porque hay muchos jóvenes que hablan muy poco el quichua, pero se ve ese desinterés de querer aprender más. Ahora mi pregunta es, ¿de quién vendría más el desinterés? ¿De los padres que no inculcan el quichua a sus hijos o de los hijos de ese poco interés que tienen de aprender el quichua? ¿Qué piensas? Es una buena pregunta. Seguimos preguntando. Vamos a seguir preguntando. ¿Qué opina usted de los indígenas que hablan, entienden quichua pero no lo practican? Pues yo creo que nuestras raíces no deberíamos olvidar. Si es nuestro idioma indígena, tendría que practicarlo sin tener vergüenza. No quiere ver que somos indígenas. Es mejor que lo expresen ante el público, no tengan vergüenza de hacerlo, porque nadie les va a juzgar, porque actualmente la lengua quichua es el segundo idioma de Ecuador y es reconocido por la Constitución. Muchos jóvenes tienen la mentalidad de que este idioma que nosotros debemos saber no sirve. El quichua es importante hablar. Sí, es importante y también es muy bonito. Permite de no perder las tradiciones. El idioma es muy valioso para un runa o tabaleño, porque mediante ello expresamos lo que es la resistencia ante los mestizos. ¿Pero te gustaría aprender a hablar quichua? Un poco sí. O sea, ¿no te gusta porque es difícil o porque es difícil? Yo les digo que me enseñen, pero no yo primero voy a salir frustrado y no voy a aprender rápido. Algo que aprendiste en quichua. Nada aprendí, ya no me acuerdo nada, ya poco. Mashikuna. Warmialisca. Los franceses hablan francés, los portugueses hablan portugués, los italianos hablan italiano, los ingleses hablan inglés y los quichuas hablan todos los idiomas. Excepto el quichua. ¿Pero por qué será? ¿Por vergüenza? No entiendo por qué debería haber vergüenza si los extranjeros vienen a nuestro país y hablan nuestro idioma y nosotros, siendo, por decir así, somos dueños de nuestra cultura, de nuestro idioma, sentimos vergüenza. Es como que raro. Muy raro, muy raro. No me parece. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan?
¿Qué cree que debemos hacer para que no se pierda el idioma quichua? Debemos fortalecer en nuestras vestimentas, en nuestra forma de hablar, practicando el quichua. En la casa misma los padres tendrían que hablarles en quichua a sus hijos que se crían y para que no se pierda el idioma. Sería lindo que los padres, los abuelos, los que están en la familia le enseñarían desde hablando ambos idiomas. Para los jóvenes de que les diga a sus madres que hablen en quichua. Para mí pensar fuese implantarles el idioma de la educación, porque todo depende de la educación. ¿Piensas que es por la vergüenza que algunos indígenas no hablan su propia lengua? Claro, porque a veces, no les gusta hablar así. El temor, como le digo, a no ser parte de la sociedad, de esta sociedad también. Discriminación tal vez. Discriminación. La situación está grande, entonces hay muchas cosas que ver y ya solo estoy aprendiendo ahora. Entonces, normalmente cuando hablo algo en quichua, hago las mochilas y digo como Ali Chichitio Randiwaichi Nukanchi Makiwashinashka, están como medio asustados, entonces le gustan como alguien está poniendo un poco atención. Si tuviera, ¿usted les comentaría a sus hijos para que ellos aprendieran a hablar el quichua? Claro, ahí les enseñaría los dos idiomas, quichua y español. Si yo lo supiera, pues encantado de la vida, pero yo no lo sé a fondo, yo sé unas 2 que 3 palabras. De ley, yo les enseño el quichua. Ñukanchi shimi mikan quichua runa shimi, ama kunga shunchi, rimana kanchi maipi kaspapis. Ama ñukanchi pingay tukushunchi shuk hindikunapa ñavipi. Shinashata tukuylla hasta sinchi achispa katipashu. Tenemos una hija de 7 meses y salió como yo, blanco. Entonces yo quiero verle con anaco, obvio. Entonces, para defenderse un poquito, yo estoy poniendo la intención de aprender quichua, por también poner el valor del idioma por ella. Ya vio, compañero César, aparte de guapísimo, se casó con una indígena quichua. Tienen una hija, le van a poner anaquito, le van a enseñar el quichua, le van a enseñar el idioma de él también. Está tan enamorado. Sinceramente se siente muy motivado de aprender el quichua y de practicar el quichua. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Chaymanda mashi, chaymanda mamakuna, taitakuna, wawakuna, wambrakuna, ñukanchi mishki shimiguta, rimapashunchi, nachu? ¿Sí o no? Ari mashi, cuanchipa shinji achishun. La Maratón Mi Lengua Materna se transmite simultáneamente a través de las páginas de Facebook APAG Otavalo, Red de Territorios Ancestrales y Bajo un Mismo Sol, en la cuenta de Instagram como APAG TV_Otavalo y en el canal de YouTube por APAG Otavalo. Sigue nuestras redes sociales. Maratón Mi Lengua Materna. Nos encontramos en el Parque de Otavalo. Vamos a ver qué es lo que opina la gente. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo solo un idioma, el español. 2, 3. El español y el quichua. Con el español y el quichua. Quichua, español y un poco de inglés. Quichua hasta rimane, pero español está rimane. ¿Cuál es tu idioma materno? Mi idioma materno es el quichua. El quichua. Quichua. El quichua. Mi idioma materno es el quichua, pero mis padres nos enseñaron más a hablar el español. ¿Tú crees que el quichua se está perdiendo? Sí, hoy en día sí el quichua se está perdiendo bastante porque muchas veces en el hogar no se instruye a los hijos, no se les enseña desde pequeños. Claro, mucha gente a lo que va viajando va trayendo nuevos idiomas y mientras de eso no hablan nuestro idioma, solo hablan lo que es español, quichua casi se está perdiendo y la cultura también. Porque la gente baja a las ciudades y más aprende a hablar español. Ñuka partimanda quichua shimita nachinga chichumunane ñuka punda manda pacha ñuka taytakuna quichua shimipi palrankashka chayta ñuka katini y pirukuna kay hipa viñaykuna puro español y achajushka kan rupakunatapish cambiado churajushka kan ñuka runa kaykani
chaymanta ñuka runa kayta nachin apamunani imashpa punta abuelokuna chashna karka chaymanta ñuka trabajokunapish pala y picokuna trabajashpa kawsani chay kapan ñuka. Chay horas carecisto mi can. Tuya que inguiande. La cultura Mi amor, yo no sé qué nombre le vamos a poner a nuestro bebé. Pero ya pensé en uno, ya está fijo ya. ¿Cómo? ¿Qué nombre? Justin Bieber. A mí no me gusta ese nombre, soy una mujer quichua y ese nombre está muy feo. ¿Por qué? Porque... Si está pegando ahorita, pues. Ay no, qué feo. No, yo voy a ponerle Auki. Aoki no, suena anticuado ya. ¿Quién se llama así ahora? Pero no importa. Es que Justin Bieber suena feo y no me gusta a mí. No, sí pega. No, sé. yo le voy a poner así, Justin. No, ese Auki. nombre me gusta. No, yo, no, Auki. No. No, Auki. No. ¿Qué prefiere usted, los nombres quichuas o los nombres extranjeros? Quichuas, ¿no? Quichuas. Quichuas. A mí mismo me gustan nombres bíblicos y creo que extranjeros. Cualquiera de los dos. Igual es que cada nombre tiene un significado. Mis hijos también tienen nombres extranjeros. Se llama Benji, que quiere decir Benjamín. Extranjero, yo te conté con alguien. Se oye medio raro, ¿no? ¿Qué piensas de los nombres extranjeros que les ponen a los quichuas? Ahí sí que estamos mal. Cada uno por su gusto. Nos dejamos llevar mucho por la moda. Nosotros como indígenas deberíamos de ponerle nombres que tengan significado. Es que sí, siempre tenemos que buscar lo nuestro. No necesitamos poner nombre de otros países. No me gusta. Bueno, Tamia, estoy indignado, en serio. No sé por qué me pusieron este nombre. Así como los saberes ancestrales, también los nombres quichuas se están perdiendo. Pero no, Cita. Tenemos que averiguar el fondo de este problema. ¿Vamos a averiguar? Haku. Hakumash. ¿Por qué será que los quichuas prefieren nombres extranjeros y no propios nombres quichua? Creo que eso se da en la gente que ya viaja, como que quieren estar a la moda, sentirse un poco más importantes, algo así. Burlas, que se burlan en la escuela o... Es que la gente joven no veía, ya vienen actualizando, se cambian de moda, cambian de músicas y ahí vienen los nombres extranjeros. También hay otros que se basan más en los nombres porque son por los actores o algunos personajes famosos que les gusta y entonces les ponen sus nombres. Ñukanchi lado kuna manga hacienda kuna ashtaka tiashkanachu ashtaka tiashpaka ñukanchi taytakunataka chaypi como esclavo charishka o taymanasipika chay mishukuna shutitaka churakashka. No hace mucho, estamos hablando de unos 30 años, que los funcionarios del registro civil decían, bueno, ¿y qué nombre le vas a poner a tu hijo? Si le decía Guaira, no puedes poner ese nombre, tienes que poner un nombre cristiano. Lamentablemente la iglesia ha jugado un rol que no nos ha permitido despuntar hacia una autorrealización y hacia una autogobernanza y gobernabilidad como pueblos. Hemos llevado los nombres de cajón, de José en los hombres y María en las mujercitas. En los pueblos a donde tú sales se llama San Pedro de Pataquí, San Luis de Otavalo, Santiago de Quito, de Guayaquil, etcétera, etcétera. Siempre se antepone el nombre de un santo. Eso es la influencia directa de la cultura española que vino acá. ¿Cuál es su nombre? Marcelo. Marcelo. ¿Y le gusta su nombre? Sí, también. Sí. ¿Le gustaría cambiarse? ¿Cómo le gustaría llamarse tal vez si pudiera? No sé cambiarme, no creo, pero sí me gustaría haber tenido un nombre en quichua. Si me lo pudiera cambiar a un quichua, porque son nombres bonitos. Pero no creo, porque no sé qué nombres hay más que todo en quichua. A ver, mijines. Eso es colonización. Colonización. Y nos sigan colonizando. Chuta, es que nos quitaron el derecho de tener un nombre de nuestros pueblos originarios. Por eso te digo, eso es colonización. Colonización, ¿cachas? ¿Qué deberíamos hacer nosotros, no, para fortalecer nuestro
nuestro idioma, ¿no? Nuestra cultura, tanto así como nombres y sobrepase a los extranjeros. ¿Cómo? O sea, enseñándoles pues a todos, diciendo que toca tener las raíces de aquí mismo. Hablar entre pareja, porque los padres somos los que le ponemos los nombres. Tenemos que hablar y decidir. Poner los nombres, sí. Eso sí. Eso sí nos ayuda a no olvidarnos quiénes somos como indígenas. Nuestra cultura es algo lindo que es único en nuestro país. Cuando llevamos el pelo largo, cuando nos ponemos nuestros nombres quichuas, estamos diciendo nosotros somos un pueblo que tenemos nuestra propia historia, nuestros propios procesos productivos, organizativos, nuestra propia música, nuestra propia lengua. Mira, Tamia, hoy abro mi pico y digo esto. Es hora de descolonizarnos. Tú. Can. Tiquimbas. Cangunapas. Tucuishacuna. Todos decidimos si queremos llamarnos Tamia, Sisa, Auki o Inti. O Donald, Brittany, Ronald. Bill Clinton. O César. Uy. La cultura La tulpa nishka ukupimi kashpa kanahupanchik kaypika kikinkunawan shukshuk yuyaykunata muskuykunata shinallata ñukanchik llaqtakunapa kawsaykunatami risichishpa kanahuripanchik. Kunan punllapika shuk sumaq warmi kuytsatillatami charishpa kanahupanchik, paytaka ñallami risishpa kanahuripanqa. Paypa llankaykunata imashinami rurashpa shamushkata. Mashikoya, ali shamushka kapay. Ali punjaguta charipa mashigo, ali punjaguta charipashun tukuy riku uyak mashigukuna kay sumak pachapi, sumak punjagupi, yupay chapani nipani kayman convidashkamanta y kaypi kapani ashaguta ñuka yuyaywan bash rimangapa kikinkunawan. Shinaka katishpa kanahupanchik, imashina kan kikimba viñachishka organización nipashunchi fundación imatakashpakapan chayta ashaguta risishpa kanahupashun. Sí, justamente trabajamos en la revitalización de la lengua quichua. El Centro Cultural Muyumi-Kangi trabaja de cierta manera en diferentes espacios, sí, espacio de la niñez, espacio de los adultos también, espacio de la creatividad de materiales para niños, sí, espacio de investigaciones también, todo lo que abarca el conocimiento, la ciencia, el cosmocimiento, lo diríamos, de la convivencia cultural quichua. ¿En qué se enfocan más? ¿En qué ámbitos se han enfocado más en la actualidad? Se ha visto esa necesidad de trabajar en el aprendizaje autónomo, libre, que nosotros de cierta manera lo hemos tenido desde las comunidades, desde el sentir de la tierra, de las hierbas, de las plantas, ¿no? Lo hemos sentido, pero hemos estado olvidando. Así es, y en este caso, ¿qué aprenden los niños? ¿Qué enseñan? ¿Qué comparten? Porque es importante conocer al niño y también nosotros ya como personas que hemos vivido un poco transmitir de algo que se sabe. Entonces, en esos espacios de la niñez, ¿qué actividades han realizado? Sí, cuando, bueno, digo el aprendizaje, ¿no? Que es autónomo, libre, no venimos nosotros a enseñar, ¿no? Sino que abrir espacios, el ambiente donde está, el entorno donde está. Y pues el niño, o sea, es muy inteligente, ¿sí? Es creativo, tiene su necesidad de investigar, ¿sí? Entonces, cada cosa que realiza es ya su manera de ir ya recibiendo ese aprendizaje desde la práctica, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que el niño, o sea, al niño necesitamos acompañarle en estos espacios, ¿sí? Y el entorno está. Hay muchas cosas que aprenden y en la comunidad, dentro de las comunidades tenemos esto, ¿sí? El coger, el sentir la tierra es un aprendizaje, tanto matemáticos, hay ciencia, hay números, hay todo. Imashamanda kikin mashikunaka yanapangichi kay ña ruku taytago kunataka.
Bueno, ruku taytakukunawanga ashtawan mashina nirkani nachu muyumi kangi llank'anajunchik ashtawan shimipi nachu hatarichinkapak rurankapak chayka bueno taytakunawanga nipashkanchik nachu ñukanchik wawakunatapash rimapaychik nachu shinapash ashakuta riksichinajupanchik ima shaman nin ñukanchik ñawpa rimaykunata nachu ima shaman kay historia ninchik nachu ñukanchik pachapi llapishpa shamujushka y kunanpik kay pachapi ña pachakunata charinchik maypi rurankapak maypi llankankapak nachu y chay ukumanta paykunapash shinchiyachichun nachu ashaku chayka kunanpik paykunawan taytakunawan llankapanchik wawakunawan pero imanishpaka aylluwan nachu wawamanta rinchik taytaman mamaman nachu chayka washamanpash ña tiyan hatun mama hatun tayta nachu y shuk riksikunapash ña kimirin chayka aylluwan ña directamente yaykunchik llankankapak chayka imashina nini paykunawan rurashkakunamantallata paykunawanllata nachu porque paykuna charin yuyay charin tukuy sino que ashakuta imashina ninchik ashakuta huyachina ari munana tiyachun huyana tiyachun shinapash ninkapak kay ña charinki munay kunanka hatarichina kanchik kay yachay nachu ashakuta yachaypash charina kanchik y kay yachaywanpash ña charina kanchik kay ruray nachu chaykan metodología o sea porque chaykan ñukanchik kawsaypika ari chaykan rurashpa nachaninchik kay metodologíaka rurashpa makiwan es que sindina kanchik takarina kanchik chayllami hamuktaririn imata shinanajunchik ari chayka claro rikunchik tukuypik imasha mishushimipika charinchik corrientes pedagógicas pedagogía kayta nachu shinapash metodologiakunata charinchik shinapash runa kawsaypi chaypash yaykushkanchik ima pachakan hamuktankapak chaykunata nachu asha riksina imashata kallarina kanchik imashata rurana kanchik ama kaykunata tigrankapak chay pedagogiaman o chay metodologiaman que imashanishpa wawakuna kushilla kachun ali kachun ali viñarichun ali sindirichun y paykunapak yuyaykunapash rikchachishun. Muy bien, así que estas metodologías no es un estudio bajo presión, se podría decir, simplemente hay que fluir lo que ellos saben, simplemente ellos construyen su propio aprendizaje, van analizando, van viendo sus habilidades y destrezas que se tienen en cada edad. No sé si tiene algún costo, es gratuito, es intercambio, no sé, vamos a conocer un poco sobre eso, Coya. No le ponemos un costo de cobro para estas enseñanzas dentro de la comunidad. Nosotros como Centro Cultural también apoyamos en materiales didácticos, ¿no es cierto? Y ellos también ponen un aporte económico, puede ser un poco, sí, pero dentro del Centro Cultural, dentro de la ciudad. En este caso, ¿qué pasa si yo como madre deseo que mi niña o niño de 1 año de edad esté en ese curso, pero lamentablemente no hubiera más grupos, ¿no? No sé si lo puedan recibir o no lo reciben al niño de 1 a 2 años, digamos. Ahí es otro espacio, ¿no? Porque pero sí hay en Centro Cultural. Sí se puede trabajar, pero ahí es ya directamente adulto-niño, o sea, madre-hijo, ¿no? Entonces ahí ya trabajamos con ellas, pero quien tiene que involucrarse es la mamá. Nosotros acompañamos en cambio a la mamá, ¿sí? Acompañamos con esta sensibilización de conocimientos, ¿sí? Mediante la lengua también, como decían, ¿no? Su autoestima también que suba, ¿sí? A lo que ella es, a lo que ella se siente también. Entonces, mediante esa transmisión, ya automáticamente su madre, mediante su lactancia, si es que el niño está en lactancia también, ya su transmisión es muy natural. ¿Sí? Mediante escucha también, el niño también, a pesar que tenga 1 año, él está escuchando, ¿sí? Él está percibiendo, está todo, ¿no? Es muy activo, entonces ya se trabaja también tanto con los dos, ¿sí? Pero este trabajo, como digo, es un acompañamiento de nosotros a la madre y la madre a su niño, ¿sí? Entonces ahí vemos la relación también entre niño-adulto. Estamos también activando, ¿sí? Mediante la autoestima los códigos lingüísticos, ¿sí? Que es muy importante que tanto como la lengua, también con el pensamiento,
¿sí? Y eso lo decimos que lo hagamos desde la práctica, ¿sí? Al decir código lingüístico, ¿a qué se refiere? Bueno, porque me viene a la mente código, digo, así. Bueno, sí, cuando hablamos en estos conceptos es muy difícil, ¿no? Pero un ejemplo es como la tulpa, ¿no? Sí, vemos símbolo, donde, código. Ajá, es un código donde derribamos, ¿sí? Donde qué es lo que desde la práctica hemos venido aprendiendo, ¿no? Nuestra mamá, nuestras abuelas siempre prendían la tulpa, siempre lo tenían prendido, ¿no? Entonces hablaban con el fuego, ¿sí? Nos enseñaban cómo prender, cómo sostener el fuego, ¿sí? Entonces esas prácticas naturalmente cuando estamos con nuestras mamás haciendo, lo estamos recibiendo ese aprendizaje, pero también estamos recibiendo el pensamiento, el respeto, la valoración, ¿sí? De qué es el fuego. Sí, ¿qué es para nosotros? Como decimos, la tulpa es un código muy importante que sostiene incluso al hogar. Exactamente, ¿sí? Más bien sería como un código de comunicación, un símbolo para la comunicación entre la familia. ¿Cuántos son los integrantes de acá de Muyumicangi? ¿Quiénes nomás conforman? ¿De dónde nomás son? No sé si solo son de Cotacachi, de diferentes lugares. ¿Cómo son? Somos un grupo de jóvenes quichuas, líderes de comunidades. Quien esté interesado, involucrado también, el Centro Cultural Muyumicangi está abierto para estos espacios, para conocer el otro lado también del aprendizaje, sí, que pueden involucrarse y pues ahí podemos trabajar, como decimos, voluntariamente o ver de cierta manera en qué podemos apoyar. Así es. En este aspecto, la parte espiritual, ¿cómo lo enseñan, cómo lo ven desde el Muyumicangi? La parte de la espiritualidad está o sea, desde... ¿Cómo lo enseñan? O sea, o cómo les transmite a los niños o cómo les dan el acompañamiento en eso. Está en nuestra vivencia de las comunidades, no decimos hay religiones, ¿sí? Estamos como, al niño no podemos darles conceptos de religión, ¿no? Que es catolicismo, que es evangélico, no, sino que más bien el sentir una espiritualidad individual de ellos, de lo más interno de sacar qué es lo que sienten al tocar el agua, qué es lo que sienten al sentirse al lado del fuego, ¿sí? Qué es sentirse al viento, qué perciben, qué sienten, ¿no? Eso ya es una espiritualidad interna de uno. Entonces ahí hablamos de espiritualidad sin decirles qué es esto, sin con decirles, hechos, con práctica, ¿no? sin decirles en conceptos, pero en la práctica, en lo que ellos realizan y lo que hemos venido y lo que han venido realizando nuestras abuelas mediante todo este tiempo, ya está ahí. Alipacha, shinami risichishpa kajupan, kaipika, imagina ñukanchik kawsaykunamantak, imagina wawakunapash paykunallata, paykunapa yuyaywan, shunguwan, munaywan, imagukuna kaypipash rikun, ruran, nishpaminin, ñukanchikanay yachachinchichu, paykunallatami imagu kaypipash, yuyaykunamanda wacharishpa yushin, nishpanijupan, shinallata ima muskuitata charipangichi kaymanta shamuq watakunakama. Ari, muskuyka tukuyta. Tukuyta munanchikmi. Lo que muskuyta, no muskuyta, porque muskuyta tukuy pachapi charishkanchik, sino que hasta ñawpaman munanajunchik nachu yaypi kanata. Yaypi kanata y riksiririna kanchik pita kana, imata kankana ñukanchikpak nachu. Chayman chayashpallami ñukanchika rikushkanchik pakta ushanchik kawsankapak ñukanchik pacha mamakunawan, ñukanchik mishu mashikunawan bash nachu, porque kaypi kawsanajunchik na paykunatapash na ninkapapash kapanchichu, shinapash ayllu kankapa yari, ali kankapa, ali kawsankapak nachu, porque na munariringa phiñashpa o kulira kawsankapaka nali kanchika ñukanchikpash unkunchik mari, chaykan ñukanchik como Muyumicanguika munanajunchik, kay Muyumicanguika hamuktachu nachu, imata kan y hamuktakpika ña yachanchik imata kanchik y imaman rina kanchik. Chinaka kaypika imashanishpaka munayka kashpami kan, tukuylla runa kashpa, mishu kashpa, yana kashpa y chay tukuylla mashiarishpa kawsankapi. Y wawamantallata paykunapa shungukunapa, paykunapa samaykunaman chayashpaka alitapacha miña shamuk pachakunapika ashagutallapash ali kawsayma chayaringa, sumak kawsayma chayanapaka manara kanashpa kana hogripangachu, pero shinapash ashaguta alillata kawsashpa kankapak chay munaykunawami kaypika kashpa kanajunchik. Sí, seamos
seamos más conscientes al tener un hijo, ¿sí? Al tener a su niño y a dónde estamos enviando a educar, ¿no? Sí, porque claro, decimos la primera educación es en casa, sí, nos han dicho que es la primera, sí, pero ese aprendizaje ya es natural desde la familia, desde el entorno, desde la convivencia mismo, ¿no? Entonces, abrirse un poco más, no solo ver que hay una educación que es de la escuela, sino que ver también que hay otros aprendizajes con autonomía, con libertad y sobre todo dando ese espacio a que el niño pueda desarrollar su creatividad como quichua, como runa warmi, pues les diría quichua gupi rimapashun, causa chipashun, yuya chipashun. Y también quisiera también invitarles al Centro Cultural Muyumicangi, ¿sí? A que conozcan también, si tienen alguna pregunta, investigación, que quisieran saber algo, pueden acercarse al Centro Cultural. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo hasta la próxima. Alishamushka kapaychik mashikuna, bienvenidos a Rimari. Hoy conoceremos nuevas expresiones en quichua. Primero tenemos jala jala. Anteriormente vimos este término o esta expresión con un significado como hey, oye, tú. Hoy veremos cómo esta misma expresión, pronunciada o entonada de distinta manera, significa otra cosa. Por ejemplo, estoy pasando por la calle, me encuentro un billete de $100. Mi expresión sería jala jala. Entonces, en español viene a ser algo como wow, qué bestia, qué guay. También tenemos la palabra ningimi, que en castellano equivale a algo así como mira que tú lo has dicho, ¿ah? Ya dices, verás. Si lo utiliza en un ejemplo, usted le presta dinero a un amigo. Su amigo le dice, mañana mismo te lo pago. Su expresión ante eso sería ningimi. Mira que tú lo has dicho, ya dices, verás. Y así incrementamos nuestro vocabulario quichua. Nos queda como tarea pues seguir practicando en nuestra casa. Recuerde que con Rimari la diversidad cultural enriquece. La Maratón Mi Lengua Materna se transmite simultáneamente a través de las páginas de Facebook APAC Otavalo, Red de Territorios Ancestrales y Bajo un Mismo Sol, en la cuenta de Instagram como APAC TV_Otavalo y en el canal de YouTube por APAC Otavalo. Sigue nuestras redes sociales. Maratón Mi Lengua Materna. Hala, aku bodiman. 20 ko tamanya chingi per hal nacharin chunni mani mata ye se lawari na sakinga. Sakila juko tagana se zama apinech. Politika. Yo kana se vecha. Vamos a bacha se vecha. Claro, ya chao. Esa sí te encuentras. Ganas para que acá y pasar a maricano aquí. Parihuni, uchala como yo no sa, ama polera con gecho, una punja camolisa, una punja capujasa, kuma kuna takatispa, aserispa kusirispa, kunga upacha kirimi, kaisu chaisu ni karamu, ya kuna yupanispa, pasinispa mi hapuni. Digamos ya ni hongi, yuka kanya ya chanini, boli manispa diusingi. Bakaris pamunyomungi, halkuninga padil pipas, nyami sambuni niwangi, machas katiramus paka, lima tapas na yachangi, ali utayu yaringi, wasi muka suyapungi, chanyak na jakatis paka, mana ali
pashna yachayri Ali utay uyarinri Wasi muka shuyapunri Chayanda llakatishpaka Mana alika kangachu Machay manda butay tokone algo jugoso que está preparado que nombres manga te a la orilla y malista tapa y manga preparado ya machas cada ya pica kayan di pachista ya patan una rey para más allá ariel pacha aquí cuando se marcha compra obvia kaya pas continuar kapag hola koanga kayo ay compadre machari desde ya y más tiene y gracias a Dios Psamdiga compadre Luisito Sugota Nacho Zupilis Gota Pegana Kusuya Pega un pico 5-5 Nacho vuelta Gota Chora Shunchiare Rubito Ta Zupchinga Baka 5-5 Chora La madera me canga Ahora pre 5-5 Mindalae es el documental histórico sobre el movimiento migratorio de los quichuas Otavalo que fue producido por APAC en el 2011 y estrenado en el 2012. Este trabajo, que recupera nuestra memoria oral, fue invitado el mismo año, en noviembre, a participar en el Festival Filmar en América Latina en Suiza. Gracias al auspicio del Ministerio de Cultura, representantes de APAC pudieron asistir personalmente a las proyecciones realizadas en ese festival. Retribuyendo a la comunidad por ese apoyo, se realizó una de varias presentaciones de este documental. Los invitados en esta ocasión fueron las y los estudiantes de algunas instituciones educativas de la ciudad de Otavalo. Nos sentimos siempre honrados de tener la presencia aquí de jóvenes estudiantes. La invitación que se les ha hecho ahora es para presentarles un documental hecho por gente otavaleña. Lo que tendríamos que resaltar y realzar este valor, y es un documental que habla de nuestra gente. El objetivo de esta producción que les vamos a presentar, que se llama Mindalae, es recuperar la memoria histórica del proceso migratorio de los productores, comerciantes y quichuas de Otavalo. Esperamos que disfruten de este documental y terminen orgullosos de ser otavaleños. Todo tiene que cambiar, todo tiene que fluir, no se puede quedar de la misma manera. Nosotros hemos manejado una dialéctica de interculturalidad. Jaricaya, Vallarina son grupos que conforman por la misma familia, entonces. Al finalizar la película, se dio paso a un foro, donde los jóvenes pudieron preguntar a Narciso Conejo, asistente de investigación y miembro de APAC, sobre el proceso de producción del documental. También comentaron sobre impresiones y emociones que despertaron en la audiencia al ver el primer documental sobre nuestra historia. De mi consideración y de mis compañeros les damos gracias porque nos han tomado en cuenta para ver el video. Yo creo que se ve un acto muy lindo y el video fue nos aclaró muchas cosas que nosotros pensábamos que era muy diferente. No ha sido algo lindo ser otavaleño y soy feliz de ser ecuatoriana. Muchas gracias la presencia, muchas gracias a los señores profesores, pero la atención que ustedes demostraron con esto también nos dio a entender que el documental que se presentó fue muy agradable. Entonces, ¿no es cierto? Yo les felicito la actitud de ustedes y hasta una próxima oportunidad.
Misha, ¿tukushpa churigringi? Ay, mami, no me gusta estar con Anaco, me siento muy incómoda. Prefiero estar con esto, me siento mejor. Chiquilla chukangi, runawar mi kanchi ñukanchiga. Shina aliguta kamzata, anakuta churashpa rinakangi. Ay, bueno, mami, ya me voy, chao. Shina kaucha shamungi, chiquilla. Bueno. ¿Le gusta vestirse de quichua? Sí, sí me gusta mucho. Sí, me gusta. Sí. Nos hace ver bien y es nuestra cultura. Orgullosamente para poner como indígena. ¿Cómo le gusta ver a usted a las chicas? ¿De vestidas de pantalón y zapatos o de quichuas otavaleñas? Pues más bonito sería verles de quichuas otavaleñas. Pues. Son más guapas, ¿no? Claro, más lindas. ¿Con qué frecuencia usted viste de quichua otavaleña? Para venir al colegio y para ir a la iglesia. Siempre, todos los días. Cuando me voy a la escuela nomás me pongo el anaco. Los días domingos más que todo, días especiales así. Casi no utilizo eso. ¿Por qué? Porque no me gusta a mí. Estaba pensando que nuestra vestimenta contiene la historia y la resistencia de nuestros pueblos. Chuta, y que si no fuera por las mujeres, hace rato que estuviésemos como chiquillos, pues, ¿no? Mire, nomás como yo. ¿Qué prefiere usted, la vestimenta quichua o la ropa extranjera? Yo prefiero la vestimenta quichua. Mucho más elegante de indígena, pero por la comodidad es el pantalón. Me siento bien así, me siento más guapa así. La ropa quichua. Mi ropa indígena. La nuestra porque es más original, es única. Si yo voy a estar caminando por aquí con diligencias o algún evento mucho más formal, obviamente con la vestimenta quichua. Pero si yo tengo, por ejemplo, si tengo que hacer deporte, si tengo que hacer algún trámite, papeleo, estaría con una ropa mucho más ligera, ¿no? ¿Qué opinan sus papás de que la vean vestida así? Claro, a ellos no les gusta y me dicen que me ponga más anaco y eso. Ya. Pero ya me acostumbré a usar el pantalón y salgo así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahorita unas clases de inglés. Hay mucho consentimiento de los padres. Si ellos no ayudan a rescatar lo que es la cultura indígena, pues como que la juventud tampoco hace caso a eso. Fácil saquen yo, cuitza con la mamá con la paikona na oye iba mi chinata cachura jugar y He hablado a mi hija diciendo que no me gusta que se pongan los pantalones y quiero que pongan el anaco y le he dicho yo. No me siento bien que mis hijas que estén así. Los papacitos mismos tenemos la culpa, es que nosotros mismos estamos comprando pantalones, camisetas. Los papás, o sea, deja que se vistan como quiera y no creo que ponen mucho empeño en que ellos se vistan con la ropa de nuestra cultura. Me dicen, prefiero comprarte anaco antes que el pantalón. Ah, sí le han dicho. Sí, eso sí me han dicho. ¿Qué piensa usted de las chicas que no les gusta usar la ropa quichua o otavalo? No sé, a veces me parece que ellas, ¿será que tienen un poco de vergüenza de ponerse la ropa de uno de indígena o...? Mal, porque si somos indígenas debemos utilizar esta vestimenta. Que les da pena, que mejor quieren hacer a un lado, hacer que las personas ya se olviden de nuestra cultura. Quieren parecerse a mestizas, sabiendo que son indígenas, raíces indígenas. Porque yo una sola pantalón de chorajón, zapatos chorajón, ñana runata valorizan. La globalización, eso ha traído a cada cultura grandes cambios. Chuta, por eso ha sido, pues, porque estamos viviendo en una sociedad globalizadora, es que nos estamos dejando invadir por modas extranjeras. ¿Qué piensa usted de aquí de unos 15, 20 años, si dejan de usar la vestimenta tradicional, qué cree que pase? Ay, sí, no sé, creo que se vería raro porque ya no existirían las indígenas, ¿no? La ropa de nosotros se perdería. Toca chingana ormangarruna papasti. Nunca más volveríamos a ver la ropa. Nuestra identidad quedará solo en los recuerdos y nada más. Perderíamos gran parte de lo que es nuestra esencia cultural. Pero nos hemos puesto a pensar quiénes son los que ganan cuando compramos la ropa extranjera, dejando lo nuestro. Los quichuas no creo. ¿O sí? No creo. Definitivamente no. ¿A quién cree que se beneficia cuando compran la ropa extranjera?
Pues así se beneficiarían las personas que traen la ropa así de otros lados. A los mestizos. ¿Cierto? A los extranjeros. Los negocios que venden ese tipo de ropa extranjera, ¿no? A los extranjeros. A grandes empresas. Grandes empresas. A los extranjeros, obviamente. Porque no, ese dinero va allá. ¿Qué crees que se deba de hacer para que las quichuas pues no dejen de usar, ¿no?, la vestimenta tradicional? Pues mostrar ejemplo como madres, ¿no? Si es que son madres. Talleres con los taitas, con las mamás de las comunidades, porque ellos nos pueden instruir mucho más, ¿no? Cultura tabaloresana y runa cascata rexichina can, porque es más importante. Si la diferencia nos da identidad, ¿por qué nos dejamos uniformar de las marcas y las tendencias del mercado? Claro, obviamente uno puede lucir cualquier tipo de ropa. Prefiero la ropa extranjera, pero siempre conservando la cultura, pues la trencita, como se debe. Su país con una España, chasna con la teña ricos pasamos para que gaima pues ni China pasamos para ni chasna to con mishu, la ya misha, la ya mate grangaña. Es que hay algunas personas que se sienten mejor con la ropa, por ejemplo, de mestizos. Es la decisión de cada persona. Bueno, pues entonces cambiémonos nomás, pues, para que las grandes empresas se sigan beneficiando y los pequeños productores y artesanos se desaparezcan. Total, la moda no incomoda, dice. Esto fue abrir el pico. El censo de 2010 registró la existencia de 13 lenguas ancestrales en el Ecuador. Además, se evidenció que 8 de ellas se utiliza en mayor medida: el shuar, el quichua, el andoa, el aguapit, achuar, zápara, chapalá y el safiqui. Cifras importantes para considerarlas. Maratón Mi Lengua Materna. En Sarrayo Chachino 89.5 FM Memno la Uraquepe, Cana de Hachumo Chachilla, muy de Hachumo Chachilla. Esta emisora se llama Radio Comunitaria Chachi, en la que su apoderado es la nacionalidad Chachi a través de la Federación de Centros Chachi, que es la organización que la representa, y entró a funcionar en el año 2011. Chachi, la chachilla, malumeme, darán meneste, cuinda. O sea, una información directa, najo, pasa indexonio baijunza, mati información que, mati comunchi chachilla cuinda kiki, sen mala comunidad, la centro chaya, hablemos centro canandé, centro muisne, como ya se muisne al zona norte, familia la je que cuinda más maikino, hele que no ura, se mi vale para que mi emergencia como salud, como educación pate, información, directores, presidente de la federación, convocatoria, asamblea, dirigente de la Madebemos, que es muy interesante esa comunicación pate. Buenas tardes, estimados oyentes de Radio Chachi 89.5. Bienvenidos a la segunda emisión del noticiero del día de hoy. 12 horas en minutos iniciamos con el desarrollo de las noticias. La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios del Ecuador planteará... Tenemos directamente 5 comunicadores chachis. Ellos se dedican a informar a la nacionalidad chachi en su idioma en los diferentes horarios. Consideramos que se estaría aplicando alrededor de un 25 a 30%. El empleo de los idiomas, yo calculo 25 a 30%. Ya le han hecho un convenio. Firma que soy yo, Ministerio de Educación. Ya más tulano, mati ya palache meca, nesta sainzua. Y ya palache pamo umitia. Ya chileno, comunicación, no tengo la. Ni ya palache pique, taja. Se llama la ya palache de pique, ya la pecho y palache de pique. Pecho y palache, mala, no junta, pecho y noticiero no hul. Sare cak palace panos na cacil amat. Sa mete hunda la de analisa yang mala cak palace ura. Mas tu la no recomienda bang iya cak palace debe ser 70% cak palace y 30% de esto castellano. El primer grupo de pacientes fue transferido al hospital Wolfgang
Montaña del Dios del Fuego, que fue entregado el domingo después de ser construido en 10 días. El hospital es uno de los 2 provisionales dedicados al tratamiento a pacientes infectados con el virus. Hemos tenido dificultades y las seguimos teniendo respecto al campo económico. El equipo transmisor tiene una importante potencia, de la misma manera requiere de mucho consumo de energía y arroja una factura mensual alrededor de $600. Pen año en Saba, pen año taos, caspele vemos taos que mueren ya pen año en nuestro rayo taos que ayudando matio voluntariamente tiba beneficio que muchiren matio en ocho mitia vemos tu ve profesional haturen y económicamente matio lucipate hano puede tener mitia en ocho mula matio en voluntario taos que en Uraquepe como Chachilla, la Chachilla, en Sarrayo Chachino 89.5 FM la Uraquepe, Cana de Hachumo Chachilla, muy de Hachumo Chachilla, zona norte de Comunchi, la Mati Palache Panoniba y Medide, Urapalate Natana Yuchalia Nuiba 60. Quien Jutio, se llama Mansa la Musula, Mansa Rucula Pato, New Pecho la Sangre de Tinia, al noticia Kuna Bahushun Saya, Pecho la Campo Chachimula, que pena estaba esquindo. Makopa iskala kusta mati hunsa neru pireta pamoda hunsangi deti mati kuinda ke ukamula saha deti samite ino ye ensaji chapalachi pangde ina sunden mi nyumali micrófono ponatoren somos 20.000 chachila kumunchi de men amitia nyuna que noticia kenso bai ura. En una encuesta que realizó la primera radio de la provincia, La Voz de su Amigo, para medir el rating y la acogida, y la radio Chachi resultó ubicarse en el segundo lugar. Entonces nosotros estamos convencidos de que con un mejor esfuerzo, superando todas las dificultades, nos convertiremos en la primera radio en todo sentido. Ya conocimos la historia de Nejoa, una mujer de la selva, dueña del fruto de la chonta. Alguien que antiguamente habitaba en el mundo espiritual, en lo que hoy es la Amazonía. Ella era la encargada de preparar chicha al dios Siona Maijaque, cuando ese fruto no era conocido por nadie más que ella. En base a esa historia antigua de las ancianas y ancianos Siona, gente de Chacra, la nacionalidad Siona del Ecuador año a año conmemora la fiesta tradicional de Nejoa al finalizar la cosecha de la chonta. Estamos en Sotosiaya, Río Arcilla, una comunidad asentada en las riberas del río Aguarico en la provincia de Sucumbíos. Aquí en las fiestas, como parte de la tradición Siona, las mujeres se encargan de preparar la chicha de chonta y de repartirla a los visitantes y miembros de las comunidades. Nosotros hemos coordinado con las comunidades y los presidentes y los habitantes que siempre han celebrado esta fiesta, que es un agradecimiento hacia la naturaleza y a la madre tierra que siempre da fruto esta chonta que se controla desde su nombre Paincoca, que es un Nejoa. Sí, desde ahí ya empezamos a trabajar y hemos pensado que siempre es importante de que nuestra cultura se reconozca o que se siga valorizando a través de los jóvenes, o más que todo para que los jóvenes y los niños, los estudiantes que están ahí en las comunidades como nacionalidades, que más que todo para que no pierda la cultura de la nacionalización. La fiesta de Nejoa es el evento cultural más importante de la nacionalidad Siona. Aquí los jóvenes recuerdan cómo es la vida de la gente de Chacra. Aprenden cómo las mujeres preparan el casabe, tortilla de yuca, cómo los hombres deben trabajar sus chacras, pescar y hacer cacería según enseñaron los antepasados.
Los docentes también enseñan desde pequeños a sus estudiantes a llevar los trajes Siona, collares y pinturas en el rostro. Ahí se recuerda también las danzas que se dedican al mundo espiritual como agradecimiento por los frutos de Jacoyeja, la Madre Tierra. La fiesta de Nejoa es también un espacio para valorar a los seres más representativos y queridos de las comunidades, a los sabios, consejeros y defensores del territorio, ya que saben cómo alejar los malos espíritus y curar las enfermedades espirituales como el mal aire y otras más. ¿Cuál es el trabajo en sí de la mujer Siona? Cultura del trabajo. Nuestros trabajos son así. Hacemos chicha y hacemos casabe. Ahí mismo preparamos casabe con almidón, con casabe y comemos con esa carne. Y no necesitamos comprar alguna carne, matarnos ahí mismo comemos nosotros. No compramos ni azúcar, solo esta cultura no más vivimos nosotros. Nosotros hacemos chacra para, primero limpiamos el terreno y después sembramos yuca. Ahí mismo sembramos plátano, ahí mismo sembramos maíz. ¿Pero la chacra es responsabilidad de la mujer o del hombre en su nacionalidad? Mujer también lo mismo, igual trabaja. ¿No ve que digo? Mujer vaga no trabaja, solo trabaja varón. No está vaga, trabaja junto. Y otra tiene un yucal mujer con los hijos, que tienen los hijos más grandecitos, 12 años, 13 años. Con ellos, mujer trabaja, la mamá. El papá trabaja con los hijos mayores, como que dicen, varones. Con el varones trabaja el papá. Para ganar se siembra ese café. Entonces el señor es el curandero de la nacionalidad Siona. Siempre cuando vemos enfermos así naturalmente, entonces él llevamos donde él, o si no hacia algunas partes de la comunidad siempre han ido donde el señor para hacerle curar de toda la enfermedad que tiene, depende de la enfermedad que tiene. Él estudió a través de toma de ayahuasca, a los sabedores ancestrales ellos le enseñaron y ahorita él es curandero, ya tiene conocimiento, como quien dice, tiene el poder de él y cura a toda la gente que está enferma. Él conoce a Dios también, él vive en el cielo, entonces él con la toma de yagé tiene el poder del espíritu, llega donde él conversa. Entonces hay una parte que viven de ese contacto con los dioses, entonces él mismo da el tiempo para que él siga viviendo, curando a la gente. Los sionas del Aguarico comparten su territorio con la nacionalidad Siecopay, gente multicolor. Hablan un mismo idioma con dialectos diferentes. Baincoca, Paincoca, que significa la lengua de la gente. Incluso algunos apellidos son los mismos, ya que desde los tiempos antiguos se juntaron como familias. Por eso los Siecopay acompañan a los Siona en su fiesta tradicional. Comparten juegos tradicionales, toman chicha y disfrutan de juegos occidentales. Por ver esta cultura de la nación Sionas, yo soy Siecopay, veo como escultura de ellos, para mí es muy buena, o sea, por mi parte, por mi nacionalidad diría, es muy importante para nosotros porque nosotros siempre valoramos, por eso nosotros tenemos una fecha fijada para celebrar como fiesta cultural, de fiestas culturales autóctonas, de ancestralidades, por ejemplo, demostrando todas las culturas, artesanías, tradición, cacería, pesca, comidas típicas, chicha típicas, juegos tradicionales, todo nosotros presentamos ese día. Viendo la realidad, ahora yo vine por la invitación del compañero presidente de la organización Siona, Juan Yokuro, estoy aquí presente y estoy agradecido de ver la cultura de Siona, especialmente para ellos y para nosotros, es un poco diferente, que tiene tradición, pero son casi la misma. Los vestimentos y las pinturas y todos los juegos tradicionales tienen casi iguales. Este año la fiesta no fue tan concurrida porque los Siona estuvieron de luto.
Días atrás falleció un miembro importante de la comunidad. Así es la fiesta de Nejoa, una fiesta para encontrarse entre pueblos vecinos, una fiesta para compartir los frutos de la tierra y agradar a las visitas con chicha, pero también es una fiesta para celebrar la existencia de la chonta en territorio amazónico. Cada año en la Amazonía ecuatoriana, la nacionalidad Siona, gente de Chacra, conmemora la fiesta tradicional de Enejoa al finalizar las cosechas de chonta. Hoy nos van a contar la historia de Enejoa, mujer de la selva y la chonta. La señora Alicia nos lleva hasta una casa ceremonial de Yajé, donde junto a su esposo y otros familiares nos comparten la tradición ancestral más importante de la nacionalidad Siona. Este es el lugar donde se aprenden historias y cuentos sagrados a través de visiones chamánicas de los ancestros. Mami kata Alicia criolla. Mi nombre es Alicia Criollo y mi comunidad es Sotosiayo, Río Arcilia. Y vivo aquí porque desde hace tiempo vine aquí y decidí quedarme para siempre. Y no pienso ir a ningún otro lado y mis hermanas igual están aquí. Y algunos de mis hermanos están en Puerto Bolívar y sé ir a visitarlos. Les voy a contar lo que nos contaban nuestros antepasados. Antiguamente había una mujer llamada Enejoa, que era la dueña de la chonta. Ella solo la compartía con su mamá. Ellas eran las únicas que sabían cómo sembrar, cosechar, hacer chicha y bañarse con la chonta. Enejoa estaba casada con un dios, a quien siempre le daba chontas cocinadas sin pepas. Él todo el tiempo le pedía que trajera las semillas para sembrar, pero ella no le hacía caso. Él insistía e insistía hasta que ella le dio unas pepas de chonta cocinadas para que las sembrara. El esposo las sembró y nada creció. Enejoa estaba feliz por eso, ya que las pepas cocinadas nunca crecerían. El dios estaba resentido porque ella no quería compartir el secreto de sembrar la chonta. Él esperó el día en que Enejoa vaya donde su mamá para realizar la ceremonia del baño y entonces seguirla. En el camino, ella siempre volteaba a ver por si alguien la seguía, pero cada vez el dios se escondía. Elia se detuvo junto a un río y miró hacia todos lados y luego dijo: Mavea, mavea, mavea. Y apareció una anaconda, que la ayudó a cruzar el río. Desde el otro lado del río, Elia miró de nuevo a todos lados y siguió su camino. El dios hizo lo mismo, dijo las mismas palabras y apareció la anaconda. Cruzó el río sobre la serpiente y corrió para alcanzar a Enejoa y seguirla espiando. Elia estaba parada frente a un muro. No se podía pasar, pero Elia dijo: Lo invisible se haga visible. Y luego empujó el muro con su pie y de pronto se abrió un camino. Elia cruzó y el muro se volvió a cerrar enseguida. El dios hizo exactamente lo mismo. Y al cruzar vio que había un paraíso, donde vio muchos árboles de chonta de varios tipos, algunos listos para cosechar. El dios pensó: ¿Y ahora en qué me transformo para que no me reconozcan? Así que se convirtió en un animal que puede meterse en la chicha, un macuey, un mosquito pequeñito de color rojo. Macuey se puso a nadar en la chicha
y se la tomó hasta que estuvo tan lleno que eructó. La mamá de Enejoa, sorprendida, se acercó a mirar y dijo: ¿Cómo se pudo permitir este mosquito si de estos no hay aquí? El dios tenía miedo de que lo mataran. Pensó que sería mejor que solo lo sacaran con una varita, y tal como él pensó, lo cogieron y lo sacaron. El dios se preguntó: ¿y ahora en qué me convertiré para poder llevar las pepas para sembrar? ¿Será un loro? ¿Un mochilero? No, son muy pequeños. Mejor me convierto en un ma. Este guacamayo grandote se llevó las semillas a su casa e invitó a todos los animalitos para que le ayuden a sembrar antes de que regrese Enejoa. Así estaban casi por terminar de sembrar y vieron que las chontas crecían rápidamente. Cuando Enejoa regresó, se sorprendió al ver chontas que tenían frutos maduros. La mujer corrió en dirección a su casa mientras le reclamaba a su esposo: ¿Cómo me pudiste engañar? Me voy de aquí. En plena ceremonia dejé a mi madre. Recogió sus cosas y se fue corriendo. El dios la siguió y alcanzó a ver cómo Enejoa abrió el camino en el muro sin antes decir las palabras mágicas. Cuando quiso pasar, el muro se cerró para siempre. Elia lloraba atrapada entre los dos lados del muro y decía: ¿Y ahora cómo voy a vivir? Soy mi rica chonta. Mientras el dios se decía: Ella ni siquiera comía comida, sino mosquitos. Así, la chonta se quedó aquí y ahora es para todos. En la región 1 del Ecuador se encuentran 13 de los 34 pueblos y nacionalidades que existen en el país. Estos son Aguá, Pastos, Épera, Chachi, Otavalo, Natabuela, Caranqui, Cayambi, Cofán, Secoya, Siona, Shuar, Achuar, Napo, Quichua, Runa y afroecuatorianos. Cada uno de estos pueblos y nacionalidades es una cultura con sus propias expresiones e idioma, que son casi desconocidas para la sociedad nacional ecuatoriana. Los pueblos originarios no son inmunes al avance arrasador de la globalización, lo que es una amenaza para los pueblos con valores materiales y espirituales, de sabidurías y vivencias milenarias, que han tenido que desarrollar con versatilidad estrategias propias de adaptación, adopción y resemantización de sus símbolos, conocimientos y prácticas culturales. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en la vida de nuestras comunidades. Han sido ellos herramientas fundamentales para la socialización cultural. Sin embargo, lo han hecho desde una práctica excluyente y monocultural, causando impactos negativos en nuestras comunidades, especialmente en la población joven. Dentro de este contexto, APAC, con el apoyo de la Fundación Tradiciones para el Mañana, emprendió de manera urgente la formación de productores audiovisuales en la costa, sierra y Amazonía norte del Ecuador, donde jóvenes de diversas nacionalidades originarias participaron. La misión, que los mismos pueblos originarios investiguen y realicen productos audiovisuales que reflejen desde la óptica de los propios pueblos, con sus propios códigos audiovisuales y con sus propios recursos humanos, los valores materiales y espirituales existentes en sus comunidades. 2 años de esfuerzo y compromiso de estos jóvenes con esta causa han producido 132 capítulos del programa Bajo un mismo sol. Para compartir experiencias, seguir capacitándose, retroalimentarse y motivarse mutuamente, se reunieron en Otavalo en lo que fue el primer encuentro de comunicadores y productores audiovisuales de los pueblos y nacionalidades de la zona 1 del Ecuador. Bueno, APAC se interesó mucho en hacer una pasantía con el pueblo Aguá, primeramente, y formamos un taller, incluyéndoles para el pueblo quichua, amazónico, Secoyas, Cofán.
Desde la parte indígena o desde la parte mestiza o desde la parte de comunidades no existen esta palabra de periodistas, sino existen otros mensajeros que existían en los imperios. Pero realmente la comunicación y todo el proceso se ha llevado desde una parte occidental, entonces las comunidades siempre se han visto más desplazadas y es necesario que aprendan para poner sus temas en relevancia y en la coyuntura. Las comunidades también necesitan hablar, dar su voz y presenciarse, decirse, sí, bueno, esto aparece desde Occidente, pero nosotros también estamos, nosotros también comunicamos y nosotros también nos unimos y formamos parte de y creamos mensajes. Y en el taller que organizamos aquí en las instalaciones de APAC fue Andrea Naranjo con escritura de guión y Jenny Andino con marketing. Se hizo un análisis de cómo APANAPSE comenzó, también con nuestros talleres. Nosotros estuvimos en la Amazonía haciendo talleres para organizar a los APANAPSE y a través de este año ellos ya han comenzado a hacer unas producciones, ¿no? Por lo menos las grabaciones lo hacen de una manera muy bien estructurada y estas experiencias las transmitieron al pueblo Agua, que acogieron con mucho interés las expectativas que tenían los de la Amazonía y cómo ahora los Agua están también en este proceso. Les enseño un poco de cómo se crean los guiones para dramatizados o spots. Les gusta mucho practicar y al inicio como que todos estamos un poquito tímidos, pero luego como vamos teniendo confianza y empezamos a desarrollar las historias y les gusta crear, les gusta inventar cosas y ponerse a pensar en todo lo que miran y desde ahí ir contando las historias porque todos saben que pueden contarlas. Entonces ellos recrean y recuerdan y empiezan a sacar la parte periodística o la parte de contadores de historias que tienen siempre dentro. Mi vieja, aquí hay muchos problemas, otra vez nos vinieron a amenazarnos. Mi viejo, yo tengo una idea, vamos a Ecuador, allá no hay problemas. Entonces hagámoslos las maletas. Y desde aquí, de Colombia, ¿en cuántos días llegaremos a Ecuador? Toca cruzarnos ríos, montañas, en el bosque hay neblinas. Una semana ha de ser que vamos a llegar. Desde nuestras nacionalidades casi no se ha escuchado las necesidades que tenemos. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a formarnos como nacionalidades, como comunidades, para nosotros mismos hacernos conocer. Desde nuestras comunidades hacia pues el pueblo mestizo, que en realidad es el que, la cultura mestiza se podría decir, que nos ven o nos marginan. Entonces, importante que nosotros nos formemos, porque sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos qué es lo que queremos lograr. Entonces, importante formarnos para lograr nuestros objetivos, hacernos conocer, respetar y que nos valoren. Bueno, para mí es importante porque este documento, este material que nosotros vamos a hacer, pues sería importante que vean todo en todo el mundo, más que todo, ¿no? Sería importante que conozcan cómo vivimos los Agua, el idioma, la cultura, comunicar nuestras necesidades, hacer conocer a las autoridades, ¿no? Yo les diría, ¿no?, a todas las nacionalidades que sigamos este proceso de producción de audiovisuales para que nos siga conociendo, o sea, presentar ante todas las autoridades que nosotros como vivimos. La Maratón Mi Lengua Materna se transmite simultáneamente a través de las páginas de Facebook APAC Otavalo, Red de Territorios Ancestrales y Bajo un Mismo Sol, en la cuenta de Instagram como APAC TV_Otavalo y en el canal de YouTube por APAC Otavalo. Sigue nuestras redes sociales. Maratón Mi Lengua Materna. Buenos días, mamita.
Buenos días, abuelito. Abuelito, imata intiraimi. Intiraimi que San Juan baile también intiraimi ninguno. Abuelito, imata yauma. Yauma que guay que tonto un pubio que armas para Shamos para San Juan baile para Kutagachimayoshi ayauma. Paya, abuelito. Abuelito, uchi llamanda intiraimi manda yachachiwashkangi. Kunami tundum yarmanga para rejuni. Bendición de Caraguay, abuelito. Yo, bendición de Padre, Hijo, Espíritu Santo, bendición de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo hermano, cuidados hermano, que tondo camilla y mi boba. Ya, abuelito, ya. Pague, abuelito.
paguta. Kimirimupay, Alishamushka y Manaya, bienvenidos a Rimari. Hoy vamos a aprender dos expresiones coloquiales que son muy usadas dentro de la lengua quichua. Primero tenemos jala. Jala, un término utilizado para llamar la atención de otra persona. Jala, kayajunika, uyawayari. Hey, oye, te estoy hablando, escúchame. También tenemos maita. Maita lo expreso cuando siento incredulidad ante alguna información o un hecho. En castellano equivaldría como ¿qué va? No creo. No ha de ser. Veamos en un ejemplo cómo quedaría. Por ejemplo, yo le informo a mi compañero, mañana me caso. Me respondería, Maita, no creo. ¿Qué va? Ahora que hemos aprendido estas dos expresiones, jala, maita, usémoslas, practiquemos con nuestros amigos y familiares. Recuerde que con Rimari la diversidad cultural enriquece. Quichuashimi, shukshuk, ayuyaktakunapimi rimapan. Shinallata, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, mama yaktakunapipashmi rimapan. El quichua es una lengua originaria hablada por miles de personas en varios países de América del Sur, incluyendo Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, norte de Chile y Argentina. Ñukanchipa mama shimikuna causa katishpaka, ñukanchipa runa causaikuna katin. Maratón, mi lengua materna. ¿Sabían que el quichua se está perdiendo o que los jóvenes tienen miedo de hablar? Acompáñenos a ver qué es lo que opina la gente. Tienen vergüenza. Yo personalmente he luchado eso, porque hay racismo aquí con los mestizos. Na pinsan ñukanchipa sapi manda shimitapas raita ka na gustan y tal vez shu shimikuna tara ashtawa yachajushpa katin. No, ¿por qué tienen que tener miedo? Si esa es nuestra lengua y no sé, no tiene por qué temerla o tener vergüenza por lo que somos. Sí, eso creo que tiene, no sé, vergüenza, no sé por qué.
es porque ya no pueden también y algunos ya no entienden también el quichua. No sé más para pingañachin, pero pingañachin de ningún idioma ya comienza a hablar español, entonces ya no quiere hablar en quechua. Porque me enseñan a no hablar quechua. Siempre con una cariña como escuela pica, la mayoría te pasan casi no parlas, pero me andan mianga siempre no parlan. Pinganayachin kunambika porque niana quichua takamunan, niana yachakushkakan porque paikunaka puro castellano shimipi, viaje con la ring, chay kuna mandakarin, más ni runa shimita kachinga chispa muy humón. Creo que no se manda especialmente, pero yo canchipa culpa manda hasta un bachaga yani que paikuna no se manda que pinga ita sinting na parle to se manda, chay mi paikuna que pinga na chingari. ¿Qué perdemos al no hablar quichua? Nuestra identidad. Yo canchipa runa causa y chingan más que todo. Nuestro idioma en quichua perdemos. Nuestra tradición pues. Nuestra identidad como otavaleños, quichuas. Estas son algunas de las opiniones que obtuvimos de la Plaza de Ponchos de Otavalo. Síganos acompañando en su programa Bajo un mismo sol. Tome, papaco. No sé si estará bien el dulce. La miski magaska antes que cuita atenasca Mariano y tanya alemayanuska. Ushan Mari. Ojalá, pero ñakutin. Kusanga pa ñakutin apa murkanchimi. Apa samurgane. Otro. Kusangapa. Azar, dice. Kusashka que shumishki nach papako. Shumishki. ¿Y se podrá hacer eso? Con la fuerza, la fuerza. Otro das que chepe, wasukchishun chepe tapas paga. Kusarenjame, mishki mche kaya guapom yushi. ¿Y qué van a hacer ahorita eso? A la fuerza ya pambas kunanda pambang parishu. Ya, kajap. Papa ko pika inyo ka hipas alpata yukchi. Ya, chay. Pongo nomás. Ya mi carbón da papá de papá. Ya, chér. Carbón da papá. Helchim. Ñakuti, al marcar kaya pa ñakuti. Yukchinga pa ñakuti. Ay, sí. Karangay ko no tapasyo. Ya. Tapito. Tapam. Nacho alpo watapan na papa ko. Na tapan nacho. Basta me país da kaya pa yanis pa aliw kiranjam. Snaps aliw kiranjam. Yang angkas ke yukchinga pa jam sama na kanchi. Ya. Hari ni kay miskir ka chita yakuti kay yakuti kaya pa yakuti mikung pa yakuti sama mikung pa marikan naman na honchi. Tutamanda ta. Taman alura mari yukchinga ikun taga. Ya. Nakanal po watapasyon. No, nakas. Ya, sinakahakush papa ko. Ya, ikun nga ya. Kaya samsun siya yakuti yukchinga. El sambo está compuesto en su mayor parte por agua, posee vitamina B y se le reconocen propiedades antioxidantes. Tiene calcio y fósforos. Las semillas tienen una considerable cantidad de lípidos y proteínas que son aprovechadas para la elaboración de barras energéticas y granolas y por su alto contenido de fibra es consumida en dietas nutricionales. Kay kusneus ka ramazamboy mangay ma rupas ka maganga. Koy sa ko na zambo dapat sa mo si zambo ka rupas ka mariu. Asko apa mo si zambo ka rupas ka mar apa ichi sa mo ichi.
Escucho. No. Palawa, happy papito. A ver. Palawa. A ver. Mali, papako. Ini. Almari. Ganus kamari. Mali. Rupa ramari. Hukunga. Kuita mamalcha. Mali. Kuita mali. Está rico. Ukuma apa shunja? Ya, hakut. Parchumi kung apa? Ya, hakut. Papa, kung kay materis. A ver, pagi. Pasti nga pa kanali ka rin nga papa ko. Miko sunchis? Ya. Ito sinaga. Como tahu ka na ganito. Miko sunchis. ¿Y cómo ustedes aprendieron a cocinar este sambo? Kay kanyo ka pa tiempo da ul pa kuna manda min ko ka chokshi kun ta kani kusana kunata tu kuita rano kun ta mi kunata chaimi chawanga pas baranchi kunan tiempo kuna chawanga pas na baling Zambo thalu ka imata tarurang papa ko. zam thalu kun ta chakki chispa ukuta yok chispa mi zam thalu ta warkung chaimi imat so sanchi zam thalu to tus warkung zam ta fokuskata mi chakki chispa ukuta limpiang ya rico cercano mi yan na kunata kunang ya chispa kunang sinaja mi katina gangichi jasna rano unta mi kunata sambo unta mi kunata kusas kata kaso felici wa skata to kuita zambuluru ta skachiwa chips ali mi sina unta mi kuna gangichi kuna yoyo unta churasma mi kuna porto kuna mi churasma chay kuna mi ni kanchi baka alimento kan ni kanchi uma papsi ali mi chay kuna ka rano kusas ta mi kuna al basta kas porto kas habasta kas okata kas tu kuita papa kuna karao kuna mi kuna chay mi cuerpo sano kan chay mi ka para honi. Kallaripanchi Mashikuna, bienvenidos a Rimari. Hoy tenemos para ustedes nuevas expresiones en quichua. Primero, Kausanguirachu, una expresión que se utiliza cuando dos viejos amigos se encuentran después de mucho tiempo. Kausanguirachu, en castellano equivaldría a algo así como, ¿has vivido? ¿Todavía sigues con vida? Kausanguirachu. Y ante la expresión Kausanguirachu, usted puede seguir la corriente y responderle de manera jocosa a su amigo mencionándole Yachanguica. Yachanguica viene a ser algo como, ya sabes, claro que sí, por supuesto. Ahora que conocemos Kausanguirachu y Yachanguica, vamos a utilizarlas en nuestras conversaciones con amigos y familiares. Recuerde que la diversidad cultural enriquece en Rimari. La Maratón Mi Lengua Materna se transmite simultáneamente a través de las páginas de Facebook APAG Otavalo, Red de Territorios Ancestrales y Bajo un Mismo Sol, en la cuenta de Instagram como APAG TV_Otavalo y en el canal de YouTube por APAG Otavalo. Sigue nuestras redes sociales. Maratón Mi Lengua Materna. En el barrio San Juan de Otavalo, artesanos, médicos naturistas, académicos, yachacs y estudiantes quichuas otavalos forman parte de una organización que se dedica a la investigación y recuperación de los saberes ancestrales en los campos de la medicina, la cosmovivencia y la espiritualidad. La agrupación lleva ya varios años realizando talleres donde se imparten conocimientos ancestrales andinos. Bajo un Mismo Sol ha conversado con varios de los integrantes de Atzilzama.
Conozcamos sus actividades y expresiones culturales. Ñuka shutikakami Ignacio Manala, que la arcacunga ayu yactamande capane, que achilsami tandanajita katipusha capane. Entonces una compañera compartió sobre el significado de flores, agua, ritualidades, como purificación de energías, personas, naturaleza. Todo eso se trató la compañera, ¿no? Entonces ahorita justamente estamos hablando sobre medicina alternativa, medicina natural, cómo nosotros mismos curar, cómo nosotros mismos buscar la medicina en la naturaleza. Justo eso estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuesta tomarnos un vasito de juguito cuando estamos agripados? Un vasito, medio vasito de juguito, de verbena con limón. Claro, es amargo, pero el resultado... Mi nombre es Estrella Rosero, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud, al Grupo Achilsami de la Universidad Técnica del Norte. Soy partera y médico natural. Somos un grupo de personas que estamos dedicados a rescatar la medicina ancestral, a rescatar los saberes de nuestros abuelos. Nosotros ya estamos más de 4 años, en realidad con la medicina occidental. Si bien es cierto, cura una parte del cuerpo y daña otra, pero con la medicina natural le cura todo el cuerpo. Nosotros también hacemos sanaciones espirituales porque primero hay que sanar el espíritu y luego las enfermedades del cuerpo. Nuestro objetivo es llegar a las universidades con nuestra medicina ancestral y que sea como una materia más que entre en la malla curricular. Nuestro proyecto más grande es poner un subcentro, un lugar donde sea de sanación y tener un espacio para poder nosotros atender a las personas con más prioridad. Tener una farmacia de medicina natural, una farmacia herbolaria. Hijos de la luz, parte del todo. Pides bendiciones por tu vida. Pides bendiciones por tus hijos. Ñuka shutimi kan Alfonso Cachimuel, ñuka kay Otavalo Quichua llaqtamanta kani, kay Montserrat y llaqtamanta, kay Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ciencias de la Salud, chay ukupi llankani nachu ña kay ishkay chunga picha watatashna llankani. Shu convenio niskata firmashkanchi kay tayta rector Doctor Miguel Naranjo Toro, kay rector Universidad Técnicawan, picha watakama. Chamanda ña kunambika ña kimsa wata pikana kunchi, kay proyecto fortalecimiento de la interculturalidad en la zona norte. Kay pika ashtawan pacha kanyukanchi kunaka, imagina ñukanchi ñawpa tayta mamakuna, kay challa y ceremonia kunata ruran kashka, kay pauka raymi, inti raymi, kuya raymi, kapak raymi kunapi, chay kunatapash causa chispandin. Ñukanchi shinallata kay apunchita mañana kuskakunapi, ninchiman kay fakchakunapi, kuchakunapi, waykukunapi, larkakunapi, hawa urkukunapi kanakushkanchik, ñukanchipa aycha tuyutapash, samitapash hambirispandin. Shinallata mikuykunatapash ña sakishpa kanakunchi, punda mikuykunaka kay upyaykuna Coca-Cola, chay gaseosas nishkakuna, haya yakukuna, tragokunatapash sakinakunchi, ashtawan ñukanchi aswaguta, ñukanchi budapi unatayman, kay nutrición niskapipas, ñukanchi mikunakunatayman, mikushpa ñawpaman hambirishpa rinahunapa nishpa anakuskanchi. Nosotros primero tenemos que regresar a nuestras raíces, sanar nuestras huacas. Mi nombre es María Angelina Quilumbango, yo soy de la comunidad de Cachicuyá. Lo que nosotros hacemos ahorita es impartir talleres, impartir charlas sobre diferentes temas. Hemos dado las clases ya sobre la limpia con el cuy, sobre la limpia con el huevo. También hemos impartido lo que es de la curación de espantos. También se dio lo que es sobre la energetización. Hoy tuvimos el taller sobre el baño de florecimiento,
y también tenemos lo que es el uso de las plantas medicinales. Estos talleres están siendo impartidas por diferentes mamas parteras, por diferentes taitas y achaks de diferentes lugares, de diferentes comunidades. Y también realizamos lo que son los congresos. Para el mes de junio vamos a realizar un encuentro cultural, vamos a realizar el tercer congreso de saberes ancestrales. Vienen de otros países, vienen compañeros de Saraguro, también vienen compañeros de Riobamba, Cayambis, Tecotacachi de Otavalos, de diferentes lugares. Ajá. Maratón Mi Lengua Materna. Las lenguas originarias posibilitan la identidad cultural, la inclusión social, la diversidad lingüística, la preservación del conocimiento tradicional y el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios.
Maratón Mi Lengua Materna. En el marco del proyecto de democratización, derechos y diálogo intercultural para la inclusión étnica de la frontera, implementado por CARE, CIESPAL y Casa Uchun, con el apoyo de la Unión Europea, se publicaron 2 cuentos escritos en quichua, los cuales se presentaron en Cotacachi, aprovechando la celebración de los 39 años de vida institucional de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAC. Kaypi ruashkanchi ishkay uchilla kamugukunata. Kay uchilla kay shukamu mikan shuti mikan paypa kan atu. Imatami kaypi yachajun chay ishkay wata charin wawakuna yachajun uyaywakunata. Quichuapi kacharinchik kimsa utaja A, I, U. E, O taka mana quichuapi karimanchik. Shinaytekipama charinchik yupaykunata shuk manda chungakama. Ñakay katipi mi charinchi nachuña imasha mi kallarin nispalla shuk ashaguta kilka katisha ninkaypi hawa urkupi atukuna tiyan shuk chakiguta purishpa singa rikurin ñakaypi llata ña kallari kilkashkapi yachanchi nachu shuk kan uno chakigo o sea purishpa es caminar singa rikurin y kaypi pishnallita shuyushka nachu singa chayka shina katin shina asha katin shina katin y tukurin kaypi nin sukta kanjis pusak iskun chunga atu wawakunawa pakta tushunchi. Kati kamuta micharinchi ña ashtawa hatun llawkunapa ña kaykunaka. Ña paykunaka ña kilka kati ushawkunapa. Paypa shutimi kan Runa Hatari nishka. Kay shutita michurarkanchi imasha nishpaka wakinbika runakunami ñukanchitaka runakunata umachishka nishpa runaka na imapas ushangachu. Runaka ni kilkayta na ushanchu, runaka ni rimayta na ushanchu. Runa payuyayka, o sea, runa okuyita para la nacho, michimpishpaka la filosofía. Desde la filosofía misma han dicho, esa filosofía, no, esta filosofía es la que vale. Pero ñukanchis kanchina, taita kunapapika chaypi tiago, yuyaypika tiago, rimaypi tiago, kausaypi tiago. Chaymi kayta kanchis Runa Hatari. En el marco del proyecto lo que se busca es fortalecer los procesos identitarios y en eso es la lengua como una fundamental para poder transmitir la cosmovisión. En este sentido es que se construyeron los cuentos que están para los niños y las niñas. Este importante trabajo se pudo realizar gracias a la participación de instituciones como la UNORCAC, Tinkunaqui y varias comunidades de Cotacachi, de donde se obtuvo la información para la creación de este material escrito en quichua. Y kaypi mi mastimi hasta wangari riksirkanchi nachu kay mashi Gina Maldonado paymi kay hatun tandanakuyo llankajurka kay kareo chaymi ñukanchipas nishkanchi yanaparishunchi makitakurishunchi paywanmi rirkanchi llaqtakunaman kay shuchayshu ayllu llaqtakunaman kay Cotacachi llaqtapi wawakunawan rimaringapa kay llaqtakunapa pushakunawan rimaringapa imapa ashtawan bachaka ñukanchi nishkanchi wawakunami kaytaka shinana imashami yuyan wawakuna o nispalla rurashkajipaka wawakunapaka munaylla rikurinachu kan chaykunata tukuyta rikushpa paykunawan rashkanchi como paykunawan rashkanchi paykunaka rikushishwashka. Ñukanchimi kay kamukunata ruranashkanchi imapa ashtawan bachaka kay quichua shimi mana tiyashka nachu ninan kamukunapi kilkashka tiyaytapish tiyanmi pero wawakunapa mana rikushkanchi yapas llaqta ashalaw tiyan wawakunapi shinashti yachana wasikunapi karin mana charin imashanchpaka kashna kamukunata paykuna hawalla yachajunkapak. Este libro no está a la venta. Es algo irónico, ¿no? Han venido mucha gente diciendo que nos ven, pero nosotros eso también hablamos con la Gina, decimos no vendamos, pero tampoco vamos a regalar así en la calle, sino que todos estos dos libros, estos dos materiales, tanto titulado Atu como Runa Hatari, van a ir a los centros educativos. Quiero decir, digamos, estos van a ir a los wawawas,
Entonces está distribuido ya todos los guaguaguasis que están dentro del cantón Cotacachi. También hemos visto en las escuelas para niños dejar materiales. También hemos visto la necesidad de dejar en los centros referenciales, como la UNORCA, Comité de Mujeres. Acá tenemos lo que es la biblioteca municipal, entonces también queremos dejar a ellos, y más que todo queremos también, no hemos hecho muchas impresiones, queremos dejar a los cabildos también. Este proceso es un reto permanente para rescatar la lengua y la cultura y sobre todo la forma de pensamiento de los pueblos y las nacionalidades. Cabe indicar que este libro está dedicado a Gina Maldonado, quien trabajó fuertemente en el proceso identitario con los pueblos y las nacionalidades. Apac Perugachi y Gina Maldonado hicieron un excelente trabajo. Su huella quedó entre los beneficiarios que aún sienten su presencia y están seguros de que ella está feliz de sus logros. Entonces, aquí les compartimos esta dedicatoria en quichua que está en este libro. Kikimbak Gina, Pachacamac, Pachamamapa Muyo, Alpa Mamapa Usigo, Mishkishungu Warmigo, Ayukupa Sapi, Tukuichashka Sisashina, Punjapampa, Kikinda Rikushpa, Chakipas Chingangmi, Hawapacha, Kaipacha, Ukupachapi Mutsurishka Warmigo, Muyumi Kangi. Maratón Mi Lengua Materna. Huacchacaray es una ceremonia de agradecimiento o pedido hacia los seres espirituales de Alpamama. El Urku Huacchacaray se hace en los cerros y las lomas, que son divinidades tutelares, son santuarios naturales de las comunidades. Para los pueblos andinos, las lomas, cerros, vertientes, cascadas y otros seres tienen vida y poseen energías femeninas o masculinas. Esta dualidad tiene mucho que ver cuando se trata de lograr el equilibrio mental, físico y espiritual de las personas que se acercan a los sitios sagrados. Por eso, es de vital importancia pedir permiso a los lugares místicos para estar ahí. Así se logra entablar una conversación respetuosa con la Alpamama y los demás elementos. A los lugares sagrados se lleva lo que creemos que les puede gustar a los montes y cerros, a veces alimentos dulces o de sal. La finalidad es compartir con la tierra que nos permite vivir. ¿Ya podemos comer? No, Ramsey, aún no podemos comer. Primero tenemos que pedir permiso al lugar sagrado a donde estamos viniendo. Entonces así nos han contado nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, que debemos pedir permiso y dejar algo, comida, en este caso comida o algo, para que el espíritu de la piedra o de la montaña o de una cascada esté agradecido con nosotros y nosotros también con ellos. Ahorita vamos a hacer un huequito para dejar todo lo que hemos traído y después podemos comer nosotros. Las frutas son las que más les agradan, dicen a los espíritus. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y después sí, ya podemos comer todos. El Urku Huacchacaray nos permite sentir y hablar con los seres espirituales del mundo andino. Muchos taitas que viven rodeados de montañas, animales y plantas cuentan que cuando alguien decide salir a caminar o escalar las montañas o lugares sagrados, siempre se debe dejar un presente de agradecimiento, porque ellos existen y nos cuidan. El Huacchacaray se hace para que el espíritu del lugar nos proporcione energías positivas para conseguir armonía espiritual. De esta manera, nuestros taitas, nuestras mamás antiguamente solían agradecer a la Madre Tierra por sus frutos, y también era una manera de respeto hacia el lugar a donde a ellos acudían a pensar o a solo estar en contacto con la naturaleza. Entonces, siempre pedían permiso antes de ocupar el espacio que tiene, en este caso, el Wandun Rumi. Anita, pero ¿qué pasa si uno se come la comida antes
de dar este agradecimiento? Mi abuelita dice que nos puede dar mal aire, o en el dialecto común, como dicen, nos han de guairar, que es en sí el mal aire. Entonces dicen que los espíritus, hay espíritus negativos, positivos, entonces los espíritus negativos nos siguen a la casa si no hacemos o no pedimos permiso. Entonces, esa es la importancia de pedir permiso para que al asistir a un lugar sagrado como este también vayamos llenos de energías positivas y no de malas. Ahora vamos a tapar todos porque como todos hicimos la huaquita, entonces todos tenemos que tapar. Los rituales del Huacchacaray van poco a poco desapareciendo en las comunidades de Otavalo. Muchos hemos olvidado que estos tienen la finalidad de resaltar el pensamiento ancestral de los pueblos precolombinos, mezclado con variaciones impuestos tanto por los incas como por los españoles, pero que aún así testifican vívidamente la sobrevivencia de la propia y auténtica religiosidad indígena. Bienvenidos a Rimari. Con el objetivo de fortalecer la lengua quichua, en el Ecuador se ha creado nuevos términos para el quichua unificado. En esta ocasión vamos a conocer la palabra libertad. Libertad en quichua se dice Quixpiricay. Quixpiricay está formada por la unión de dos verbos del quichua. Quixpirina, que quiere decir salvarse, disculparse, liberarse. Y cay, que quiere decir ser o estar. La unión de las dos palabras o de los dos verbos quiere decir o da una connotación de libertad. En un ejemplo lo podríamos utilizar. Ñukanchika Quixpiri kaita maskashpa kausanchi. En el castellano es, nosotros vivimos buscando la libertad. ¿Le gustó lo que aprendió en Rimari? Si es así, síganos en nuestras redes sociales. Dele me gusta, suscríbase, coméntenos para que más amigos aprendan el idioma quichua. Maratón Mi Lengua Materna. Imanaya. Bienvenidos a Mushuk Muyu, Hatun Yachik, el tamaño. Hoy vamos a aprender un poco sobre los tamaños. Vamos a hablar sobre 3 tamaños: grande, mediano y pequeño. Vamos a aprender las palabras en quichua. En la pantalla verán lo que representan: Hatun, grande, Malta, mediano, Uchilla, pequeño. Hatun, grande, Malta, mediano, Uchilla, pequeño. Majnaikuna, la cantidad. Tauca, mucho. Ashaya, Poco. Tauca runakuna, mucha gente. Ashaya wawakuna, pocos niños. Tauca, mucho. Ashaya, poco. Tauca runakuna, mucha gente. Ashaya wawakuna, pocos niños. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Nos encontramos en el parque de Otavalo. Vamos a ver qué es lo que opina la gente. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo solo un idioma, el español. 2, 3. El español y el quichua. Con el español y el quichua. Quichua, español y un poco de inglés. Quichua hasta rimane, pero español está achagutaya rimane. ¿Cuál es tu idioma materno? Mi idioma materno es el quichua. El quichua. Quichua. El quichua. Mi idioma materno es el quichua, pero mis padres nos enseñaron más a hablar el español. ¿Tú crees que el quichua se está perdiendo? Sí, hoy en día sí el quichua se está perdiendo bastante porque muchas veces en el hogar no se
instruye a los hijos, no se les enseña desde pequeños. Claro, mucha gente a lo que va viajando va trayendo nuevos idiomas y mientras de eso no hablan nuestro idioma, solo hablan lo que es español, quichua casi se está perdiendo y la cultura también. Porque la gente baja a las ciudades y más aprende a hablar español. Ñuka partimanta quichua shimita nachinga chichumunani ñuka punta manda pacha ñuka taytakuna quichua shimipi palrankashka chayta ñuka katini pirukuna kay hipa viñaykuna puro español yachajushka kan rupakunatapish cambiado churajushka kan ñuka runa kaykani chaymanta ñuka runa kayta nachingapamunani imashpa punta abuelukuna chashna karka chaymanta ñuka trabajokunapish palay pikukuna trabajashpa kawsani chaykapan ñuka. La lengua representa el corazón de la cultura, manifiesta una determinada forma de pensar y de comprender la vida, expresa una manera original de interrelación con la naturaleza y los seres humanos. Maratón Mi Lengua Materna. La lengua está ligada a la madre, porque la madre lo tiene en el vientre materno, la madre lo arrulla en su seno, le da el seno y ahí va hablando, interactuando con el niño. La lengua materna tiene que ver con la lengua de predominancia. O sea, si bien uno puede ser de ascendencia indígena, pero la lengua predominante es el castellano, la que realmente le entra en contacto. Sin embargo, la base cultural es indígena, porque uno puede hablar el castellano, pero con base cultural indígena. Por ejemplo, podemos hablar en castellano los sueños, es decir, ñukamuskurkani, decimos yo soñé, y empezamos a hacer la interpretación de los sueños en castellano, sobre una simbología cultural quichua. Entonces lo que podemos hablar es, la lengua materna es castellano, pero lo que se dice, el origen o la base cultural es andina, quichua, eso, la matriz cultural es quichua, andina. Yo creo que una de las cosas que es importante a nivel mundial, no solamente a nivel nuestro, es mantener las lenguas, porque la pérdida de una lengua no es solo simplemente la lengua por la lengua. Detrás de una lengua hay sabiduría, hay conocimientos, hay historia, hay cultura, hay identidad. Entonces, cuando se pierde eso, no solamente se pierde la lengua, se pierde lo que ahora se llama un patrimonio cultural. El método Mushu Muyo es un método interactivo. Es un método que usa la imagen, el sonido y el texto. Entonces, uno puede aprender escuchando, uno puede aprender viendo o puede aprender escribiendo. Entonces se utilizó esta metodología interactiva. Por ejemplo, aquí están los números Yupa y Kun, y de una manera muy sencilla. Son 4 niveles. Le hemos llamado un nivel inicial para que el que no sabe nada pueda trabajarlo. Luego hay un nivel que se llama básico y alguien que sepa algo puede hablarlo e interactuar ya. Luego hay un nivel intermedio que es más avanzado y es para gente que puede hablar la lengua y entenderla. Y hay el nivel avanzado en sí, que es ya para el que es quichua hablante en sí. Generalmente esto se lo trabaja en 8 semanas. 8 semanas son alrededor de 15 unidades didácticas, 2 unidades por cada sesión. Y hay actividades también, lo que se llama extracurriculares, como visitar una comunidad, entrevistar a un líder, etc. Entonces eso es importante, porque no solo hay que aprender la lengua, hay que aprender la cultura y la historia. Entonces es el método así sencillito, o sea, no es tan sofisticado, ¿sí? Esa es la sencillez. Hoy vamos a aprender un poco de vocabularios de las cosas de la naturaleza en quichua. Puyu, nube, mayu, río, hatun kucha, laguna. Esto se hizo con 2 voluntarios extranjeros. Ellos vinieron a hacer su investigación sobre lingüística y antropología. Y yo les planteé que elaboraran lo que le hemos denominado un software para el aprendizaje de la lengua quichua.
De hecho, ellos no solo elaboraron un software para la lengua quichua, sino para también el zápara. Tenemos también para la lengua zápara. El afán de los dos jóvenes ha sido de llegar a los niños, llegar a las comunidades con esta herramienta tecnológica para que los niños puedan aprender la lengua quichua y cualquier persona también. Entonces nosotros nos hemos dedicado a difundirlo, a compartir para que llegue. Bajo mi dirección armamos lo que se llamaría la parte didáctica, el contenido de las unidades didácticas, y luego hicimos también un plan de investigación en las comunidades. En el caso del Mushu Muyo lo hicimos en la comunidad en la escuela Humberto Fierro, de donde es Dolores Cacuango. Y se lo trabajó con maestros, con niños, y se lo aplicó ahí antes de editar. En la locución pedimos ayuda de la educación intercultural bilingüe y trabajó María Paca, la licenciada María Paca y el licenciado Juanito Illicachi. También colaboró en la parte de audio José Atupaña, porque él es también radiocomunicador y ayudó mucho en la edición en estas partes. Un gusto, invitamos a todos los amigos, niños, hermanos indígenas y no indígenas de todo el país a que puedan seguirnos en nuestro programa Bajo un Mismo Sol para que puedan aprender la lengua quichua bajo el método Mushu Muyo y de esta manera construir un Ecuador más intercultural, plurinacional y multilingüe. Yupaichan. Maratón Mi Lengua Materna. En la cuestión histórica yo vería dos cosas, uno al inicio de la colonia y otro el tiempo moderno. Al inicio de la colonia, una de las estrategias para poder sobrevivir fue negar la lengua. Por ejemplo, el caso, yo puedo hablar de la cultura palta de donde yo vengo. Nuestra lengua era el palta y desapareció. ¿Por qué? Porque antiguamente declararse indígena o cultura indígena era negativo y la colonia en este caso no apoyaba eso. Pero ¿cómo se pudo salvar la parte cultural? Porque la matriz cultural sigue. ¿Pero cuál fue la estrategia? El rey de España planteó que quienes quieren mantener su cultura lo pueden hacer en un territorio pequeño. Y dictaminaba ciertas normas para que ahí se viva la parte cultural. Pero ¿cuál era la condición? De que se hable el castellano. Entonces eso fue. Entonces se mató la lengua, pero se mantuvo la parte cultural. ¿Qué pasa en los contextos como hace 50 años? Ahí hay un tema que se llama en lingüística la diglosia, que quiere decir que la sociedad valora más la lengua oficial o dominante sobre una lengua que es minoritaria. Y además esa lengua minoritaria, como pertenece a estratos pobres, entonces no se la valora. En el tema de la hacienda, en el Guasipungo se hablaba la lengua quichua, pero con el patrón no se podía hablar. Y el patrón aprendió la lengua quichua, no fue para liberarnos, sino fue para castigar. Entonces ese fenómeno se ha dado. Entonces ahí ¿qué sucede? Sucede un fenómeno psicológico, que es un mecanismo de defensa. Entonces yo planteo un mecanismo de defensa. Si me atacan, entonces prefiero aprender el castellano y así yo me veo igual que los otros. Pero al final de la colonia con Eugenio Espejo, él planteó otra cosa, Eugenio Espejo. Vestirse como mestizo, hablar el castellano, aprender el francés y no olvidarse del quichua, porque él sabía el quichua, el francés y el castellano, y él se vestía como español. Entonces, esa también fue otra filosofía, pero podríamos decir que fue una filosofía de indígenas que tuvieron el acceso a la educación en ese momento, porque la mayoría no tenía. La mayoría de educación, en el caso de la colonia, estuvo ligada a los artes y oficios, porque decían, el indígena no puede pensar, sino puede solo hacer, entonces hace artes y oficios. Y claro, eso salió todo lo que se llama la cultura barroco quiteña. Sus ojos se quieren cerrar.
es porque pronto llega. En la República, algo que es súper interesante es, por ejemplo, Eloy Alfaro. Eloy Alfaro reclutó a los indígenas más brillantes de ese tiempo, él dice, y les puso en los primeros institutos pedagógicos para que enseñen las lenguas y aprendan. Pero luego viene toda la época, digamos, ya de la década de 50, 60, la lucha por la tierra y mucho más antes, en donde la hacienda es una cuestión fuerte. Y entonces, para liberarse de la opresión del patrono, uno tiene que aprender castellano. Entonces el papá, ¿qué le exigía? No aprendas quichua, y tampoco tampoco le hablaba en quichua, sino le hablaba en castellano. Decía, aprende el castellano porque eso te va a servir. Yo fui a la universidad y decidí estudiar quichua. Entonces me decían, ¿para qué si eso no te sirve? No, le dije, yo estudio quichua, es mi problema, punto. Pero ya, yo te digo eso hace 20 años, o sea, no es tan lejos. Después de haber pasado todo un proceso de modernización, lo que sea, decía, eso no te va a dar plata. ¿Eso qué? Y ahora vemos, tenemos un software, ganó un premio internacional con Microsoft, o sea, vale la lengua. Chaymanta ñuka runa kayta nachinga pamunani imashpa punda abuelukuna chashna karga chaymanta ñuka trabajokunapi pala y pikukuna trabajashpa kawsani chaykapa ñukapa. Para mí es súper importante en las zonas donde se ha perdido recuperarla. En las zonas donde no se habla, o sea, hay que aprenderla. En las zonas donde se ha aprendido, digamos, está la lengua, en este caso materna, en vigencia, hay que fortalecerla. Entonces son muy importantes. Es más, ahora hay un marco constitucional, político, que garantiza eso. Tenemos el artículo 1 de la Constitución que garantiza el país como multilingüe. Sin embargo, todavía no se ha dado pasos gigantes como para, por ejemplo, la enseñanza de las lenguas indígenas a nivel nacional, que eso considero que se lo va a hacer, pero en este momento no se lo ha hecho. Por otro lado, falta también de parte nuestra, como pueblos indígenas, también, digamos, diseñar una estrategia de aprendizaje. Porque generalmente, ¿dónde se aprende la lengua? Es en la familia. Y nuestras familias ya no hablan las lenguas ancestrales. Y si nos hemos hecho más urbanos, ya olvidamos las lenguas. Entonces, poco conversamos con nuestros hijos. Entonces, la estrategia primera es hablar en la familia. Porque si lo que la familia no le da, la escuela tampoco le va a dar. Maratón Mi Lengua Materna. Imanaya Mashikuna, bienvenidos a Rimari, un espacio dedicado para todos ustedes con el objetivo de aprender nuestra lengua quichua. En esta ocasión tenemos para ustedes expresiones coloquiales que usamos en las comunidades. Por ejemplo, pactara. Pactara lo usan para poder indicar el cuidado o advertirle a una persona sobre un peligro. Pactara, chaywaikuma urmangima. En español sería, cuidado, te puedes caer a esa quebrada. Pactara. También tenemos la expresión chulun chulun. Chulun chulun lo utilizamos cuando queremos indicar que un sitio está silencioso, miedoso o tenebroso. Por ejemplo, chaypantionga chulun chulun rikurin. En castellano sería, el cementerio está muy miedoso, silencioso, tenebroso. Chulun chulun. Cuán importante ha sido conocer estas expresiones culturales para poder fortalecer y aumentar nuestro léxico en el idioma quichua. Ahora vamos a seguir practicando en nuestra casa con nuestros familiares, así también con nuestros amigos. Recuerde que en Rimari la diversidad cultural enriquece. Nuestro país en su historia no se ha caracterizado por fundamentarse en una visión homogenizante, ¿no? Esta situación es lo que ha motivado, ¿no?, a que en 1998 con la Asamblea Nacional Constituyente pues se reforme la Constitución
y se declare a este país como un Estado pluricultural y multiétnico. El reconocimiento del país como pluricultural y multiétnico debe motivar para que las instancias públicas comiencen a cambiar. Por esa situación es que se piensa en dar un paso más, ¿no?, para que esta estructura como Ministerio de Educación y Cultura comience a tener un espacio con un nivel de jerarquía adecuado, ¿no?, para empezar a trabajar todo el tema de la diversidad del país, ¿no?, tanto a nivel de lo que es la cultura como lo que es también lo educativo. Una de las misiones de esta subsecretaría es proponerse a cambiar el programa de estudios, ¿no? O sea, es una necesidad imperiosa en la actual realidad ecuatoriana, no solamente por su diversidad cultural, sino también por todo este proceso de globalización mundial que vivimos. Es necesario que la reforma curricular, ¿no?, y en el currículum, para que se pueda insertar temas de estudio, ¿no?, sobre los pueblos indígenas y el pueblo afroecuatoriano también, ¿no?, y cómo también qué implica la presencia de migrantes de otras latitudes. Contar con la opinión de los niños y de los jóvenes también es importante, ¿no es cierto? O sea, conocer el criterio de todos, ¿no? Entonces los técnicos, los especialistas, lo que deben hacer en este caso es poder identificar y recoger las aspiraciones, las iniciativas o las visiones que tiene la población para poderla cristalizar en una propuesta de currículum de estudio, ¿no? Entonces eso nos ayudará a que la propuesta, ¿no?, y el diseño del currículum también realmente sea un reflejo de una aspiración colectiva y de lo que es la realidad del país. Que es importante pensar en ir más allá del bilingüismo, ¿no? A mí me parece que la propuesta del bilingüismo fue importante en un determinado momento, ¿no?, pero en la actual realidad, en donde el proceso de globalización es cada vez más fuerte, ¿no?, debemos pensar en una propuesta de educación multilingüe, ¿no? Y creo que de alguna manera aquí en Otavalo ya estamos empezando a impulsar, ¿no?, esta iniciativa, porque por lo menos empezamos a enseñar otros idiomas, ¿no es cierto? Y nuestra realidad mismo, aquí caminando en las calles de Otavalo, podemos escuchar jóvenes que están hablando en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en japonés, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viviendo en la realidad. Otro de las misiones también es trabajar para que las políticas, ¿no?, educativas o las políticas culturales prevean la manera de cómo garantizar los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, específicamente en lo que corresponde al Ecuador. Es muy necesario hacer estos cambios, ¿no?, porque lograr que la reforma logre la inclusión también de lo que son los temas en su diversidad, eso nos va a ayudar a que la población vaya cada vez tomando más conciencia de los valores que tienen también los otros pueblos que conviven aquí en el país, ¿no? Atención a este dato. Según la ONU, existen 370 millones de indígenas en el mundo y 7.000 lenguas originarias, de las cuales 2.680, el 40%, corren el riesgo de desaparecer a un ritmo alarmante. ¿Sabías de este dato? Maratón Mi Lengua Materna. Hola amigos, nos encontramos en el municipio de Otavalo. En esta ocasión vamos a preguntar a la gente qué significa ser quichua Otavalo. Voy a utilizar la palabra indígena para hacer más comprensible la pregunta. ¿Cómo te da cuenta usted que una persona es indígena? Por el acento, por el cabello y por la vestimenta. Para ver si la persona es indígena tiene que llevar su vestimenta y su forma de lengua, su habla. Por la vestimenta. La ropa. Por las vestimentas.
así con bonito pelo, con hualquita, con anaco, con camisas, con rebozo, con todo, como por ejemplo, como gente antigua. Con nuestra lengua y con nuestra vestimenta. Una persona que es indígena por su vestimenta. En los cabellos sí, en las alpargatas. En su vestimenta y cuando habla, porque está utilizando su ropa típica. Si una persona indígena ya no habla quichua, ya no es indígena. Es mestizo ya. No, sí es. Sí es indígena. Yo creo que todas las personas que somos indígenas deberíamos hablar quichua para decir que somos indígenas. Una gente nacan. Claro, si es que ya no habla quichua, ya no es indígena. Sí, creo que siguen siendo indígenas. La sangre siempre es de indígena, pero ya casi medio nomás, es que ya no conocen el quechua como es. Corre sangre de indígena y eso nunca se pierde, fue de nuestros antepasados y los antepasados nunca se han de perder. Depende cómo se trate de usted mismo, porque hay personas que se niegan a ser indígena. Depende cómo usted lleve el corazón, si es indígena o es mestizo. Se ha perdido parte de su cultura, pero si todavía usa su ropa, todavía sería indígena. Y estas fueron algunas de las opiniones que obtuvimos de la gente. Síganos acompañando en Bajo un Mismo Sol. Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. La amaranto. La oca. La chaucha. La mashua. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. Jícama tecanar recién hecho. Bueno, la jícama también ya están desaparecidos ya. No, jícama tecanar hecho. Es igual que las papas, o sea, casi como camote. Y eso es dulce para chupar. No, ni he oído ahora. Are, pero ni cacanachavichina, yo así con una picharen. La jícama es una planta perenne que se cultiva entre los 2.000 a 3.000 metros de altura, en los bordes de los maizales y papales como protector de los suelos. Jícama o canacho, yurago pi, alpaco pi foco pagiarenga. Si papagos nambiña guta que se con. Jícama o camote snajatami, snajaco bolago, planta que nya shomi, paipa planta alto yago nya. La jícama es una raíz andina con excelentes propiedades medicinales y alimenticias. El tubérculo contiene calcio y bajas calorías. Está compuesto por una sustancia dulce denominada oligofructosa, que el cuerpo humano no asimila, por lo que resulta ideal para ser consumido por personas diabéticas o con colesterol alto. Fortalece la flora intestinal. Comida antigua, esto casi ya está perdido, entonces estamos recuperando. Es la jícama solamente se hace un huequito por 20 de ancho y unos 30 de hondo. Si le pones la plantita para adentro. Y eso crece de por sí, o sea, no hay que cultivar más de eso, ahí se queda así. Entonces eso va siendo un abundante como un árbol, como una chilca va creciendo eso. Entonces esto toca botar por 15 días por el sol para que se haga dulce. Dice, pela con cuchillo y se come nomás. Son cultivos que no requieren de mayor cuidado fitosanitario, que no ha requerido de que le fertilicemos para que nosotros obtengamos un producto tan grande. Kamata ayash bashina, kuchiguan partis, piñago tashnashina, kuchiguan yustish, hikamash, pamico cascan.
Cuando yo era niña, sabíamos ir a coger la jícama en las chacras que había de un señor mayorcito, tenía bastante. Y ahí sabía estar echado las jícamas así bastante. Como creo que no tenía quien coma, no nos mezquinaba ni nada, cogíamos y comíamos. Bien rica. No sé, los huevos ahora ya no comen eso, porque ni salir ya no sale mucho eso es buscado nomás. Buscado es. Mercado con el billete hatun garka, ponda con ambique, chips tokuris que mayaring ñana tarbu yaring, pay con ataque urco con habitar bancaria. Yo comando que me conja, randis payments, sina grupo con aptanas por spakim que su compañera con apamo pe sina más que randis me conja. Mi mamá me sabía llevar a Villavista, por ahí de esta loma a este lado. Entonces, por ahí habían sabido sembrar jícama. Me regalaron, me dieron a chupar. Decía yo que es de chupar, no es de comer. Pero así como el camote. Estaba rico, solo esa vez. Ñana tarpo, ñana mayoría es gente con una yataña, sí, paita tarpo, gente con una mayoría mente saquin yari, sí, ñana tarpo yari. Joven una ñana mona yari nga alpa mama ta trabaja nga. Casi no es la falla de las juventudes, los papás tenemos la culpa. Por nos llevar cerca, por no hacer comer sirviendo, por no hacer movilizar, por no hacer comprender que es directamente necesario para nosotros. Porque los papás, los mamás, hay veces se van al mercado, comen solo en restaurante y ya no está bien. Porque no valoramos lo que es nuestro alimento nutritivo de nuestra zona. No nos enfermábamos, como ahora constante nos enfermamos. Es que ahora la mayoría consumimos lo más fácil, solo comida chatarra. Realmente nosotros hemos analizado que por qué los productos antes consumían nuestros padres, por qué no nosotros. Porque hay veces se confunde que compramos en Ibarra los enlatados, enfundados, eso pensamos que es más rápido y más bueno, pero no es eso. Ñaupa tiempo con picamana chay conata recoshane kai hace 10 años me kai hekamani pa chay conata caña cultivas porque ungui conaña shamu hemana chay conata ña mi kushpa kai ñukanchi ungui conata harkachi unis paña kai conata ña trabajas champanchi. Como no ni tiene nada de químico y está en la zona, no es nada contaminado. Y todo lo que no es contaminado es algo nutritivo, algo que para una salud siquiera no le consumimos y es mejor eso. Esto es para la diabetes. Sí compran bastante. Por supuesto, estica cuesta 50 centavos. A ver, tenga usted. Chupe. A ver, coja usted. Chupe. Chupe. ¿Les gustó? Si quieren, chupe. Yo les vendo toda calidad de hierbas o frutas indicando para qué es y qué tanto es de poner, no vender por vender. Hekamaqua chay próstata unguikunapa y chay como ñuka ñaña nejorqa chay calentura kunapa, chaykunapa alini.
Y además de eso es buenazo para para inflamaciones de riñones, que la gente ahora sufrimos con los riñones, toda la circulación de la sangre. Es muy bueno porque es un líquido, circula todo. Usted sabe, cuando uno está enfermo con estas enfermedades de fiebre, dolor de cabeza, cuando está esas cosas, o sea, más todos nos hablan como un producto medicinal, eso tenemos acá esto. Sus hojas sirven para la preparación de tisanas medicinales, que actúan como tranquilizante natural, excelente para padecimientos cardíacos y tensión arterial. Un tubérculo dulce que se come crudo y que con tecnología apropiada se podría elaborar jugos y jarabes con alto contenido endulzante, no calórico, en reemplazo del azúcar común. La jícama debería ser un producto infaltable en nuestra dieta, ya que la encontramos en cualquier época del año. La podemos comer como una fruta, no engorda y nos ayuda a conservar la salud. Bien sabían nuestros abuelos que la jícama es un buen alimento y se lo daban a los niños. ¿Le gustaría a usted probar la jícama y preparar un rico y nutritivo plato para su familia? Veamos la siguiente receta. Ensalada de frutas con jícama. Ingredientes. Cantidades a su gusto. Jícamas, fresas, plátano, kiwi, granola o cereal, yogur. Preparación. Picar las frutas en cuadritos. Poner la fruta picada en un recipiente hondo. Servir porciones pequeñas con yogur, granola o cereal. Comer al instante. Maratón Mi Lengua Materna. Shaika Mashikuna Kallarinchi, bienvenidos a Arimari. ¿Quieren conocer el significado de este término Shaika? Pues quédense a ver este video, porque van a conocer también otro término, Zin, por ejemplo. Entonces, bienvenidos. Muchas situaciones pueden pasarnos en la vida cotidiana. Por ejemplo, estoy pasando por la calle y un carro pasa cerquita de mí y me hace Zin el cuerpo. Zin. Zin, una expresión para indicar que siente adrenalina cuando está en una situación tal vez de peligro. Entonces, este término zin podría equivaler al castellano como ese sentimiento de estremecer el cuerpo por miedo, por susto o adrenalina que puedo sentir. También tenemos shaika. Shaika en castellano equivaldría a algo así como uy. Y ahora, veamos un ejemplo muy sencillo. Me estoy duchando en la casa muy plácidamente y se me seca el agua de repente, ahí podría expresar shaika. O también estoy apurado saliendo hacia el trabajo y se me pasa el autobús. De igual manera ahí me expreso shaika. Ahora quedan ustedes para poder utilizar estos términos nuevos que hemos aprendido en las conversaciones diarias con amigos o familiares. Zin cuando siente temor o shaika también cuando dice un coraje que siente, ¿no? Recuerden que en Rimari la diversidad cultural nos enriquece. Himalaya, bienvenidos a Mushuk Muyu, Uyarikuna, las vocales. Hoy vamos a aprender las vocales del alfabeto quichua. También veremos unas palabras que utilizan estas vocales. Empecemos con las vocales. A, I, U. Ahora veremos unas palabras. Shimikuna. Palabras. A, atalpa. Gallina. Atalpa. I, ishkai. 2. Ishkai. U,
Urku. Montaña. Urku. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Las lenguas originarias del continente americano son idiomas sobrevivientes a procesos violentos de colonización. Su valoración y revitalización son impostergables. Cada uno ñukanchipa mama shimikuna causa katishpaka, ñukanchipa runa causaikuna katin. Maratón Mi Lengua Materna. Papaku! 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 Lumata rishka yarin ishan mari pips. Kaita hakuja alti ukupi. Palakunaka ishan mari hawalumatam rishka yari. Ñuka almizawa rigrin nishama. Kanga mirinda utianunki. ¿Pero qué quieres que cocine si no hay nada? Ay, sambu kay pitiashkak. Jujugu mishkiwan yanungish. Pero si no puedo cocinar. Maishangi, sashpa tajangi, karauta yuchungi, tajangi, tulpata kashayachinallami kangiña. Kono yaku kono huchu. Tianmi mishkipash, lichipash. Yanushkaña sanguyahupi churangi. Timbushpaña yanupika ni sanguyanga huichingi. Lichiguta mishkita churangi. Ya. ¿Eso nomás? Ah, chaykaña mirinda paktamushan almizawash. Lo difícil me dijo cocinar. Bueno. El sambo, cuyo nombre científico es Cucurbita ficifolia, es una planta rastrera y trepadora de fruto comestible. Tiene un crecimiento anual y florece a grandes alturas. Su tallo puede alcanzar una extensión de 15 metros. Tiene zarcillos que los usa para trepar otras plantas. Tiene hojas de gran tamaño, sus flores miden 7.5 centímetros de diámetro, de color amarillo o anaranjado. El fruto llega a medir 24 centímetros de diámetro y puede pesar hasta 6 kilogramos. Sus semillas tienen forma aplanada, café oscuras o negras. Si las condiciones son favorables, la planta puede producir hasta 50 frutos. Según investigaciones lingüísticas, se cree que la planta es originaria de México, pero también se han encontrado restos arqueológicos en Perú, por lo que puede ser una planta nativa de la región andina. El sambo tiene varios nombres según la región y país. Por ejemplo, alcayota, victoria, chiverri, calabaza china, chilacayote, cabello de ángel, etc.
Ya se derritió el dulce. Ahora sí. Hice todo lo que mi mami me dijo. Y a probar. Pero vaya. Está rico. Ya está listo. Con el sambo maduro se pueden hacer bebidas, sopas o locros. Se pueden hacer confituras, mermeladas y compotas. El fruto tierno tiene un sabor suave. También puede prepararse locros o bebidas de dulce o sal. Las flores y brotes tiernos se emplean como verdura en algunos países. Las semillas maduras se tuestan, se pueden comer solas o molidas en salsa. Bueno. Yami kai picanchi. Maratón Mi Lengua Materna. Kallaripanchi Mashikuna, bienvenidos a Rimari. Seguimos aprendiendo nuevas expresiones coloquiales que nos ayudan a incrementar el vocabulario. En esta ocasión empezamos con Waikana. Waikana lo utilizamos para poder indicar que una actividad se lo ha realizado de forma rápida, inmediata y en equipo. Antiguamente los abuelos también lo utilizaban en el castellano, en frases como a la huayca terminé la venta. Rapidísimo he terminado la venta. También frases como a la huayca se construyó la casa, de una terminamos la casa. Sabemos que en todas las lenguas del mundo utilizan expresiones coloquiales propias de la lengua. En el castellano, pues frecuentemente habrán escuchado o utilizado la frase me importa un comino. Veamos cómo podemos expresar la misma frase en quichua. En quichua sería algo como uyajuchachu. Veámoslo en un ejemplo. Nuestras madres a menudo nos pueden decir, la gente dice que bebes mucho cada fin de semana. Uyajuchachu, le respondería. Entonces podemos utilizarlo, esa frase, comúnmente en nuestro diario vivir. Recuerden que si practicamos estas palabras nuevas que vamos aprendiendo, a la huayca vamos a aprender quichua, de una vamos a aprender quichua. Recuerden, en Rimari la diversidad cultural enriquece. Shami tío, kaiguta randipay. Mira esos sacos. Qué lindo ese color. ¿De qué están hablando? La vendedora le mostró una muy dura y él necesita una más suave, amuya. Shinji dura, amuya suave. Escucha, ahora están diciendo caliente y frío. Caliente kuno y frío chiri. Ah, ya. Qué bonito de estos colores. Está lindo. Sí. Buenos días, necesito 2 sacos para mis hermanos. Uno es gordo y el otro es delgado. Kaini rakugo patiapan, kaini akoten salago patiapan. ¿Qué te dijo? Dijo que este raku es para el gordo y este tzala para el delgado. Pero no sé, estos colores están tristes. ¿No tiene unos más alegres? Ah, mira, esos están más bonitos. Están mejor. Kaimi pukatiapan. Ñalcotecaime Guayacapán. Estos me llevo. Aquí tiene. Baitita. Baiti. Ari. Entonces puca es rojo y guaya verde. Sí, qué bueno que estés aprendiendo. También triste es yaqui y alegre cuchilla.
Jackie, Kushilla, gracias por enseñarme. Quiero seguir aprendiendo quichua. Qué bueno que te intereses. Yo te voy a seguir ayudando. Gracias. Anchupay, Masi. Primero ka. Es que hay mucha nispa. Irka. Kunangarin kimsa warmiuto kuniko iki. Ama pinaichu, causa y camanga. Dari suramari. Ari, puti mitira muchi. Kuna kai wamra kuna. Kiki kunapa.
niños, en esta ocasión vamos a repasar los pronombres personales en quichua. ¿Todos listos? ¡Vamos! Muy bien, niños, muy bien. Ahora, Sisa, dinos tu nombre y el de tus amiguitos, utilizando lo que aprendiste. Sisa mi cani, Luis mi cangi, Rumi mi can, María mi can. Yukanchi, mi kanji, Kanguna mi kandichi. Yukanchi, mi kanji, Kanguna mi kandichi. Kanguna mi kangichi. Kanguna mi kangichi. Paikuna mi can, Paikuna mi can. El censo de 2010 registró la existencia de 13 lenguas ancestrales en el Ecuador. Además, se evidenció que 8 de ellas se utiliza en mayor medida: el shuar, el quichua, el andoa, el aguapit, achuar, zápara, chapalá y el safiqui. Cifras importantes para considerarlas. Maratón Mi Lengua Materna. Mashikuna imanasatakapangichi alishamushkakapaychi kay la tulpa rikuchi ukuma ñuka shutimi kan Diego Chamorro kikinkunawan paktay alishpakanakunkapak. Kay la tulpa rikuchikunaka ñukanchik kawsaykunata ashtawasinllachina yuyaykunawami wiñachishkakapan. Kay kashnami ñawpa kawsaykunapika tulpa ukukupi shinallata mashiyarishpa rimarishpapash kawsan kashkanchik. Kay pachapika charipanchik ñukanchik Mashi Rodrigo de la Cruzta kayma kimirichimush mañapashkanchik kayma kimirimushpa kapachu rimarinakunkapa. Payka mishushimipika riksirimi consultor externo de conocimientos ancestrales y propiedad intelectual nishpami riksipanchik. Imata kapan ñukanchik ayllu llaktapa yachaykunata, yachay kawsaykunatapash kamanamandami payka ashtawangari llankashpapash shamunakushkakan. Shinaka rimarishpa kagrinahupanchik ima shinata ñukanchik yachaykunata kamashpa kawsanakapanchik. Ali shamushkakapay Mashi Rodrigo. Ayupachani Mashi kayman kayashkamanta. Ñuka kani Rodrigo de la Cruz, kikin shinanikan, pijalmanda, kani, pero con acá un espejo de cajas que causan, pero ya caimanda, quitupi. Alipachacapan. En esta ocasión pues tenemos un tema muy importante que tratar acerca de la protección de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. ¿Cuáles son los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, compañero? O sea, en realidad son parte de nuestra identidad, de nuestro diario vivir, de nuestra cultura, que pervive en el decurrir de los tiempos, es transmitido de generación en generación, de manera oral. Tienen que ver también con el entorno mismo donde nosotros vivimos, o sea, nosotros en nuestras comunidades vivimos rodeados de la naturaleza, ¿no es cierto?, de nuestras chacras, donde están nuestros alimentos, ¿no es cierto?, nuestra medicina, nosotros las comunidades andinas, en nuestros páramos tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es la biodiversidad. Y a través de esto nos relacionamos muchísimo. Estos conocimientos, estos saberes ancestrales, pues en el tiempo han sido como el soporte de la identidad, el que nos hace la diferenciación con otros, digamos, segmentos de la sociedad. Estos conocimientos ancestrales tienen una vinculación enorme con la madre naturaleza. Ahora está muy de moda, por ejemplo, estos temas de cambio climático. Ahí el conocimiento tradicional
Por ejemplo, con nuestros abuelos, ¿no es cierto?, nosotros mismos practicamos mucho todo lo que es la agricultura orgánica, por ejemplo, ahora está muy de moda. Y para mitigar impactos del cambio climático, nuestros abuelos siempre han recurrido al conocimiento, al saber ancestral, por ejemplo, para prevenir las heladas, la lancha, otras enfermedades ambientales, ¿no es cierto?, y prevenir y mitigar, digamos, nuestros cultivos. Entonces, y adaptar también, porque finalmente el cambio climático exige muchas respuestas. Bajo este criterio, ¿el Estado ecuatoriano tiene alguna ley que pueda proteger estos conocimientos tradicionales? Esto del conocimiento tradicional, entre otros derechos, ha pasado también a ser como la exigencia colectiva del respeto de derechos de pueblos y nacionalidades hacia el Estado, inclusive ya con la constitución política anterior, ¿no es cierto?, y la actual, ¿no?, se mantuvo el reconocimiento a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades en la constitución política. Y los conocimientos tradicionales están reconocidos como derechos colectivos en la constitución. Entonces, esto legalmente como derechos de alta jerarquía, ¿no?, a nivel constitucional, y por convenios internacionales están reconocidos los conocimientos tradicionales que son de los pueblos y nacionalidades. ¿Hay convenciones internacionales que también protejan estos conocimientos? Claro que sí. En realidad son demandas globales de los pueblos indígenas del mundo. Somos muy apegados a nuestras tradiciones, a nuestras culturas, a nuestras formas de vivencia propia. Entonces, estos derechos han sido exigidos a nivel internacional, que se plasmen en convenios internacionales, en instrumentos internacionales. Se discutió, ¿no es cierto?, y hace unos 2 años atrás el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, para la reducción de emisiones, ¿no?, de gases contaminantes que están afectando a nuestro planeta. Entonces, allí mismo hay una decisión, la 135 del Acuerdo de París, ¿no?, que reconoce a los conocimientos y saberes ancestrales como estrategias claves, ¿no?, para mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Y se establece una plataforma global de conocimientos tradicionales, ¿no?, para intercambio de conocimientos científicos y conocimientos ancestrales para mitigar y adaptar al cambio climático. Eso es una cosa súper importante. Interesante. ¿No? Entonces tenemos otro convenio internacional, por ejemplo, se llama el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el CDB. Este convenio fue adoptado en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Brasil. Entonces, ahí mismo, ya en los preámbulos de este convenio, se reconoce el rol importantísimo, clave, del conocimiento del saber ancestral para la conservación de la biodiversidad. ¿No es cierto? El rol de las compañeras, de las mujeres, entonces es fundamental como custodias, como guardianes, como transmisoras del conocimiento tradicional. Y en ese convenio internacional tenemos también un articulado muy famoso en estas discusiones en los pueblos indígenas, sobre todo a nivel internacional, que es el artículo 8J, ¿no?, sobre conocimientos tradicionales. Ese artículo 8J lo que está diciendo es que los estados, ¿no es cierto?, nuestros gobiernos deben generar políticas, ¿no?, estrategias para conservar, ¿no es cierto?, rescatar, fomentar y aplicar los conocimientos tradicionales con la participación de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de instrumentos internacionales. Hay otros también, ¿no es cierto?, en la UNESCO, por ejemplo, para el tema de todo lo que son expresiones e identidad cultural de los pueblos indígenas, que llamó a la UNESCO también a fortalecer, a respetar, ¿no es cierto?, estos saberes articulados a la identidad cultural de los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Este instrumento internacional de las Naciones Unidas tuvo que ser negociado en 20 años. Desde las Naciones Unidas lo que está pidiendo, instando a los gobiernos, es que se generen políticas públicas, se generen normas legales, estrategias, planes de acción. Entonces, acá en el Ecuador, eso se ha traducido, en primer lugar, en un reconocimiento como derechos colectivos a nivel constitucional, y tenemos normas secundarias también. Shinapas kaypi ashaguta kunuyachshi anahuparkanchi. Kaypi tortillagu shinapas apiguta pasharipanchi. Malipay mashigu tortillaguta pashapipay. Gracias, compañero. Gracias. Mientras se sirve, degusta de unas deliciosas tortillas y
una coladita. Vamos a continuar. Quisiéramos saber de qué manera se podría proteger a estos conocimientos ancestrales en nuestras comunidades. ¿Cuáles serían las formas de proteger? Nosotros aquí en el Ecuador tenemos una norma legal de protección de conocimientos tradicionales. Esta norma es, en realidad es muy reciente, del 2016, no es de más atrás, es muy reciente, se llama el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Innovación, COESI. Es un nombre un poquito largo, pero más conocido como Código Ingenios. Es una norma en realidad de todo el sistema de propiedad intelectual, de derechos intelectuales en el Ecuador. Y se logró hacer que en este Código de Ingenios se contemple, se incluya, ¿no es cierto?, un capítulo, un título especial sobre el régimen de protección especial para conocimientos tradicionales. Entonces ahí se está reconociendo todo lo que estamos diciendo, ¿no?, de forma legal. Y cómo se debe, digamos, ya en la práctica, ¿no?, hacer que esos derechos se plasmen. Entonces, en esta norma no podía ser de otra manera, se reconoce, ¿no es cierto?, a los saberes y conocimientos tradicionales, ¿no?, que son de los legítimos poseedores, son los que generaron, los que van conservando, desarrollando, innovando conocimientos tradicionales, es decir, los pueblos y nacionalidades, en este caso del Ecuador. Se me viene a la mente un artículo 515 de este código, en el cual manifestaba de que el Estado ecuatoriano podría subrogar la autorización que obviamente deberíamos dar desde los legítimos poseedores, pero en el caso de este artículo me parecía decir que el Estado podría subrogar y simplemente adoptar estos derechos como Estado. ¿O cómo lo entiende o cómo es este? Sí, efectivamente hay vacíos. O sea, en el momento en que se trabajó en la norma, en el Código Ingenios, quedaron muchos, un poquito como cabos sueltos, ¿no? No se tuvo, tal vez la sapiencia, la inteligencia suficiente de cubrir todo el espectro mismo del conocimiento tradicional, quedaron muchos vacíos, no solamente ese, sino otros más. Entonces se está hablando mucho de trabajar en reformas a la normativa, capaz de que los derechos de pueblos indígenas, en este caso con el conocimiento tradicional, efectivamente sean respetados, ¿no? Y genere un proceso, una dinámica también de diálogo de saberes, ¿no? Porque el conocimiento tradicional finalmente debe servir también a los pueblos, a nuestras comunidades, para generar procesos, lo que hoy se llama economías locales, ¿no es cierto? La subrogación del Estado ecuatoriano, ¿no le parece a usted que de alguna manera podría obligar la autorización acerca del uso de estos conocimientos ancestrales de las comunidades? Es un tema que se está discutiendo mucho con los organismos públicos de este momento mismo, ya en el diseño de la estrategia de implementación. Lo que se está llegando a la definición es que definitivamente el Estado no tiene esa potestad. Los conocimientos tradicionales son, ¿no es cierto?, de los pueblos, de las nacionalidades. Ellos son los legítimos poseedores. Nosotros somos los legítimos poseedores. Y esa potestad está en nosotros, con el consentimiento libre, previo, informado de otorgar o no acceso al conocimiento tradicional. O sea, no es como, el conocimiento tradicional no es un recurso, pero para otras materias, llamémoslo así, el Estado sí tiene la potestad para el tema, por ejemplo, minero, para el tema forestal, para el tema de hidrocarburos, de petróleos, ¿no es cierto?, otro tipo de concesiones donde el Estado, cuando hay ese tipo de recursos en nuestras comunidades, el Estado tiene la potestad, ¿no? El derecho a consultar sí, pero finalmente el Estado quien termina tomando decisiones. En este caso, del conocimiento tradicional, ¿no? O sea, hay normas internacionales que estipulan de que definitivamente para acceder al conocimiento tradicional se tiene que contar con el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos, de las nacionalidades, de los poseedores legítimos de estos conocimientos. ¿De qué manera nos afecta a las comunidades no conocer los derechos acerca de los conocimientos ancestrales? Esto para nosotros no es visto desde el lado monetario. Nosotros convivimos con ella y de esa vivimos. Entonces, por ejemplo,
Acá en el Ecuador ha sido muy famoso, bueno, esta planta no es andina, ¿no? O sea, es más amazónica del ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Una variedad de la ayahuasca fue patentada, ¿no es cierto?, en 1984. Bueno, la patente está prescrita por tiempo. Y así hay muchísimas plantas de gran uso potencial medicinal que han sido patentadas, ¿no es cierto?, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa. Y esto va directamente contra los derechos colectivos que nosotros tenemos como pueblos y nacionalidad. Y este fenómeno ha sido bien recurrente, inclusive ahora con la normativa interna que tenemos del Código Ingenio. Muy recientemente nosotros conocemos cuál es la guayusa. Tomamos también la agüita de guayusa, nosotros aquí las comunidades andinas. Así es. Entonces, la guayusa es una plantita, ¿no es cierto?, de bebida muy tradicional de la Amazonía, ¿no es cierto?, del Napo, los compañeros quichuas, ellos son muy ancestrales en eso. Los principios de procedimiento para usos medicinales y alimenticios de la guayusa están patentados en los Estados Unidos. No. Entonces, acá mismo, o sea, ¿cuánta investigación no se ha hecho con plantas medicinales de la Chuquiragua, por ejemplo, que es de nuestros páramos, ¿no? Claro. O sea, sus usos están estudiados hasta más no poder. Y esa información, o sea, ¿quién la dio, quién la generó? Son nuestras comunidades. O sea, milenariamente han sido plantas de uso tradicional de nuestras comunidades. En las comunidades no estamos comercializando, ¿no es cierto?, dando valor al conocimiento, sino es una cuestión milenaria de reciprocidad, de dualidad, de complementariedad. O sea, y esas son prácticas que están en las comunidades, pero o sea, no todos están viendo de esta manera, pues. Entonces, y este es el problema que tenemos, ¿no? El mundo actual ha despertado un interés sobre nuestros conocimientos ancestrales, un interés que es meramente mercantil, siendo estos hace pocos años atrás, pues desvalorizaban o perseguían a las comunidades o pueblos que tenían estos conocimientos. ¿Qué le parece a usted este tema? Por estudios científicos hechos, la biodiversidad está en las tierras y territorios indígenas, en las comunidades indígenas. El 70% de la biodiversidad está en las comunidades, en las tierras y territorios indígenas. Y el 80%, ¿no es cierto?, de esas prácticas culturales tradicionales, ¿no?, de los pueblos indígenas están vinculados con las prácticas de la biodiversidad, con el conocimiento de la biodiversidad. Ahora hay otra mirada, después de muchos decenios de años de desvalorizar, de no reconocer, ¿no?, de perseguirnos, ¿no es cierto?, de no reconocer a nuestro conocimiento, a nuestro saber. Hoy se está dando otra forma de ver al saber, a ese conocimiento, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un momento muy oportuno también para que exista un mayor empoderamiento, una mayor fortaleza, una mayor reivindicación desde nuestras comunidades hacia nuestro conocimiento, a nuestro patrimonio inmaterial. Entonces, y creo que esto mismo debe ser traducido también en planes de acción. Por favor, sírvase. Paichani. A ver, yo también voy a comer un poquito. Gracias. Vamos a continuar con nuestro diálogo, ¿no? Quisiéramos conocer dentro de las comunidades los dirigentes o organizaciones que hemos hecho para poder sobreguardar. ¿Qué es lo que ha pasado con el conocimiento tradicional? ¿No? O sea, al no haber una norma, ¿no es cierto?, de protección, de defensa, de derechos, y nuestros mismos pueblos, nuestras mismas nacionalidades y comunidades, a no tener sistemas propios de control. O sea, nosotros somos comunidades demasiado recíprocos, ¿no? O sea, eso es un tema cultural, ¿no? Sin diferenciación de quién nos visita. O sea, nuestras comunidades están las puertas abiertas. Desafortunadamente, no todos nuestros visitantes tienen las buenas intenciones, la buena fe, del respeto a nuestras culturas, a nuestras tradiciones, y ahí está el problema, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que ha venido ocurriendo es que muchos interesados, ¿no es cierto?, científicos, académicos, universidades, sobre todo internacionales, van directamente donde nuestros yachas, donde nuestros abuelos, donde nuestras sabedoras, ¿no es cierto?, sin siquiera que nuestra organización comunitaria, sin que se sepa
nuestras autoridades de que se está haciendo cual o tal investigación. Entonces la información sale, ha salido, ¿no es cierto?, y se ha utilizado para muchos fines. Se han llevado muestras, ¿no es cierto?, de plantas medicinales y el conocimiento con la información del conocimiento tradicional. Y eso no es para ponerlo en vitrina en las universidades internacionales. Entonces eso va a un proceso de investigación, ¿no es cierto?, más convencional. Entonces de ahí tenemos, o sea, cuando nosotros vamos a una botica, a una farmacia, ¿no es cierto?, compramos medicamentos, y muchos de estos medicamentos provienen precisamente de nuestra biodiversidad, ¿no?, de nuestras plantas medicinales. ¿Y de dónde salieron? De nuestras comunidades. ¿Quién dio la información? Nuestras mamas, nuestros taitas, nuestros sabedores, nuestro yacha. No. Los dirigentes, ¿qué hemos hecho? En la plataforma, digamos, de demandas, de respeto a nuestros derechos, eso está en nuestras organizaciones, en el discurso de nuestros líderes, de nuestros dirigentes, ¿no? Lamentablemente lo que no está es eso plasmado en alguna agenda de trabajo más formal en nuestras organizaciones. Está en el discurso, ¿no?, en nuestros dirigentes, ¿no? Entonces, en todo caso, estas formas propias que existen en las comunidades tienen que ser fortalecidas, revitalizadas, ¿no? Y nuestras organizaciones mismas establecer agendas propias, ¿no es cierto?, que respondan a este tipo de dinámicas que están en las comunidades, porque lo otro es que siga estando libre, ¿no es cierto?, a disposición de terceros usuarios del conocimiento tradicional, sin ningún tipo de control, en el que nosotros no le demos la importancia. Eso no puede seguir así, ¿no? Nuestros conocimientos son conocimientos que tienen derechos, y esos derechos están protegidos. Entonces debemos establecer normas internas, regulaciones, reglamentos a nivel estatutario en las comunidades, tratar estos temas con la juventud, diálogo con los mayores, ¿no es cierto?, con nuestros abuelos. Entonces los gobiernos locales están llamados también a generar planes de acción en territorio para trabajar estos temas. Esto es una acción colectiva de todos los entes públicos. El tema cultural, ¿no es cierto?, el tema de nuestro patrimonio material intangible también tiene que ser visto como algo muy relevante, porque es parte de nuestra identidad cultural, ¿no? Entonces, usted, bajo su postura, su experiencia, le permite estar en una postura de que las comunidades deberíamos ser parte o aislarnos de este tipo de investigaciones externas. El aislarnos no creo que sea la medida más correcta, definitivamente. O sea, nuestra sociedad actual es intercultural, ¿no? Y eso responde a una dinámica de diálogos, ¿no es cierto?, de conocernos, de interrelacionarnos con otras culturas, el diálogo de saberes, ¿no? O sea, de la relación intercultural para buscar alternativas locales a las comunidades, para los pueblos, nacionalidades, inclusive para el mismo país. Creo que es muy fructífero, ¿no? O sea, estamos en un mundo en que las respuestas deben venir de todo lado, ¿no? O sea, en buscar para hacer frente a las soluciones locales, regionales, inclusive a nivel global. Ya. Así es, compañeros, un tema muy importante. Aquí Mashi de la Cruz pues nos ha ayudado a un poco entender lo que es nuestros conocimientos ancestrales, cómo protegerlos, cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos enfrentarnos también ante posibles investigadores que lleguen a nuestras comunidades. Para ir finalizando, quisiéramos, Mashi, que nos dé un mensaje a todos los televidentes para que reflexionemos acerca de este tema. Pues el mensaje es tener conciencia y empoderarnos, ¿no es cierto?, de que el conocimiento, el saber ancestral hace parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, que debe tener mecanismos locales propios de custodia en las comunidades, regulaciones internas, y que estos mecanismos internos deban ser fortalecidos. Nuestros saberes mismos tienen que ser recuperados, tienen que ser revitalizados,
nuestra juventud no está hablando de estos temas. Así es. No, y esto es una realidad también, muy dura, muy cruda, y hay que decirlo. O sea, no hay que ocultar. O sea, nuestros saberes, nuestros conocimientos están en franco riesgo realmente de que pierdan la esencia misma de lo que es el saber, el conocimiento. Entonces, ahí ¿dónde está la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad, no? O sea, hay muchos actores que ahí tienen que intervenir, ¿no? O sea, primero nuestras comunidades, nuestros mayores, nuestros líderes, nuestras organizaciones, porque el rol del Estado me parece que aquí es fundamental también, porque nuestro país, el Ecuador, es un país plurinacional, ¿no es cierto?, multicultural, y se reconocen derechos colectivos, hay normas de protección de estos conocimientos, pero lo que hace falta son estrategias de política y acciones prácticas que vayan a trabajar estos temas con los pueblos y nacionalidades. Bueno, el tiempo ha sido muy corto, nos gustaría seguir conociendo mucho acerca de esta temática, ¿no? Quisiéramos finalizar agradeciéndole a usted por haber aceptado venir acá a La Tulpa. Nosotros vamos a continuar comiendo nuestras tortillas, nuestra coladita, y con ustedes nos despedimos, público televidente. Será hasta otra próxima ocasión. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias. Maratón Mi Lengua Materna. Gracias, mamá. Si no me ayudabas, no terminábamos para la hora que es. ¿Qué tal si practicamos un poco de quichua? Por ejemplo, la cocina, yanuna tulpa. Yanuna tulpa. El fósforo, pajuila. Pajuila. Fuego, es nina. Pásame la olla, mijita. Olla, manga. Manga. Ayúdeme haciendo la limonada, por favor, mijita. La jarra se dice guayo. Ah, guayo. ¿Me puedes pasar una cuchara, por favor? Sí, mamita. ¿Cuál quieres? ¿La chiquita o la grande? La chiquita. Venga, mami. La cuchara se dice bisha. Bisha. Ajá, bisha. Muy bien, ya vas a aprender, mijita. Con eso ya está listo. La sopa también ya está lista. ¿Qué tal si me ayudas a preparar la mesa, mijita? Ya para servir. ¿Platos y vasos? Sí, mijita, platos y vasos. Bueno, mijita. Mulu. Bisha. Cuchuna. Charichina. No vaya a olvidarse. Vaso, pilchi. ¿Sí? Mulu, pilchi, bisha, cuchuna, charichina. Gracias por ayudarme, mijita. Y no te vayas a olvidar lo que hemos aprendido hoy. Poquito a poquito vamos aprendiendo hasta que hables quichua, mami. Maratón Mi Lengua Materna. La vestimenta es uno de los rasgos diferenciadores más evidentes de la identidad colectiva de un pueblo. Las formas, los colores o los pequeños detalles de las prendas que usamos pueden esconder entre sus pliegues significados identitarios o finalidades prácticas.
el pueblo quichua Otavalo conserva su tradicional vestimenta desde hace muchos años, pero el traje femenino llama especialmente la atención por una prenda de particular encanto y utilidad, la uma guatarina. Ñukanchika ñawpakunaka huyaypa viñashkanchik shuklla hachalinakuta karakpi chaykutapish ñukanchik mamitakunataka pagui nishpa kushijushpa chaykuta karakpipash ñukanchik viñarishkanchik ninanta kushijushkanchik shuklla paytakuta hapishpapash chaykutaka kushijushpa ñukanchik churajushpa viñashkanchik tía mama. Ña escuelamanta llukishpaka ña mamitakuna yugulpurishpa shina watarishkanchikllama chayka ushashpaka tukuymari churajunalla kanchik. Ña chay costumbrita mari ña chingachishka kunanpi jovencitakunaka ñana watarinka. Kunanpi ñukanchik kuytsakunata nigpika nani, ese es para viejas ninmari chayka nakanka. La uma guatarina es una prenda femenina que se usa para cubrir la cabeza, proteger el pelo y dar elegancia a su vestimenta tradicional en su conjunto. Hace un tiempo atrás, su uso estaba reservado para las madres, las abuelas, las casadas y las mujeres de estatus social alto. La uma guatarina es una prenda infaltable de llevar en eventos formales, fiestas y entierros. La uma guatarina es una prenda muy práctica. Con ella, además, las mujeres quichuas se confeccionan la tacina. Ñawpa mamakunaka shinaninakushkami jovikshnakana purijunachu ña casarashpaka ña casarashkaka ña hachalinakuta umapi churashka watarishkami ña kana solterakuna kashnaka ña chaytaka chingachinami kan casarashpaka ñami ña casarashkaka ña shuk forma tigranki ama umalla purinki umapi churanki nishpami kaykunataka ñukanchimanga karankuna hachalinakutaka mamitakuna abuelakunaka kaykutaka umagupti kashna churashpa kusakutaka katishpa rijunki nishpa churankunaka. Pundaka watarishpami purinkarkanchik ñukanchillata umata watarishpa tazinashpa kashna uma watarina illawpipish kashna yanka hachalinakunata tazinanllami karkanchik. Según llaktami chayka kinchik lado kunaka ñuka imasha shinajuni shinatalla ushanchik kuti San Rafael kunaka shukta tazina ña kuti walsakikunapish shukta tazina. Ñukashi gustashkani mayja ladotapish gustanilla kay lado kay San Rafael chay llakta taznakutapish gustanilla chay gustashkami kashna chay San Rafael ladokunaka kashna paykunaka churankunakan chay mamakuna ñawpa mamakuna shina churashpa kawsankuna. Chay espejo llakta churaykunapash chay wakinpika chaytallata utilizanchik wakinpika ña kutin kashna taznanawakunatapash utilizanchilla kay espejo bichay chuchiki ladomanta kashna taznakutapash utilizanchilla ishkandikuta chayka ña kutin ña shinankuna ña ñawpa mamitawakunaka shina umagupika churashka kankashka chaymanta ñukanchika chayta churashpa ñukanchika kashna viñarimishkanchik viñachishka mamitakuna. Kutin shuk formago ñuka akchawakunata charin kashnashkakuka charin chaymanta kutin ñukaka ña kutin más gustashkani nachi chay comunidad manta nakanichu walsaki ladomi kaytaka utiliza.
Shina umata ko watan hijito shin. Ya, shina gosh. Ñakut shukta ñakut shina purinchi indipika ñakut shin. Maitero motarna pas. Shinash ñakut. Chik shina ura kamar rinrik. Shin. Chay manda kasha tigra chin shin. Ya. Chay pishin. Shin. Kinchuki. Kinchuki jaktap. Primero kakotikashnago kaparka. Ñuka manda ka pikuchimanda mi kapani sino que ñuka kusamanda bolsaman kawsakupan. Shina kapan. Ñuka mamitago mi achachirka shinata sinangi nishpa. Shuka kashna tian. Shina. Shina tian. Shina kapan. Existen diferentes estilos de tasinashka. Las hay en forma de visera, de gorro, de turbante con cola. La forma varía dependiendo del sitio de procedencia de la mujer. Chaka imanishpa ka indita ama niabita ropa chichunishpa mishinapa katasinapa. Wakin bishina waira kaupishina niabita ashata polvo ma kaupika ashata niabita tapan ayudan. Chepa shina polvo tiempo shina verano. Kunan tiempo kuna kanasta munang pero wakin ka shina ko tamunan nispa wakin wa kuna kamone kamunang pero kasna fachalinata randishpa kopika medio yachakushpa katina me yaritaka pero como vestimenta mestiza talla ocupas pakana munanga kunambika. Ñukanchi mamita kunallata mayachachishpa katikpishina yachakushpa kuña kawsa munakupas kanchi pero kunan tiempo kunapika ña umalla purinakushpa kana yachachina kongachi animia kativiña kunaka ñuka kuti abuela kaymanta kakutinita ukunataka kashna kutatinana mikankichi nishpa nijunata yachani pero ratukupalla nijuni kachay chaymi lastimosamente sina ñukanchik kawsaykunaka chingarishpa katin chaypi shuk llakitiapanchik. Quichuashimi shukshuk ayllu llaqtakunapimi rimapan. Shinallata, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina mama llaqtakunapipashmi rimapan. El quichua es una lengua originaria hablada por miles de personas en varios países de América del Sur, incluyendo Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, norte de Chile y Argentina. Ñukanchipa mama shimikuna kawsa katishpaka, ñukanchipa runa kawsaykuna katin. Maratón, mi lengua materna. APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Alipunja mashikuna, ñakutin tigramonchi kay la tulpa wan. Imatakan la tulpa.
la tulpa kakanmi nachu ñukanchik punta taytakuna, punta mamakunaka shina tulpa sikipi tiyarispa imapas llakikunata, imapas cosaskunata rimarispa ñawpaman lluksik shamukashkanchik. Chashna kashkamanta alli shamushka kapaychik nipanchik shina kunanka kaypi charipanchik ñukanchik sumak warmikunata convidashka kaypi pakta ñukanchikwan kagrin rimaringapas shuk ñukanchik kaypi wakinpika shuk llakikunata, wakinpika shuk alli shinaykunata chaykunata rimarikrinchik. Chashna kashkamanta alli shamushka kapaychik ñukapas shutimi kan Mario Conejo Kotakachi, shinallatak kaypi ñukanchik convidashka mashikunami kan kaypi Cecilia Novoa Quito llaktamanta, shinallatak kaypi ñukanchik Enma Maldonado kay Fisi Ukumanta, shinallatak kaypi ñukanchik Magdalena Mashi pueblo Natahuelamanta. Justamente estamos atravesando un proceso de lucha contra un programa que se generó justamente afectando los derechos o violando los derechos de estos, o sea, de los pueblos. Vamos a hablar con Magdalena sobre la experiencia que usted tuvo, o sea, como pueblo Natahuela, con esta obra que justamente estaban representando a los pueblos. Cuando nosotros conocimos del evento de Café Arte, que Bestia la Rusa María llegó a la presidencia, nos dimos cuenta que estaba pasando una publicidad por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Entonces nos damos cuenta ahí en donde que la Hostería Natahuela de propiedad privada lanza o programa este evento que describe un contenido racista, un contenido discriminatorio. Este evento estuvo por desarrollarse el 22 de febrero y dijimos, no, o sea, aquí tenemos que poner un alto, tenemos que decir ya basta, como decía Enma, y es nuestra responsabilidad. Así que nosotros como pueblo Natahuela nos juntamos y tomamos una resolución mediante el consejo, les convocamos, también les invitamos a la federación, a la Chijaltafisi, porque cobija a los 4 pueblos aquí al norte. Entonces no estaba involucrado solamente el pueblo Natahuela, sino estábamos involucrados todo el pueblo, así, todos los pueblos originarios que estábamos al norte del país. Y también, o sea, no podemos hablar solamente quienes estamos sentados acá, sino estamos hablando de una región de los pueblos andinos. Entonces ahí fue donde que... Respiren. A ver, invita. Entonces ahí fue donde que nosotros tomamos esta decisión y pusimos solicitamos una acción de amparo a la Defensoría del Pueblo. Conjuntamente con el pueblo Natahuela, aquí encabezada por la compañera Maggie Chávez. Bueno, fue nuestra primera voz de protesta, ¿no?, contra este tipo de programas o no sé cómo expresarle, que los artistas que nos utilizan como en forma de burla. Para nosotros es una burla. Tal vez para ella fue una obra de teatro, pero para nosotros es burlarse de nuestra vestimenta, de nuestra lengua, con la expresión de decir qué bestia. La rusa María llegó a la presidencia, ¿no? Y eso fue como minimizarnos. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a un cargo público? Es como decir que nosotros los indígenas no tenemos cabeza para pensar, no podemos llegar a hacer algo. Y es algo que a nosotros sí nos duele. Inclusive hay programas de radio, televisión, en la que utilizan nuestras vestimentas de los diferentes pueblos. O se ponen de 2 pueblos, digamos, y se burlan. Con esta vestimenta nos identificamos de los diferentes pueblos que somos, por ejemplo, aquí en Imbabura, Natahuelas, Cayambis, Otavalos y Caranquis, ¿no? Somos diferentes. Entonces, en la vestimenta nos diferenciamos y podemos integrarnos como una cultura diversa. Cuando llegamos a la Defensoría del Pueblo nos decía, bueno, qué complicado, ¿no? Porque era la primera vez que pasaba esto. ¿Sí? O sea, ¿eso qué significaba? Nunca nosotros dimos el paso de levantar la voz, ¿no?, en estos espacios. Entonces, la Defensoría del Pueblo también estaba así como que... O a veces las mismas instituciones de pronto desconocen de todos estos procesos que se deben darse, ¿no? Sí, desconocían totalmente porque se sorprendieron al vernos
el pueblo Natabuela encabezando, acompañados por el pueblo Caranqui, Cayambis y cierta parte del pueblo mestizo que estaban ahí, se burlaban pues de lo que nosotros hacíamos. Se reían, pero nosotros estamos reclamando una justa razón. No era solo porque queríamos hacer novelería ahí, pues. Entonces todos se sorprendieron y la rueda de prensa, sí, lo que nuestro objetivo era llegar es a nivel nacional, para que seamos escuchados y los otros también puedan levantar su voz de protesta. Gracias a Dios todo se pudo arreglar, se suspendió el programa, vimos que podemos gritar o decir no más. Y es el primer paso que dimos, ¿no? Entonces pues, será posiblemente llegar a los grandes televisores donde transmiten el programa de la resta del taxista. Ahora transmite a eso de las 4 a 5 de la mañana. Entonces queremos ver si es que podemos y si tenemos apoyo de todas las mujeres, que se quede ahí también. Me gustaría solamente añadir a este rico diálogo, hay una ley orgánica de comunicación que desde el año 2013, por supuesto que estableció unas nuevas reglas del juego en el tema de la comunicación, ¿sí? Entonces, como que estas problemáticas que se pueden dar en torno a los contenidos que son violentadores, en este momento hay una ley que nos da una concepción de cómo tienen que actuar los medios de comunicación, cómo tienen que actuar las y los comunicadores y qué herramientas tienen todos los grupos sociales para hacer respetar sus derechos. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. En YouTube, Alex Mosrock escribe: el agua vale más que el petróleo. El agua es nuestra fuente de vida. Germán Guamán comenta: la canción del Huirachuru, qué linda. Solo la había oído de labios de mi esposa mientras me contaba lo que cantan estas aves cuando se van a comer los choclos. Are Maximiliano comenta: excelente video. Qué maravillosa es la naturaleza. Todo lo que ella nos da en gratitud y el provecho que sacan sin lastimar a la misma. Además, los productos de sábila me enamoraron. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Yaku mamita samuyari ministine mari samuyari ministine mikaibi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Sukusta hukunata yachachiwaichi. Suku hari bazmari. Ganga was bianu nami gang. Jega. Am ogdoin. Takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita?
Ya voy para allá. Ama sakichu wawakunata. Kutin kaita yata. Chaya mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachahuitami yachahuri. Por favor, una monedita. Regálame una monedita. Bueno. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukyanka wawaka, paypak musquikunatami chingachin. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. A ver, sigamos también compartiendo uvitas. Por favor, sí. Justamente con la experiencia que nos comparte Magdalena, esto de la obra La Rusa, ¿ustedes de dónde creen que vienen esas representaciones que violan algunos conceptos de nuestra identidad, ¿no? Estas representaciones vienen de las instituciones, la institución familiar también, la escuela, los medios como institución. Estas representaciones que alimentan los imaginarios tienden a hegemonizarse. Tendemos a pensar que la vida es así, que está dado. ¿Y qué hacemos? Reproducimos en nuestros espacios de interrelación. Entonces, hablando concretamente con el ejemplo que Maggie y Emma nos han comentado el día de hoy, pero en el momento en que alguien piensa que puede ridiculizar a la otredad que decimos, estamos cayendo en el fomento de la violencia, porque aquello que tú disminuyes, aquello que tú no le das valor, le quitas el valor que tiene, es también motivo de ejercer, puede posibilitar el ejercer violencia sobre ese grupo al que se le ha inferiorizado. Entonces, esto es un atropello grave a los derechos humanos. Esto de las representaciones no sucede solamente en los medios de televisivos o redes sociales, sino también se utiliza esto de la representación más en los programas de radios también, por personajes que de una u otra forma minimizan al quichua o cualquier otro sector. Entonces sería bueno también analizar y sobre todo decir a estos personajes que primero tienen que un poco profundizar en el conocimiento, yo pienso, ¿no? ¿Qué hacen las audiencias cuando se exponen a los contenidos de la televisión, de la radio, al hablar cotidiano de las personas, a las redes sociales? Lo que hacen es alimentarse de estos contenidos y de este lenguaje. Y de esa manera se reproduce, ¿no? Se reproducen estas ideologías, porque lo que nos están dando son sistemas de pensamiento. ¿Qué sucede con las comunidades, todas las comunidades LGBTI, niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos y nacionalidades y otras más que son vulnerables en este momento? ¿Por qué? Porque en el momento que quien tenía la supremacía frente a estas comunidades, se crean unas reacciones que las estamos viendo. Yo diría que, por ejemplo, también los feminicidios que vemos con esas cifras impresionantes, nos enseñaron que el más fuerte es el que más pega. Nos enseñaron que el héroe es el narco, el hombre, el narco, ese es el apuesto, ¿no? No nos han enseñado que el héroe o la heroína son personas que están haciendo un camino para reconquistar sus derechos.
Acordémonos también todo este tema de los escenarios históricos, colonialismo, republicano, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí se va constituyendo, se va configurando todos estos construyendo estos imaginarios, estos estereotipos de la misma sociedad desde estos escenarios históricos de la colonia, cómo se va construyendo y cómo también ahí se consolida toda ese pensamiento racista en la sociedad, ¿no? En las comunidades existen las capacidades, ¿sí? Está instalado, hemos tenido siempre los conocimientos, la simbología de nuestro vivir mismo, más trascendiendo el tema cultural, sino como seres humanos. Porque lo que somos seres humanos, los quichuas, los afros, los blancos, mestizos, todos. O sea, somos aquí, digamos, es la casa del ser humano. Y claro, y vayamos también haciendo una reflexión sobre las representaciones que distintos espacios promulgan en el imaginario de los pueblos originarios, hablando así. Por ejemplo, somos tan representados en fotografías con imágenes tristes, de rostros tristes, de servilidad, de pobreza, hablamos de la alimentación misma. Pero todo este sistema mismo de la industrialización, el sistema mismo de la sociedad, cuando han ido a nuestras casas, ¿qué se promulga? Es la comida de pobres. Entonces, desde ahí mismo, digamos, subconscientemente nos van introduciendo, digamos, esa concepción de que somos pobres, y no es así, ¿no? Y además la lengua también. La lengua, por ejemplo. Nuestro pueblo perdió la lengua hace 300 años, ¿no? En mi pueblo nadie ya habla el quichua. Ni siquiera nuestros abuelos. Sin embargo, eso no debe ser un lloriqueo, quedarnos en el lamento de la conquista, de que fuimos, etc. Sino más bien, esto más bien nos ha motivado, hablando específicamente como pueblo, nos ha motivado a que sí hemos perdido la lengua ya, pero eso nos ha motivado a recuperar, a reforzarnos, a nosotros mismos buscar nuestros propios medios, y de hecho la gestión que nosotros como pueblo Natahuala estamos realizando es autogestión, con gestión propia. Entonces, en ese sentido, Cecilia, para ver si es que nos ayudas un poco orientando desde tu trabajo, desde tu perspectiva, cómo lo deberían hacer las sociedades esta forma de hacer comunicación, pero sobre todo una comunicación, o sea, de parte de una sociedad que no es, en este caso, el sector quichua, ¿no? Esta responsabilidad ética que tenemos quienes hacemos comunicación es que tengamos claridad de cómo se insertan en los imaginarios de las sociedades, de las comunidades, varios estereotipos, varios roles, varias formas de entender el mundo que van a incidir en las relaciones interpersonales. Ocurre que no se hace la investigación, no se hace el diálogo, no se escucha cuáles son las necesidades, cuáles son las posiciones culturales que se requiere respetar. Entonces, a alguien se le ocurre que para hacer inclusivo, entre comillas nuevamente, su producción, vamos a decir, necesita solamente utilizar el atuendo. Y utilizando el atuendo se ha hecho la inclusión. No, es el atropello mayor porque se está utilizando el atuendo sin considerar, sin tomar en cuenta cuáles son los valores culturales. Se crean estos imaginarios porque de pronto no tenemos esa facilidad de ser esa parte o protagonista de un espacio en la comunicación, de pronto puede ser eso. ¿No se escucha la voz? Por supuesto que no. Se necesitan espacios de mayor presencia en cuanto a los reclamos, a las posiciones, a los estudios que se deben hacer con respecto a la comunicación. Los medios de comunicación es una herramienta muy importante, ¿sí? Pero también hay que hacer un análisis. Los medios masivos, ¿en manos de quién está? ¿No es cierto? ¿En manos de quién está? ¿De quién está? Del poder que ahí se va configurando qué es lo que quiere transmitir, cómo quiere, o sea, su imaginario sobre los pueblos originarios, eso cómo quiere transmitir, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros llamamos a los medios de comunicación, nosotros de quien esperábamos que esté ahí era de APAC y de Radio Luma, porque estos dos medios
han sido y se han vuelto o son esa voz de los pueblos. Comunitarios medios de comunicación comunitarios. Son medios de comunicación comunitarios y quienes que nos identificamos también, ¿no? Pero donde nos hacemos escuchar y conocer, podríamos decirse. Ajá. Y bueno, y cuando, yo sorpresa cuando vimos 14 medios de comunicación, prensa, televisión, prensa escrita y radios, ¿no? Entonces hubo incidimos mucho porque también nosotros comenzamos a usar las redes sociales, ¿sí? Entonces era una lucha en la cual nosotros decíamos, o nos juntamos todos o aquí no pasa nada. Bueno, en esa parte de la Rosa María, la actriz, al momento que había llegado supuestamente un diario que había publicado, al llegar al país nos había conocido a la gente indígena como una especie de perros, dijo, ¿no? Como unos animalitos, como un perrito que al hablarle no entiende que solo le mueve la cola. Y no es así. Ya, el hecho de que nosotros sepamos solo el quichua y no le respondamos en el idioma que ella está hablando, en este caso sería ruso, ¿no? O ella no supo expresarse bien en el castellano. Entonces, al parecer alguien no le respondió y cuando vino ella, más vio a la gente indígena en el puesto de empleada doméstica. Entonces, no sé, yo en mi caso, cuando me voy a Quito por circunstancias de hacer algún documento, cuando te ven bajando del bus o de algún lado, hola María, ve ahí, va la María. Y una vez que uno yo no me llamo María, pero las Marías es en donde quiera. Y es algo que en la gente mestiza le utilizaban la María. Hasta hoy creo que le utilizan la María a la empleada doméstica. Pero es un trabajo digno también. O sea, de María es como que fuera la servidumbre, alguien tontita, que no te entiende, que solo te sirve para eso. Entonces eso nos ha minimizado demasiado. Hemos venido viviendo esto desde hace muchos años atrás, pero ya es hora de pararnos y decir, hasta aquí, también tenemos derechos. Magdalena, tú decías de que justamente con este proceso de, o sea, un poco poner ya el punto de decir basta, hasta aquí nomás, y creo que esto ya es, o sea, el principio de cambio de la forma de exigir a los medios de comunicación que primero para emitir cualquier programa, cualquier trabajo que quieran hacer, lo tienen que hacer respetando, o sea, los valores y los derechos de los pueblos. Entonces, en ese sentido, yo creo que se debería impulsar o seguir en esta lucha, ¿no? Sí, y bueno, es eso, o sea, justamente Cecilia hablaba hace un rato sobre que los medios, en este caso podríamos hablar y puntualizar en los medios masivos, que son medios masivos que tienen el poder de decisión de cómo transmitir información, contenido, etcétera, ¿no es cierto? Y en manos de quién está. En este caso es el tema de la educación, ¿sí? Del conocimiento, de vivir y de mostrar la realidad. Pero ¿qué implica eso? ¿No es cierto? ¿Qué implica atrás de esta educación intercultural? Tener profesionales, que nosotros los digamos la población quichua, tengamos ese derecho de formarnos en nuestra propia lengua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, de ahí también parte nuestra voz, ¿sí? De exigir al Estado. Y el Estado tiene la responsabilidad de rediseñar, de repensar el sistema educativo y no pensando en una educación, como decía, para indígenas. Y eso yo creo que es un momento de ir rompiendo eso, también esos pensamientos, sino una educación donde que nos integre, donde que fomentemos el respeto y donde que y sobre todo se entienda la simbología de la vivencia de las distintas culturas. En Educa grabamos hace poco un documental con una compañera, Kushi Rimay, que gana el primer lugar en una convocatoria de doctorado en la Universidad de Alicante entre un montón de candidatas y candidatos. Entonces estamos viendo una capacidad intelectual que necesitamos poner en medios, que necesitamos dialogarlo, que necesitamos comentarlo, que necesitamos que esté en redes sociales para que todas las personas podamos tener otro alimento cultural.
Cuando tengamos ese alimento cultural, difícilmente alguien va a caer en el craso error de pensar que unos son menos, unos y unas son menos y otros y otras son más. Así es. Justamente yo creo que esto de la diversidad un poco también, o sea, nos debe servir para justamente aportar de cada sector para construir una sociedad mejor. O sea, y justamente tú decías de que en la comunicación tiene que prevalecer el respeto hacia la otra forma de vida que tienen los pueblos. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que todos un poco esmerar y trabajar, aportar en lo que podemos y en lo que podamos hacer, ¿no? O sea, así que más bien yo quisiera agradecerles a ustedes, compañeras, por este gran aporte que ustedes nos han compartido y sobre todo, creo que esto es un mensaje para también a los medios masivos, un poco para buscar esa forma de un poco publicar programas, eventos que sí tengan contenidos, pero que tengan contenidos más sobre todo con el respeto hacia la otra cultura. Y representadas por nosotros mismos, no Así por es. otras personas. Por ejemplo, la gente mestiza se viste con nuestra ropa y nos representan. Entonces, deberían de integrarnos a nosotros también, que nosotros podemos representar bien cada uno a nuestra cultura, a nuestra forma de vida. Así es. Así es que más bien, compañeros y compañeras, muchas gracias. Agradecemos por la audiencia y estaremos nuevamente en otro segmento La Tulpa. Muchas gracias. Las lenguas originarias posibilitan la identidad cultural, la inclusión social, la diversidad lingüística, la preservación del conocimiento tradicional y el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Maratón Mi Lengua Materna. ¿Qué es esto, abuelito? Es un álbum de fotos, mijito, de toda la familia. ¿Me muestras? Ah, sí. Pero en quichua te voy a enseñar, porque no sabes, ¿no es cierto? Bueno. Mira, aquí estoy yo, con tu abuela, de hace muchos años. ¿Sabes cómo se dice abuelo? No. Abuelo, hatun taita. Abuela, hatun mama. ¿Quiénes son ellos? Son mis hijos. Hijo es Churi, hija Ushi. Son tus tíos. Ah. Tío se dice tío taita y tía mama. Esos son mis papás, ¿verdad? Sí, cuando se casaron. ¿Cómo se dice papá y mamá en quichua? Taita y mama. Si mi mamá es Tushi, mi papá. Sería Masha, mi yerno. Mira, fotos de los primos. ¿Y qué somos nosotros para ti? Son mis nietos. Nieto es Hatun Churi, nieta es Hatun Ushi. Rumi, vamos a jugar. Apúrate. Vayan nomás a jugar. Bastante aprendiste. Abuelito, ¿cómo se dice hermanos en quichua? Hermano se dice Woki.
hermana se dice pane. Pai hatun taita. Maratón Mi Lengua Materna. La chapa mana tiashka paina tiacha chinara que ni cancha pegona gaña ne paise de matopo waranga watanchi washama mana tiashka paina calerina roya gona trixnara mai kan roya chila chapara igual chi paina choraringa alashka chiga kuchushaga luchushaga wakta gana warina Makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Suri makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Suri makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Jadi kan si kaya man dako nakangona wanya shukonja dia rancana. Siri kuska cari kala ni shukuru ya tacita ni. Kutuai ranci, masa pura cari ranci kade. Kandi stofu kandi, sono na resha chega lecheraci. Ciao pisa chega mai ngone tiana ya kupata tatente no mas que ya kulindis kona te ricori ma. Ciao sa metia ya kupata le te or kusati gona ya na il pagona te tiana. Pukalanchama mara kaya si kay pukalanchama mana magit shikshi chiga chi shuguru ya lanchama rende pero si te kila pura y veo waktu kana awalak ta parti manda nila chapa gona eko pimenya sakina ora kona rande kay kona wawa gona ga kona vinya kona mana ya chana imasa waktana mai kang royash ya ci kai to anju palale ci wakta pe ci to pas keringa makanan terpisah sekarang paina chiga paina shuka mandana shuka paina shorarina chanda wari merego chasna lata shugo ulerawa imo ulera ni imo pampalin Sigona tara bagaska na ko timana tiak piga la chapa mana tiak piga. Ime to pangona painas kana. Sio mi paina ka osanara nya pa ima tu puata ta paktak pinya. Que washa partit ka mana kaita.
kaita waktangaray. Ya se topishka ya yo quiero. Guantana. Mai kang na pisha chi mana ya chasha waktak pesnya kasna chiu pitiri mai. Chi talimanda tara mas wakta sharina ya chi ya chora shagana. Chi washa maila shana. Salata chakichina indi punya ishke punya kimsa punya chakirin alita. Yo kas nyaru kumani kona nganya 48 años charine. Kona kairu kuyanga rasheti ani shamana ne pero washe ningana kwenye wanchi sapara manchi certo sapara shiga chitanya. Taravana te achana mancha mai kanalak tashasnya. Makanami hasi kere, ta makanami hasi kere. Suri makanami hasi kere, ta makanami hasi kere. Suri makanami hasi kere, ta makanami hasi kere. Mawa tamana tara punchi nisha pai moyo gona tamais maskasha. Nyokanchi shu chi moyo gona tara puna manda angsa ya nyokasi ya chashkane. Mai malik chi mai stiva gona ta nasha surkusha chari shu. Chagara tarasha chibi tarpuku chari masali ga sakiri me pues mana tianga chono mas washa punja ma kangona riko ngichi kaita. Mana mejor mana riksina o mai gona chiru ya gona tiashka taga. Kuna nyukaya kaya chachiupi angsa nyukase chkani lianchami imatono waktana imasa luchuna imatono karang partimanda rikusha waktana. Nyukanchi kaita kungarisha sakisha riushkanchi kazi winguna. Nyukanchi ispanchi chi royata ga nyukaya chachushkai nishka royata ispana man imangawa chi roya pai gusto ta luchurichun pai kara ma roya tiapi lutaringawa mashka chikara chi ispak pirandi ga gusto ta chi intiro royarandi log luchurin chi asha ga kasna balsa cuenta luchurin chi asha amerikonang may manda luchuna chi pai kararandi ta suksurkosha apanan chario ni kay nyuka punyungawa nyukaya ya kuintawash kanyaw parukuna kay sami punyugana punyusha taksa shario lay taputu tukugash kalyanchama chiray nyukaraygo shug experiencia más que nyuka Ilanchamata mana yachagarani nyuki masa waktanata kay kapata nyukia waktash kuara pundale nyuka mana yachagashkai nyukalata tapurani imasa nyukayata nirani kay ukwanda kachaw nishe fácil ak piscina tapo gashkaranchi awalaktay tiagruna gona intokonchi randishe nip a veces que randishe niche 70 80 yapa caro mani nao chikuna nyuka shamurani kaybi nyukaya yachichochunishe imasa lanchama waktanat chi shamushkay mana fácil chanka lanchama kara waktana pushu punja diranchi anakta nyukaya ampariu rishkay punda royata kuchusha luchuna shupunja ta chasnaranale totayaranchi kayandi kuti diranchi waktangawa chasnay chivias mana fácil chara apisha yanga kasnamanda o shupartianda waktancha rikuna man pay punda o may masapiak shuka shuparti maraco nyutukara gashka chita rikusha takakpi chi achash takana gashka kasna tintilipurama manashaga piti ukto sakirin mana yachagraygo mana fácil chagash kaya rikuchara kay kuskata wakchikata chanda yachani kuna imasa waktana kay rikini kaya waktara kaita nyuko okeschi
Ay, quiero comer. Ya eso. Me llama el cuello, compañía. Suma, saca con él. Feito, sete. Luego yo una. Santiago. Oigan, feite. ¿Y quiero rotar? Ah, está, ya anda. Ya ve. ¿Para algo? La lengua representa el corazón de la cultura, manifiesta una determinada forma de pensar y de comprender la vida, expresa una manera original de interrelación con la naturaleza y los seres humanos. Maratón Mi Lengua Materna. ¿Cómo están, amigos y amigas? Mi nombre es Rocío Lucitante, soy de la nacionalidad Copán. Bienvenidos a una nueva temporada de Rimari, desde el territorio amazónico, un espacio para aprender expresiones cotidianas en el idioma Aingue. La primera expresión que tenemos es Kahendiki. Kahendiki. La utilizamos cuando vamos a ingresar a una casa. Por ejemplo, vamos a una comunidad y vamos a entrar a la casa de un sabio y decimos, permiso, ¿se puede? Kahendiki. La segunda expresión, kaneja. Kaneja. Es una expresión que la usamos cuando recibimos a alguien de visita a nuestra casa. En castellano sería, siga, pase. Por ejemplo, viene una tía que no la hemos visto hace un buen tiempo de visita a nuestra casa y al recibirla le decimos, siga, pase, caneja. Ahora que ya conocen expresiones para recibir visitas, no se olviden de ponerlas en práctica cuando reciban visitas de sus amigos, familiares o vecinos. Síguenos en YouTube y Facebook. Afaja que hija que afaja puede que afaja a ingue. Y esto es Rimari. Mijita, ya está bañadita y limpiecita. Ahora le vamos a cambiar y le vamos a poner guapa. Las manitos, maqui. Maqui. Los bracitos están arriba. Rigra. Rigra. Ushigu. Esta es tu cabecita. Uma. Uma. Ahora sí te vamos a listar. Los ojitos, ñapi. Ñapi. Los ojitos, ñapi. Esta naricita, singa. Singa. La boquita, shimi. Shimi. La boquita, shimi. Las orejitas, rinri. Rinri. Las orejitas, rinri. Estómago, bixa. Bixa. Las piernitas, changa. Changa. Los piecitos, chaki. Chaki. Todo el cuerpo, uncum. Uncum. Todos los días, mientras vayas creciendo, te voy a enseñar el quichua. Ñuka ushigo, ñuka shungugu, para que nunca olvides nuestras costumbres. Te quiero mucho, mi hijita. Maratón Mi Lengua Materna.
kumbari kaigo tatimichi paisan kaigo tutusu pasunjan awa pacaman kacasu ama wakaspa kacasu makasna pachas akika pero más que kasna tusus pago mario kuna takatusi chispakachana kanchi kumari kumpari amazakiyasu wasamantalung, nyaupa mantalung Tuta indiru tu susun, pakaringa patu susun Ayu ku napas kumbangi, kaki ku napas kumbangi Ama wakaitu warmigu, ama wakaitu kurpigu Sina jatami kau saika, sina jatami jakika Kai pitu suna marikansi, sama-sama Hala, tu supas kumbarigo Aski kai tu tabu sa susus, kaya lisipas ulo ang kilitungod na kumbarigo Chihuahua kumbari, ama wakaichu kumbari, ama zakiri kumbari, kaigo tatimichi paisan, kaigo tutusu pasunjan, awa pacaman kacasu, ama wakaspa kacasu, tuta indiru tu susun, pakaringa patu susun, ayu ku napas kumbangi, kaki ku napas kumbangi, ama wakaitu warmigu, ama wakaitu kurpigu, sina jatami Dios Churipa, Dios Espíritu Santo, Chasnakacho. Kapitu suna honchimi. Golpe aí su familia Guguna, Kumbashpa kunan Tutapantarispa, kaya pa kanya wawa ko niya panti masina kapansi, golpe aí su familia Guguna. Panchi mi kumarita, comparito ñaco tengo rica pago, segurar na mi capanchi. Sina kajun shiringato ñaco sigura de pasu. Wasamantalung, nyaupa mantalung, nyaupa mantalung. Tuta indiru tu susun, pakaringa patu susun, ayu ku napas kumbangi, kaki ku napas kumbangi, ama wakaitu warmigu. Kurpigu, sina jatami kau saika, sina jatami jakika. Kai pitu suna marikansi, sama-sama Hala, tu supas kumbarigo Aski kai tu tabu sa susus, kaya lisipas ulo ang kilitungod na kumbarigo Chihuahua kumbari, ama wakaichu kumbari, ama zakiri kumbari, kaigo tatimichi paisan, kaigo tutusu pasunjan, awa pacaman kacasu, ama wakaspa kacasu, tuta indiru tu susun, pakaringa patu susun, ayu ku napas kumbangi, kaki ku napas kumbangi, ama wakaitu warmigu, ama wakaitu kurpigu, sina jatami kau saika, sina jatami jakika. Kucuy, taita maitito, kucuy. Kapitu suna honchimi. Golpe aí su familia Guguna, Kumbashpa kunan Tutapantarispa, kaya pa kanya wawa ko niya panti masina kapansi, golpe aí su familia Guguna. San Francisco taitiku, kay wawa trabashka ugnama. Kashimimi kunago takaranga papakta chiwangi, Señor Taitkuya, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a Diosito.
ñaupa mantalo, wasa mantalo, ñaupa mantalo. Utaindirutu susun, pakaringapa tu susun, ayllukunapas tumbanmi, takikunapas tumbanmi, ama wakaychu warmigu, ama wakaychu Ay, yo estaba no ya no paño. Pachani, mama. Ay, yo estaba no ya no, Yo soy pagi, mama. Vamos a tomar para ya el hachí, jungame, ya no. Yo soy pagi. Ay, tan cosa ya no es para Yo chuyangi. pachani, mamá ya. Camjauta camjas para chapuchis para carangi. Ocho cortas cagou, chuyangi. Pai. Caigo estava na mami cuchengue. Yo soy pagi, mamá. Maratón Mi Lengua Materna. Jefe, ¿por dónde estás? ¿Por dónde me dijiste? Te dije por la Bolívar. Es que no sé, estoy medio perdido. Es por la casa del abuelito, más abajo. Ah, ya, entonces ya llego. Ya, entonces vente rápido. ¿Qué fue, loco? ¿Qué tal, brothers? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ayúdame con unas latas, ya, pana. Dime, ¿qué color? Ayúdame con el color rojo y azul. Por cierto, mira, ya que estás muy agringado allá, aprenderás de los colores en quichua. Puca, ancas. Puca y anca. Yeah. No te olvidarás. Ya. ¿Qué colores más deseas, brother? También necesitamos verde y amarillo. Verde y amarillo. Tienes quillo y guayar. Quillo y guay. ¿Algún otro color que deseen ustedes? Hola. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, querido. ¿Eres una lata ploma, una rosada Ploma, la y que se una suku. naranja? Rosado, guaminsi. Guaminsi. Naranja, quispo. Gracias. Quispo. Gracias. ¿Y ustedes ya se decidieron tal vez de algún otro color? ¿O para base y contorno? De ley. Blanco y negro. Diana, Yura. ¿Y ahora cuáles serán de llevar? Llevemos Yura, Yana, Ancas y Puca. ¿Ya? Ese. Ah, tan rápido. A ver. Aquí tienen, pues. Tengan. Ya. Gracias, pana. Nos vemos. Ya, te doy. Hasta luego. Mingi Kikane Fafangasandeke. Yo sé que Hifa Casa Rimari Macanza. ¿Cómo han estado, amigos? Bienvenidos a Rimari. Hoy seguiremos aprendiendo nuevas expresiones en AING. Kamba Kuikaja. Kamba Kuikaja. Que tiene significado que te vaya bien. Por ejemplo, en mi nacionalidad tomamos el yajé. Yo le digo a mi esposo cuando él va a tomar yajé, le digo Kamba Ñose Kuikaja. Que te vaya bien. Chigatsu afe pueja. Chigatsu afe pueja. ¿Qué significa muchas gracias? O Dios le pague. O gracias. Por ejemplo, nosotros vamos a la ceremonia de yajé y el abuelo nos brinda la copita. Nosotros le decimos Chigatsu afe pueja. Muchas gracias, Dios le pague o gracias. Y así seguimos aprendiendo AING. Chigatsu afe pueja por seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Afaja que hija chuke, afaja puikoke, afaja AING. Atención a este dato. Según la ONU, existen 370 millones de indígenas en el mundo y 7.000 lenguas originarias, de las cuales 2.680, el 40%, corren el riesgo de desaparecer a un ritmo alarmante. ¿Sabías de este dato? Maratón Mi Lengua Materna.
Mingachiway, shamuhuni. Shamupay, Rosita. Yaykupay. Mingachiway, shamuhuni. Chaygu pitiaripay. Shamupay, yayakupay. Alilla chukangi. Alilla kapani. Alilla. Anaku porta sakingapa shamukupani. Ñañaku, alipacha, yupaychani. Alipacha, yupaychani. Kaita sakingapalla shamukukani. Chishi yakunimi. Rini shami, kutshupunja ripurisho. Calla caman, Rosita. Ali chichita charipay. Mijita, acompaña a la puerta a su tía. Ya voy. Kaya kama mijita, shupunja shamusha. Kaya kama. ¿Qué significa Mingachiway, Shamukuni. shamuhuni? Permiso, estoy llegando. Shamupay, yaykupay. Yaykupay. Venga, entre. Sí, mijita. Imanalla mashikuna, kunanga kaypi kanchik compañía ayullaktapi. Kaypimi ñukanchiwan kan tía Laura Kushkawa. Paymi ñukanchima yachachirin imasqa pundamanta mikunata yanunata. Imanalla tía Laura, kunanga imatata yanurinki? Kunan cebadata yanungapa segurajani. Arroz cebadata yanungapaka imatata ruradrinki? Kunan kay cebadata primero mapakunata allagrijana shina shamon shina chay mayo kuna shina rabana mayo kuna shina chay rumi kuna shina tiyan barliku kuna shina kunata primero allagrijana shina shpami kaytaka limpchay imas espiga kunta tapita surkushpa limpiaspa ajichay pun chay pajipaka imata tashtawanka shinana chay pajipa ña tukpi kay cebadaga ña limpio kaypika ña kutay kallarina ña yanangapa chay kutashpa ña chay molinata kutashpa ña yanangapa kaytaka yankata chukutama o imatapas ashtawan shinana na kaytaka limpio kaypa ña kutanalla kani kay kutashka hipaka imatata ashtawanka shinanara kaytaka kunan horasqa kutashpaqa ña chay haku llukshichunmi sidasupi shushun chay hakuta llukshishka hipami ña kutin ña chay imashti raku kupakuna shina richun apichana ña batiapi kayka haku machika apita yanunqapa mishkiwa chaypaka imatata limpiana kaytaka batiapi churashpa ajichana chika pero primero chay imashtimi raku chay hupakuna richun ajichana kay hupakunata chunchuchina kay raku hupakunatami anchuchina kashna chay imashtimi richun tukuylla kashna hupakuna kashna shinankilla bulpi tukurinllachu imata kashna hullapita bulpi tukurinlla kashna raku hupakunata kay hupataka yanka shitanalla kayka ñanka shitanalla ña hawalla hupa ña raku hupa chaytaka ña yanunalla o imatapas ashtawan kutanara kayta hasnirupi yalichina hasnirupi yalichishpa ña hasnirumanta nachi ña urmashpa ña hasnirumantami ña urman ña hanziku chaytami ña yanuna kaypika rakukuna tiyagran iwalana chay hasnirupi iwalana kaypika machimapas ashtawan hupakuna yalinra ari kaypi ña yalishkata ultimata ña anshalagurta chay imashpimi ña ajichana ña kuti
chay ña raku hupata kan ña kachirkanchik kuna hansi hupa kaypi yalish chay kidashkakuna ña yalinga kaypi chayta ña kutin ajichana kanchik ña kutin ña mangama ña churangapa ña ultimata kay rakukunata kutin molinata yalichina ña kashna kidan rakulla kaypi ña kashna ña supapa ña hansiku kidan kashna hansiku shina Kayta ña yanunqa papaqtanchu. Ari paktam ña Hinaka kunanqa kayta yanuy kallarish. Ari kunanqa yanupashunchis Kayta kay yanqata churanallachu o yaku timbukuchun shuyanara? Ña churanallam churashpa ña ajicharkanchik ña tupi limpiashkataqa ña churanallam kanchik ña kaypi ña Imasata ña yanushka kaqta yacharin? Ña timpushpa kaypi ña payllata ña sankuyashpa katinllam ña timpukushpallata Na sankuyalpika? Chay yakutam rikushpa y chay cebada tapash ima tanto chay yakukupi sankuyanata ña tantiashpa churana ña chayka ña payllata ña sankuyanllam ña ñukanchik chishna chay tukuy kusaskuna ña yanushpa kachun. Kay mikunapika imata churana? Kay mikunapika churakrinimi chay chulluta, purututa shina churashpa kunawaraska yanushashpa ishkuna. Chay granukunataqa churana o imatapas tawan churana? Churanallami papa ima pukulis ima chay ali llukshin. ¿Y kulispa donde kanachu imatapas tawan churanalla? Chaywan ali mikuna llukshin. Churagringi. Kuna papata churagrani ña puruta ña yanuhupi ña papawan ña igual yanuchu. Chayta churana o imatapas tawan? Kayta churasha ña kay papa chushkipa kulista churana kani. Chaymantaka? Chaymantaka cebollakunata shina cebolla, ajo churagrani mishkiachu mikunaga mishkiachu y chaymantaka ña listom kagan ña. Ima tiempo pita chayka yanun? Papa 10 minutos yanun. Tia mankapita kasna mikunata yanunata yachachirka? Ñuka mamitami yachachirka kaytaka shina yanunki nishpa kamllanki nishpa mayman shina mamita rishpaka shina yanunki cebadata nishpa shina yanunki kamllanki kutanki shinami ajichashpa yanuna nishpa shina yachachirka chaymi kunanqa ña yachashpa ña kunanqa ña ñuka yanushpa ña shina yanushpa kawsani. Kunanqa imatata tiyapika hunki? Kunan kulanchuta pikajani shinashpa kulanchuta pikashpa churagrijuni mikunapi chaytaqa ña mikuna yanushka ultimopi churana ña. Kunanqa ña yanuyta tukuchiparkanchik tia Laura ninanta yupaychapanchik kaypi kikinpa wasipi ñukanchita kimichishkamanta. Pashi ñuka wasikuma shamushkamanta yupaychapani mikunaqa allicha llushirka imachari malipayar. Kay mikunakunami ninan alimentukunata charin. Kashna mikunatami ñukanchipa mamakunaka puntaka yanun karka. Kaymi karka ñukanchipa mikunakuna. 1, 2, 3, 4. ¿Tan rápido te enseñarían a contar en el jardín? Sí. 5. Pero en quichua no has de saber. No, me enseñas. Ahora que no hay ninguno, ¿cuánto es? 0. Y Jack. 1. Shuk. Chu. ¿Otra bolita más? 2. Ishkai. Y 3. 15. ¿Y aquí cuánto hay? 1, 2, 3, 4. Aquí está Chusku. Shu, Ishkai, 15, Chusku. Y 5. 5 se dice picha. ¿Y con una más? 6. 6 exukta. Shuk, Ishkai, 15, Chusku, picha, sukta. Kanchis, Pusak, Isku, Chunga.
8, 9 y 10. Muy bien, ñuka churigu. Ya sabes contar en quichua. Ahora vamos a repasar una vez más. Iyak, shuk, ishkay, kimsa, chusku, picha, sukta, kanchis, pusak, isku, chunga. Chunga como los 10 deditos de tu mano. Poco a poco te voy a ir enseñando para que no te olvides algo tan importante como nuestro idioma. Bienvenidos a Rimari. Qué gusto estar con ustedes enseñándoles expresiones en Ainge. Kamba ñutse jaja. Kamba ñutse jaja. Que significa que te vaya bien. Por ejemplo, una mujer está embarazada y se va a dar luz. Yo le digo, Kamba ñutse jaja, que te vaya bien. Mendebitsu. Lo expresamos cuando vemos a una madre con un recién nacido y decimos, Mendebitsu, qué bonito. No te olvides de practicar y compartir nuestro idioma Ainge. Y síguenos en Facebook y YouTube. Afaja que ihanchuke, afaja puikuke, afaja Ainge. Batsu Rimari. Las lenguas originarias del continente americano son idiomas sobrevivientes a procesos violentos de colonización. Su valoración y revitalización son impostergables. Cada uno ñukanchipa mama shimikuna causa katishpaka, ñukanchipa runa causaikuna katin. Maratón Mi Lengua Materna. Bueno, niños, en esta ocasión vamos a repasar los pronombres personales en quichua. ¿Todos listos? ¡Vamos! Muy bien, niños, muy bien. Ahora, Sisa, dinos tu nombre y el de tus amiguitos, utilizando lo que aprendiste. Sisa mi cani, Luis mi cangi, Rumi mi can, María mi can. Yukanchi, mi kanji, kanguna mi kandichi. Yukanchi, mi kanji, kanguna mi kandichi. Kanguna mi kangichi. Kanguna mi kangichi. Paikuna mi can, paikuna mi can. Chihuahua. Caigo mashamupai. Y mami Laura ta shampangriar. Caigo mayay con pai. Kunanga Otavalomanda, barrio La Joya Picanchi. Kaipi mi cantilla Rosa Traves. Paimi ñukanchima yachachirin y masha zambota mishkion yanunata. Imana esa tía Rosita, ninanta kushihushka kani kaipi ñukata kimichishkamanga.
Kaygutami chayra yanungapas hina zambuguta hina agregrijuni tía anskarin kaykunata ayudawi hipayashkama kani almurzatapas purkius manda kaynu. Kunanga yanuy kallaripashunlla. Imasata kaytaqa yanuy kallarina? Kaygutaqa pikaytarami pikashpashu. Tajaguta rashu hinashpa ña kutin kay karagutaqa kutin anchuchina. Chaymanta ña pikashpa kallaripas. Ya, shinaka kunanga pikay kallaripashunlla. Kunanga kaytachu ña karataqa anchuchinalla? Primero muyuguta anchuchishpa shina kutin karaguta anchuchinkapa. Akayguta aydaway. Aydaway. Ulpi muyutalla anchuchina. Ulpi muyuguta anchuchishpa kutin ña kutin lluchuy kallarin. Kaytaqa ima wakinpi imapish temporadapisha llukshin o yangata? Temporadaupillama llukshipan zambu llulluqa kutin matiyukunaqa ña hina llukshkaqa ña matiyashkakunaqa alchishpa charinchikllama. Ishkiywan yanungapami hina alchishpa charinchik kutin llulluqa kutin hina chagra timpukullama tiyan. Kay chawpikutarami hina tajachina hinashpa ña kutin chawpikuta anchuchishpa ña kutin pikashpaqa ña kutin ña tajachishpa ña mangakuman churankapa ña. Rakullatachu pikana o hanzilla? Hanzikutalla pikana, rakuqa uchakana yanunlla. Hanzikuta pikashka ñapashmi apiyan. Chaychu ñapash yanunlla? Chaymi ñapash apiyan ña. Chay ña kutin churashpa katirin. Imatapish nachu churanki uchalla yanuchun? O shinalla? Shinakulla yanunchik, na imagutapas churanchik. Yantakuta hasta tullpakupi titikpika atirinllami yanushpa. Chayka manga ñukaqa kayta pikahushalla? Pikahupay pustismanta kayta aydawan ña kutin tullpakuta hapichikripani. Ya kayta pikayta tukuchirkanchik. Chaymanta imatata primero mangapika churana? Zambukuta churana, timbukunkakama ña kutin habakukunata llushtina, ña kutin chukllukunata ña kutin ishkuna. Ña zambutaqa yaku ima timbukunpichu churana o yangata churana? Yangakuta churarinlla, chayka igual timbunllan. Yangakuta ña churarinllan, chayka igual timbushpa ña atijukpika ña kutin granukunata ña churashpa kallaririn. Kay mikunapika tiyaka imatallata churagrinki? Kay mikunakupika churagrinimi habaskuta hina wakin chukllukuta hina chapuchishpa yanurinllami hina zambu llullukutaka. Hinata matikupipa chashnallata churanchik. Mishkiwan zambupipas churanallachu habasta y purututapas? Chay imakupipas chay imashtimi habaskutaqa churarinllami, habasku chukllukuqa churarinlla mishki abuelitakunaqa hina churashpa primeromi chukllukutaqa mikukarkanchik ña mishkikupish hina chay zambukupi churashkataqa ña chukllukutaqa ña primero mikunkaryanchik ña chashna churashkataqa imakupish hina churashka ali kanllami kutin kachikupi kutin purutupiman chapika chapurinllami. Tía mangapita kashna yanunataqa yachachirka? Ñuka abuelitakunaman hina yanushpa karyan, chaymi ñukapish hina rikushpaqa ñukapish yachajunika hina yanunataqa. Kikinpa wawakunaman kashna yanunata yachachinkichu tiyaka? Shuklla wawakunata charini chayka yachachinimi yachachitaqa. Wakinpika chashna paykunapish hina ña yachakushpaqa ña hina yanunata rikuchiwanki nishpa niyka rikuchishpaqa upika ña paykunapish ña hina yachakushpaqa paykunapish yanupanmi yanuytaqa de repente hina yanushpa paykunapish kanmi. Chaytaqa mikunata gustanchu o ñana mikunayachin kashna mikunakunata? Hina llashaq mana mikupan ashawqa mikupanllaman. Hina yanushpa imanka hina allimi nishpa mari kushkushpa mikuytaqa. Chaymanta ashtawanqa imatapish churankirachu ashtawan ali mishki llukshichun? Mishkikutallami churanchik hina matikupi.
Kutin kay llullukupipas hinallata churanchik. Mishkikuta ashtawan imakutapina churanchikchu. Kaykunatapas llustinami kanqa. Llustipankichik kay. Shinaka chay yanukunqa manga kaykuta llustinchik. Chay daway portismanta. Nara chugranukunata churanalla. Nara apianga apiashpa mari ali chayka ñakuti churarinllami ñakuti granukunata. Chayka ña churanallami kapaneña. Kunangañachu mishkita churanalla kaypashipata. Nara ashalakuta timpu chura granukuna yanushpa. Granukuna yanukpika ñakuti mishkikuta churanallaña. Chaytachu ña ultimota churana o ashtawan churanaña. churanalla. Ultimota churanaña mishkikuta churashpagaña. Ashawta timpuchishpagaña kutiña llukchishpagaña okuna mikungapas tiyarinchikaña. Shinaka ashakuta shuyashun. Ashakuta shuyapay maski mikushpa ripanki. Paypi tiyash. Maski malishpa ashalakush. Kunangaña mishkikuta churagripanilla ña uchalla maski. Ña churanalla kapika shinaka churashun. Ña churagripani ña mishkikuta churashpa ñakuti. Uchallas atingapa. Malishpa ripayma. Alchukapan imacharpis pero sinagutami kanchika mikupanchik. Mishki mari lluksipashka tiya Diosulpay. Kaygutallapish mikushpa tigragrinchik. Pagui tiyalla. Chaykullatapish mikushpa tigranakupay chay. Chashna purishka urka yarqay mari puririn. Shinarindash naka tiya. Kashna mikunakunatami ñukanchipa punta mamakunaka yanunkarka. Kaymi karka ñukanchipa mikunakuna. ¿Cómo están mis queridos amigos? Yo soy Kijipa Ardimari Macanza. Quédate conmigo a seguir aprendiendo más expresiones en mi idioma Aingue. Conozcamos estas dos expresiones, el mingue y el ja. Mingae, ja, que significa mande. Son sinónimos pero se les utiliza en diferentes ocasiones. Por ejemplo, el mingue se lo utiliza cuando no avancé a escuchar algo y digo mingue, mande, mientras que el ja lo utilizamos cuando alguien me llama y yo le respondo ja, mande. Fortalezcamos el idioma Aingue y practiquemos en casa con nuestra familia. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Afaja que yehanchuke, afaja puikuke, afaja Aingue, batsu rimari. Dicen que el sol y la luna tienen el pelo largo, que por esa razón sus rayos se extienden con mucha fuerza por todo el universo, que esos rayos tienen la misma fuerza de las raíces de los árboles y de las plantas, y que por eso el pelo largo de los quichua runas simboliza la fuerza de los rayos del sol, la luna, las estrellas, los luceros y la fuerza de las raíces de los árboles y las plantas. Y que si un día se pretendiera aniquilar los rayos del sol y de la luna, el universo viviría en silencio y oscuridad, que si las raíces de las plantas y de los árboles se extirparan, la tierra se secaría y moriría, que si los quichuas perdieran la vitalidad de su pelo o lo mutilaran, se sumarían en la soledad, que el sol y la luna dejarían de brillar en sus corazones, que la energía de los árboles, las plantas, la naturaleza dejarían de alimentar sus espíritus y que vivirían consumidos por la amargura y la soledad. El pelo para los quichuas tiene un carácter sagrado, por eso aquellos que cometían imprudencias e irresponsabilidades eran castigados severamente con el corte de su pelo, con lo cual quedaban marcados como consecuencia de sus errores. Según la UNESCO, cada 2 semanas como promedio una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. UNESCO tandanahuimanda nipan, sapan ishkay hunkaykunapi ñukanchipa mama shimikunaka asha wañushpa rinahun, chasna wañushpaka gulpi runa yuyay kawsaykunata apashpa chingan.
Maratón Mi Lengua Materna. Bainginapi, nuevamente estoy aquí con ustedes en Rimari. Sigamos aprendiendo más expresiones en Aingue. Y tenemos achuchui, achuchui, que dependiendo del contexto o la tonalidad tiene diferente significado. Por ejemplo, salgo a caminar en un día muy soleado y hace mucho calor y digo achuchui, quiere decir qué calor. Y por lo otro, estoy cocinando y me quemo y digo achuchui, quiere decir me quemé. Chandiutsu, chandiutsu. En español es qué frío. Por ejemplo, estoy en mi comunidad y mi mamá me hace despertar muy de temprano y yo digo chandiutsu, qué frío. No te olvides de seguir nuestras redes sociales en Facebook y YouTube y sigamos aprendiendo más expresiones en Aingue. Afaja que hija yo que afaja puyico que afaja Aingue. Y esto es Rimari. Gulpillatami tananajuspa yanapayta ushanchi runa shimikuna ama chingarichun. Astawan kausarichun gulpi pachamamapi. Kikinbash yanapagringichu? Maratón Mi Lengua Materna. Bueno, mijito, ya que tu mamá nos mandó a hacer las compras, vamos a practicar un poquito el quichua para que no te olvides. ¿Sí te viste la lista que nos dejó tu mami? Sí. ¿Y qué está primero? Pan y harina. Vamos. Aquí está la harina, ¿eh? Y acá está el pan. Pan en quichua se dice tanda y harina se dice jacu. Tanda y jacu. Eso, ¿qué más nos piden? Leche y queso. Vamos. Leche se dice ñuñu. Ñuñu. Y queso se dice maquinchu. Maquinchu. En la lista había carne, pescado y pollo también, ¿verdad? Sí. Vamos sí entonces, vamos. Carne se dice aicha. Pollo, atalpa aicha. Pescado, chaigua. Aicha, atalpa aicha y chalgua. Eso, muy bien, mijo. Sal, azúcar y aceite. Vamos. Yacubira, cachi, mishkihaku. También dice maíz y frijol. Ah, ya, vamos. Sara, puruto. Bueno, yo creo que tenemos todo. Vamos. ¿No? Jacu. Ñuñu. Maquinchu. Atalpa aicha. Aicha. Chalgua. Mishkihaku. Cachi. Yacuhuira. Sara. Purutu. No te olvides de lo que aprendiste hoy. Tu mami va a estar muy contenta porque aprendiste quichua y me ayudaste a hacer las compras. ¿Vamos? El censo de 2010 registró la existencia de 13 lenguas ancestrales en el Ecuador. Además, se evidenció que 8 de ellas se utiliza en mayor medida: el shuar, el quichua, el andoa, el aguapit, achuar, zápara,
chapalá y el safiqui. Cifras importantes para considerarlas. Maratón Mi Lengua Materna. Yusekijifa, niños y niñas, jóvenes y adultos. Sigamos aprendiendo más expresiones en Aingue, aquí en Rimari. La primera expresión, que significa ay o uy. Se lo utiliza cuando nos olvidamos de algo y nos queremos recordar. Por ejemplo, estamos saliendo al centro y nos olvidamos del dinero y digo, me olvidé. La segunda expresión, isha, que significa será, se lo utiliza cuando generamos duda. Por ejemplo, estoy conversando con mi amiga y no le creo y digo, isha, ¿será? Chica sabe pues a que inge macanchone. No te olvides de seguir nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Afaja que inhanchuke, afaja puyikuke, afaja aingue. Y esto es Rimari. El canto, huacay, cantac, liaquichina, chusina o taqui, para los pueblos andinos es una expresión espiritual profunda y muy presente en las actividades cotidianas desde tiempos muy antiguos. ¿Qué es los cantos ancestrales? En el mundo andino, los cantos siempre expresan el sentimiento, el sentir, el estado del alma, del runa, de la huarmi. Tenemos varios tipos de cantos. Los cantos cotidianos son aquellos que los expresamos en los momentos de la siembra, en los momentos de coger agua, en los momentos de cocinar, en los momentos de expresar diferentes sentimientos que tenemos al realizar diferentes tipos de actividades diarias. También tenemos los cantos celebrativos, podríamos llamarle también cantos festivos. Son aquellos cantos que expresamos en los momentos en que estamos con júbilo, en que estamos con expresiones de alegría, a veces de coraje, de sentimientos. Y por último tenemos los cantos ceremoniales, aquellos cantos que los expresamos en aquellos momentos en donde estamos en conexión con la Pachamama, en conexión con las divinidades, en conexión con la familia humana, en conexión con la naturaleza, en conexión con los ancestros. La muerte es parte natural de la vida de todos los seres vivos, un acontecimiento inevitable. Cada cultura en el mundo tiene sus creencias sobre la muerte y en base a ellas practican ceremonias y ritos a sus muertos. En Otavalo se realiza un ritual funerario que varía su significado y forma, dependiendo de si el difunto es niño o adulto. La muerte de un adulto es motivo de pena. Los familiares lo lloran, rezan y por la noche juegan. En cambio, un adulto que ha muerto bautizado, según la creencia, se convierte en un ángel y va directo al cielo. Su muerte no provoca pena, sí regocijo, pues los parientes del niño que han quedado en el mundo tiene ahora quien interceda por ellos en el cielo. Don José Manuel Arrellano, arpista de la comunidad de Cotama, nos cuenta que estos ritos se realizan desde hace muchísimos años, desde antes de sus padres y abuelos. Cuando muere bebé, o antes, sino, entonces se van a avisar a los padrinos, madrinas, entonces madrinos, padrinos vienen, le hace bañar, le hace el altar que dice un carrecito quebraditos en las mesitas, se pone como un arquito se pone, después encima le pone un sábana blanquito, se pone a los dos frentecitos se pone banderitas, siempre cuando se muere
los padrinos, madrinas le hacen vestir a los muertitos que solo blanquitos nomás. La mortaja es un papelito así pintadito, blanquito, redondito, cosido, se pone en la cabecita, en frente de la cabecita se ponen crucitos. Eso se llama mortajita. Atahuatán se compra blanquito mismo. Padrino tienes que traer comprando ellos. Cuando está vestiendo el padrino la ropita blanquitos al bebé, entonces el maestro, yo tengo que estar tocando el vacas que dice. Ahí se llora tanto padrino, madrina, llora el papá y mamá, los familiares. Entre los quichuas, el canto va acompañando al llanto natural por la pérdida. El canto y el llanto en uno se convierten en el medio para que los padres se desahoguen de su dolor y se despidan cariñosamente del niño. Ama wakapangichicho, ama chiste kapangichicho, alegrita kushon chihuahua deno pina tianga hasta más pina tawa charipanga ama china chiste kapashun chinispa chay hipa nya nyuga rezashpa minya bendición da cone nya cuando está adentro bebé le debe bendición de Padre Santo, bendición de Padre Santo. Y después ya el papá del bebé, mamá, se le da agüita para que le lave la manito. Después de lavar mano, le hace sentar a una sillitica. Después le da calditos. Después le da chichitas. Después le da, así como de costumbre, le da un medianito, le regala estos medianitos, coge el padrino, madrina, eso a los familiares, reparte toditos para que le acompañe a bailar, amanecer bailando, para dar al bebé al cielo con gusto, con alegría. Cuando ya comienza, cuando acaba de fandangos, ahí sí dice el machito, ahora sí, por favor, ahora sí, ránquese el San Juanito. Ahí sí padrino, madrinas, con gusto así es que le manda al cielito, al bebé. El espíritu se va al cielo. Amapina hecho mamita, amapina chitaitico, selogo mami rijone, kushi me rijone, kushi rijone, con gusto yendo al cielo. A bailar para poder mandar a Guaguita al cielo. Cuando ya comienza a bailar, que ya familiares están todito, ya levanta a acompañar. A veces le da así unas copitas para que ponga un poquito animito, un chispita nomás, no hasta gatear, no, un poquito nomás. Con eso ya quita el frío también. ¿Le mandan algo en el ataúd al niño? Se le manda, ahí le manda, a veces le mandan unas galletitas, caramelitos, todos para el niño, unas golosinitas, poquito nomás, no bastante, poquito nomás le manda. ¿Qué significado tiene poner comida en el ataúd? Ese significa, o sea, que coma el bebé diciendo, desde que viene, en un mes, desde que viene. El guavito del espíritu desde que baja. Eso, cuando ya ha puesto en la mesita, la sombrita, el espíritu viniendo desde que le come, para que coma se pone, así se pone. Después ya para mañana ya amaneciendo que ya todito se le lleva al panteón. Para los quichuas Otavalo, la muerte es uno de los aspectos fundamentales de la vida. Para este momento nos hemos preparado durante toda nuestra existencia. El momento de un funeral, el momento de la despedida de un runa,
es un motivo muy especial. Una madre que ha perdido a su hijo o a su hija, al mismo tiempo que está cantando, también está llorando. Eso indica que el canto en los Andes es más que una simple repetición de palabras, es más que una simple repetición de sonidos. El canto es al mismo tiempo llanto, y el llanto también es al mismo tiempo un canto. La voz, la música, el canto y el baile siempre fueron recursos, siempre fueron modos de conexión para comunicarnos con los diferentes mundos, tanto con el mundo divino, como con el mundo humano, como con el mundo de la naturaleza y también con el mundo de los ancestros. Con el baile nosotros logramos un éxtasis colectivo, un éxtasis de conexión, un éxtasis de diálogo con los ancestros. Ese es el espíritu del baile en los funerales. El baile, además de lograr el éxtasis, también es una terapia que alivia el dolor de sus familiares. Una terapia porque hace reír, porque mantiene contento a la comunidad. La comunidad está contenta, pero no porque se ha muerto, sino porque el espíritu del difunto, del ancestro, está contento y está listo para partir al otro lado. La muerte no es el final de todo, es el inicio de otra vida, es el ciclo del fin de la ignorancia y el comienzo de la sabiduría universal, es el reencuentro con los antepasados, el fin del tiempo y el espacio. Nuestros cantos ancestrales se van perdiendo. ¿Qué estamos perdiendo con ello? Si nosotros estamos perdiendo los cantos sagrados, los cantos ceremoniales, nosotros estamos perdiendo el espíritu. Y cuando nosotros, los runas, perdamos el espíritu, estamos muriéndonos como cultura. Y por eso es importantísimo este espíritu que siempre nos ha animado en todos los momentos. Solamente manteniendo nuestro espíritu podremos seguir viviendo como pueblos. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2022 a 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas en el mundo. Y en este tiempo, los pueblos originarios estamos activos desarrollando varias actividades para la revitalización de nuestras lenguas originarias, como esta maratón, Mi Lengua Materna. Naciones Unidas Tandanahuimanda, Iskay Waranga, Iskay Chunga, Iskay Guatamanda, Iskay Waranga, Kimsa Chunga, Iskay Guatacama, Nispa Sakirka, Runa Shimikunapa, Watakunamikan, Kaigulpi Pachamamapi. 3, 2. Yo soy Jefa Rimari Macanzo. Bienvenidos a ver Rimari. Mi nombre es Rocío Lucitante, soy de la nacionalidad Cofán. Vamos a aprender expresiones en Aingue. Y aquí tenemos Kpuesungui, que tiene su significado qué hambre. Por ejemplo, venimos del trabajo y decimos Kpuesungui, qué hambre. Kimbingi, que tiene de significado qué cansancio. Por ejemplo, viene mi papá del monte y dice Kimbingi, qué cansancio. Hemos aprendido expresiones en Aingue. Síguenos en YouTube y Facebook. Afaja que hija que afaja puico que afaja Aingue. Y esto es Rimari. Ahora que estamos aquí, ¿te gustaría aprender el nombre de los animales de Quichua? El perrito, Alcu. Y Alcu. Está bonito, ¿no? Qué bonito gato. Se dicen Misi. ¿Y cómo se dicen patos? Se dicen Culta. Culta. Y aquí están las gallinitas. Se dicen Atalpa. Talpa. Mira lo que hay aquí, mija. Cuy y Guayincuna. Cuy y Guayincuna.
Mira estos cerdos. Se dicen cuchi. 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 Vamos a ver algo más por aquí. Mira aquí he ganado. Se dice huagra. Guagra. Sí, huagra. Mejor vámonos a comprar gallinas y cuyes. Ya aprendiste bastante y nos trajimos bastante. Sí. Vámonos. Amigos y amigas, bienvenidos a Rimari. Ñutsequijipa. Desde el territorio Copán de la Amazonía ecuatoriana, compartimos nuevas expresiones en Aingue para fortalecer el vocabulario. Conoce estas dos expresiones. Tenemos a Yayatzitzu, Yayatzitzu. Lo usamos cuando queremos expresarnos de algo rico, de algo delicioso. Por ejemplo, estamos comiéndonos una piña que está bien dulce y decimos, qué rico. ¡Qué delicioso! Yayatzitzu. La siguiente que conoceremos es Uribitsu. Uribitsu. Expresa un sentimiento de pesar o pena. ¿Qué significa? ¡Qué mal! ¡Qué pena! Por ejemplo, estamos caminando por la selva y nos encontramos un animalito muerto y decimos ¡qué mal! ¡Qué pena! Uribitsu. Recuerden practicar en casa con toda la familia. Estamos en Facebook y YouTube. Y esto es Rimari. Mi nombre es Lice Chiguango, soy de la nacionalidad quichua, soy parte de APANAPSE y trabajo como vendedora aquí en la Feria de las Nacionalidades. Es una feria organizada por mujeres de distintas nacionalidades. Aproximadamente lleva 5 años y fue fundada por mujeres de distintas nacionalidades de la provincia de Sucumbío aquí en el Cantón La Guagra. La agricultora necesita la tierra para trabajar y cultivar sus productos. Así nos necesita también la población a los vendedores de las ferias para alimentar a la ciudad. Los productos que ofrecemos aquí son de la zona y son productos endémicos de la Amazonía y son muy saludables porque vienen de un origen donde nosotros podemos conocer a los campesinos quienes son los que traen estos productos. Lo que me gusta aquí es que es bien tranquilo y pues nos conocemos entre todos. Y a veces tenemos también que ser solidarios porque a veces algunos de los compañeros o compañeras que también laboran en estos trabajos a veces se encuentran también en situaciones críticas. Es muy importante que las políticas públicas y la sociedad en general entiendan que esos espacios se fortalezcan y crezcan para que las mujeres podamos realizar actividades económicas y podamos tener y ser independientes, ¿no? Y tener la seguridad de poder cuidar de nuestros hijos y así nosotros poder tener una subsistencia económica adicional. Minga Kika, jefa. Qué gusto poder compartir con ustedes más expresiones en Aingue junto a Rimari. ¿Están listos? Empecemos.
Hunde. Hunde. Es una expresión que usamos para pedirle a una persona que se apresure. En castellano sería rápido, apúrate. Por ejemplo, estoy yéndome a una tienda con mi hija y ella viene lentamente y yo le digo, rápido, apúrate. ¿Dónde? Otra expresión, nuez. Nuez. Esta expresión la usamos para decirle a una persona que es vaga o perezosa. Por ejemplo, salimos a la ciudad y nos acercamos a una tienda y el chico de la tienda no nos quiere ni atender. Y le decimos, qué perezoso, qué vago, nuez. Ya saben, hunde como para cuando quieres decirle a una persona que se apresure y nuez para decirle a una persona que es vaga o perezosa. Sigamos practicando estas nuevas expresiones con nuestras familias. No te olvides de seguir en nuestras redes sociales y seguir aprendiendo más expresiones cotidianas en Quichua, Aingue y CAPD. Afaja que inhachuke, afaja puikuke, afaja Aingue. Y esto es Rimari. Kaypi taksaspa kawsanka parkanchik taksaspa armaspa sima payllata hace ratutaka miramunkarka ñakuti hace ratutaka pishiyakarka chaypi taksanajullapika payka millayarka pay puyllata. Kay comunidades San Ignaciopi charipanchi pugyokunata tawka pugyokunata kay mi kapan shuk yura gallo nishka pugyo kapan kaypika shuk yura gallo ka siempre purikuna kapashkanin killu llakiguan chayka hasta kayman chayman yalirikushpa nunca na hapichinchu kashkanin chaygumantami kaypika ña yura gallo pugyogunishpa kitaparkanchik. Ñuka wawakashpa yuyaripani de que ninanda pugyu yakukunataka ñawpa kawsayukunapika okupashpa kawsapashkanchik kunan ciertomi ña yakukunataka makipi wasipillata charishpaka ashagota ñukanchikpash pugyukunata descuidashkanchik pero shina hawa aligutapacha yuyashpaka kay pugyukunaka ninambacha ministerishka mutsurishka kan. Comunidad kunapaka chaywa armanse karka pero kunanga kiñana ocupapanka kunapas que rikupanishpa chay tapanpan chay ñukanchika kuti ña kay yaku llavi yaku illa tiempoka armangapak chaymanta yakuta mikungapak chaymanta apankapashkanchik chayka del sur ministerishka kadurkaparka. Kay pugyukunataka ñukanchika utilizapanchimi como medicina ancestral más claro. Kay yakuguamin ñukanchika hampirishpa kawsapanchik ima asha aburririnakushpa ima asha gripikunawan makashpa asha washananakunawan makashpa primero kay pugyuguma kallpamunchik 4 de la mañana armangapa tziniwan llulla kuinta kan pero chayta shinapanchik runa kawsaypika chaygumi ñukanchipaka hampi kapan chaytami como medicina nishpa riksipanchik ñukanchik chay hawa ña ñukanchik más sagradamente como ritualta shinashpa ocupapanchika San Juanta kapan 22 de junio San Juanta kaypi jovenkuna wawakuna chaykarimpa uchila hatun ña armangapa shamupanchik. Chayka kaypi yakukunaka ninan sagrado ñukanchipaka kan runa kawsaypaka yaku mamita nishpa risinchik yaku mamita aydawapa yaku mamita chariwanki yaku mamita ama wañuchiwanki nishpa mami San Juankunataka mañashpa llukshinchik mashi. Ciertomi ashata descuidarishkanchik ashata na valorizashpa kungashkanchik pero kunambika ña ashtawami yuyayta hapishpa kapanchik kayukunataka maymanta cuidariashpa shinallata shinchi yachishpa ashtawangarin
comunitario ukunata shinangapa munapanchimashigo yaku ukunatapash ñukanchi como dueño ama pipash yaykumuchun llaktamanga paykunara kulkingapa o imakunatapish shinangapa mashigo. Si estoy wakinbika pugyupika azufreme chaychari desfogue del cráter una simibuka fukumuninchi sukabu manda kunanga hasta de una vez shugasta ima fukumushka ima nishpa rixinchi chaypika tal vez pay ma shaguta ima colerarishka kashpa o asha laguta ima pay desintoxicaringapa nishpa rixipanchi mishu shimipika chayka shina ukunao kashpa chari tal vez wakinbika colerata ima rikunchi o colerata ima atinanchi mashi. Ñukanchi yaku mama ukunaka tukuylla pugyukunapi llata causa mikapan ñukanchi tayta mama funda ukunaka rimapan de que cada pugyu mi dueño ukunawa kan nishpa na pipash yaykunalla na pipash kay pushtu ukunata kamapa yachishpa o imatapish shinanalla kanaka panchu nishpa ñuka tayta ñuka mama upa siempre parla kashka ashtawan garinninan respeto ambacha mi kay pushtukunamanga yaykuna o takarina nishpa mi wawa mandapacha yachachishka kapan mashigo. Ña kunan kay yakukutaka ñana ñana rikurapanchikchu porque paykuna ña pima hatushka chari arrendatishka chari ña kaliragumanta gentikuna shina kuna maymanta chay mishikukunami shamushpa ña allpakutaka ña rikushpa kawsanchika paykunami yakutaka utilizanga. Kay yakuwanga hambiripashunchi, kay yakuwanga miku pashunchi, kay yakuwanga causa pashunchi, causa y vida pachakapanka fuente de creación nishka yakuga nanay kunatapash tukuylla chiki kunatapash paylla anchuchita ushan ñukanchita. Todos podemos ser parte de una comunidad global para la preservación, revitalización y apoyo de las lenguas indígenas en todo el mundo. ¿Usted se suma? Maratón Mi Lengua Materna. Hola amigos, bienvenidos a Rimari, un espacio para aprender y compartir expresiones en el idioma Ainge. En esta ocasión tenemos expresiones cotidianas que usamos en comunidad con nuestros amigos. Por ejemplo, chigane. Chigane. Lo usamos cuando necesitamos pedir algo o pedir algún favor. Traducido sería, por favor. Por ejemplo, necesitamos los apuntes del colegio y le dices a tu amiga, por favor, ¿me prestas tu cuaderno? Chigane, ñanga peja que te huejem. Chigaik. Chigaik. Es una despedida que puede ser usada de manera formal e informal. En castellano significa, chao, nos vemos, hasta luego. Por ejemplo, visito la casa de mi abuelo y al momento de despedirme le digo, nos vemos abuelo, chigaik yayakasiye. Bueno, ¿les gustó lo que aprendieron en Rimari? Sigan practicando y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales poniendo un me gusta y comentando. Afaja que ihanchuke, afaja puikuke, afaja a inge. Chigaika amigos. Bueno, mi nombre es Osvaldo Cepeda, soy jefe de cultura del GAT municipal de Montúfar. En este momento estamos en la Casa Museo de aquí de la ciudad de San Gabriel, donde mostramos parte de la arqueología del pueblo Pasto y del pueblo Tusa. Fue nuestro deber como GAT municipal de Montúfar realizar este museo para contar la historia de la cultura ancestral a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los visitantes que vienen de otras partes, para decirles, estos somos. Los pastos se purificaban en los baños, en las cascadas. El agua, el viento, el fuego fueron elementos espirituales para ellos.
venimos de una cultura milenaria bien culta, porque en las ollas, en los platos que miramos, se miran unos diseños geométricos. Los pastos fueron una cultura que ya estuvo relacionada con el cosmos, con la naturaleza, defensores de esa naturaleza que hoy por hoy lastimosamente la estamos destruyendo. La gran nación de los pastos se originó en la parte de la provincia del Carchi y parte del departamento de Nariño en el sur de Colombia. Sus límites fueron el río Chota al norte y al sur el río Guaitara en el departamento de Colombia. San Gabriel fue antiguo asentamiento de los Tuzas, que los Tuzas formaron parte de la gran nación de los pastos. Entonces, somos pastos, somos Tuzas, San Gabriel. Y San Gabriel le pusieron el nombre por agradecimiento al presidente Gabriel García Moreno. En las paredes del museo encontramos el trabajo plástico de un artista montufareño, Carlos Enríquez, que ha estado dedicado a la investigación del pueblo pasto. Entonces sus murales cuentan la historia, cómo fue el pueblo pasto hace 2500 años. Él tiene su razón de hacer estas interpretaciones. También encontramos en este recorrido de las dos salas diferentes etapas de la cultura de los pastos. Con esto queremos nosotros llegar nuevamente a concientizar al niño, al joven, que venimos de una cultura milenaria bien próspera. Vengan, visítenos. Es muy importante mantenerlo y fortalecerlo, cuidarlo, porque es parte de nuestro origen, parte de nuestras vidas. Ser montufareño, ser sangabrieleño, ser carchense, es decir, que tenemos en nuestras venas la sangre de los pastos. Maratón Mi Lengua Materna ha sido una iniciativa de varios activistas de las lenguas y culturas originarias de la zona 1 del Ecuador, APAC, APANAPSE de la Amazonía, PROCONEC de la costa ecuatoriana, en alianza con la Red de Territorios Ancestrales. Agradecemos el apoyo de la Federación Ginebrina de Cooperación, Tradiciones para el Mañana y Cultural Survival. Muchas gracias a quienes nos han apoyado compartiendo y comentando esta transmisión. Volveremos en otra pronta fecha especial. Maratón Mi Lengua Materna. Ñukashimi chaskika kay tandanajo yuyaykunamanda mi rurarin. APAC una suyu kuskamanda, APANAPSE anti suyu kuskamanda, PROCONEC yunga suyu kuskamanda. Kay gulpi tandanajo mikan shuk kuska Ecuador manda. Gulpi yata wangurinchi kay Red de Territorios Ancestrales Fangawan. Ñukanchipak shimikunamanda y kausaykunamanda gulpi yata llankashpa shamunajpanchi. Yanapakunata paginipanchi Federación Ginebrina de Cooperación, Tradiciones para Mañana y Cultural Survival. Golpitallata paginipanchi kay rikuchikunata shitachkamanda kilkashkamanda. Shuk pachawkunapi rikuirpashun sumak chishiguta charipaychi. Maratón Mi Lengua Materna.